Step into the ants, it's time to grow. From battles to strategies will help you know. Build your skills, learn to fight. Tony J M Twiney will guide your flight. From beginner tips to expert plans, we'll teach you how to lead your lands. Every mission, every win. Join the journey, it's time to begin. Tony J M 20, the place to be. Estrategias y fuerza, aquí aprenderás. Learn the secrets, unleash your might. Con Tony J M 20, prepárate a brillar. En el mundo de The Ants todo es poder. Con Tony J M 20 tú puedes crecer. Construye tu ejército paso a paso. Te explicamos todo, nunca será fracaso. Desde alianzas hasta gran combate, aquí te guiamos, aquí nadie late. Cada consejo, cada lección, en este canal tienes tu solución. Soy JM20, the place to be. Estrategias y fuerza, aquí aprenderás. Learn the secrets, unleash your might. Con Tony JM20, prepárate a brillar. Watch the battles, aprende a luchar. Master the moves to take you far. Planificación y estrategia total. Con Tony JM20 serás un crack mundial. Soy JM20, the place to be. Estrategias y fuerza, aquí aprenderás. Learn the secrets, unleash your might. Con Tony JM20, prepárate a brillar. Ready to grow, listo para luchar. Join the channel and you'll go far. Subscribe today. Step into the ants, it's time to grow. From battles to strategies will help you know. Build your skills, learn to fight. Tony JM20 will guide your flight. From beginner tips to expert plans, we'll teach you how to lead your lands. Every mission, every win. Join the journey, it's time to begin. Soy JM20, the place to be. Estrategias y fuerza, aquí aprenderás. Learn the secrets, unleash your might. Con Tony JM20, prepárate a brillar. En el mundo de The Ants todo es poder. Con Tony JM20 tú puedes crecer. Construye tu ejército paso a paso. Te explicamos todo, nunca será fracaso. Desde alianzas hasta gran combate, aquí te guiamos, aquí nadie late. Cada consejo, cada lección, en este canal tienes tu solución. Soy JM20, the place to be. Estrategias y fuerza, aquí aprenderás. Learn the secrets, unleash your might. Con Tony JM20, prepárate a brillar. Watch the battles, aprende a luchar. Master the moves to take you far. Planificación y estrategia total. Con Tony JM20 serás un crack mundial. Soy JM20, the place to be. Estrategias y fuerza, aquí aprenderás. Learn the secrets, unleash your might. Con Tony JM20, prepárate a brillar. Ready to grow, listo para luchar. Join the channel and you'll go far. Subscribe today. Step into the ants, it's time to grow. From battles to strategies will help you know. Build your skills, learn to fight. Tony JM20 will guide your flight. From beginner tips to expert plans, we'll teach you how to lead your lands. Every mission, every win. Join the journey, it's time to begin. ¿Cómo están, mi hermosa gente? Bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por estar en una nueva transmisión, gente. Ya saben, empezó el nuevo evento de la Marisma Corrupta. Obviamente en inglés tiene otro nombre, gentita, pero recién me voy a conectar para ver cómo es el evento, gente, porque pues ya andamos de regreso, gentita, y vamos a ponernos al tanto de todo, ¿ok? Verán, la situación es la siguiente, ¿ok? Como hay tanta información, no sabemos todo al detalle, lo vamos a ir resumiendo por partes en esta transmisión, hasta que tal vez saque un video explicando de qué trata mismo el evento, porque hay que estudiar mucho los hitos. Ya sabemos en anteriores eventos cómo funciona las islas
y en conjunto con esta tiene la misma mecánica de obviamente tomar estructuras, construir etc, etc. Pero da la casualidad de que ahora el campamento NPC desde un inicio ya empiezan las peleas contra ellos, gente. Y según ahí, por ahí vi gente, reportes donde había pues hormigueros level 30 creo que era, con insectos nivel 100 y a tope, gente. Eso es una locura. Yo sinceramente les diría, no me esperaba tanto del evento, así ponerlo a ese nivel, porque si nos ponemos a pensar desde un inicio enfrentarnos a jugadores así va a estar muy potente. Creo que también difiere muchísimo el tema del campamento, de la dificultad que te hayan añadido, pero igualmente iremos desglosando poco a poco esto, ¿vale? Un saludito para todos, déjenme acomodo esto nada más. Ok. Saco el chat por acá para que esté mucho mejor y listo, gente. Perfecto. Mandarles un saludito a todos, gracias por el hermoso apoyo. Un saludito para el buen Legoshi, Rex, Carol, Extronex, el Iván, Oscar Eduardo, John Mar, el buen Ains, Alexander JS, Kamikaze, AXL, la buena Ailén, muchas gracias por estar acá. ¿Quién más me falta? El buen tío Charro, Roberto, el Capitán Wolf, la buen Yuki, el buen Drake Lizard y Jax. ¿Qué tal, gentita? Bienvenidos a todos, muchas gracias por el apoyo. Saludos, crack. Insectopía 410 aquí presente y gracias por ese apoyo, crack. Perfecto, gentita. Sin más preámbulos, vamos de una vez al evento, gente. Me parece algo muy bueno esta vez. Los desarrolladores se esmeraron en hacer tal vez uno de los eventos que promete mucho, les diría. Promete mucho, así que vamos por acá de una vez. Antes de empezar, gente, ¿me escuchan bien? ¿Se ve bien la transmisión? Porque si no, empezaremos un poquito mal antes de eso, ¿ok? Vamos por acá al juego. Y listo, gente. Ahí estamos, gentita. El buen, ¿cómo están? Bienvenidos. El buen Gasu, Frank, el buen Roberto. ¿Sí se escucha bien? ¿Se ve bien? Sí se escucha y se ve bien, Tony. Perfecto. Listo, gente. Si es así, God, gentita. Perfecto. Bueno, como ya saben, es un evento donde de alguna manera, gentita, me sorprendí mucho por los NPCs, ¿vale? Verán, hay que estudiar un poco el tema del mapa, cómo está distribuido, ¿ok? En este caso, el campamento en el que estamos nosotros, y lo pillamos desde este punto. Déjenme desactivo esto. Solo voy a dejar los túneles prácticamente así nada más, para que se pueda ver el progreso, ¿ok? Estamos desde este lado, para que lo tomen en cuenta. Y prácticamente el campamento NPC, gente, es todo lo que pueden ver de color. No sé cómo lo ven en sus dispositivos, ¿vale? Puede ser calidad. Dice, te ven 720. En serio, se bajó la calidad de esto. Video. Ajustes. Emisión. ¿Cómo cambiaría? Según esto estoy transmitiendo a la calidad alta, te diría. No, sí está a 1920 por 1080 creo que es. Sí, ¿verdad? Sí está la máxima calidad, ¿verdad? Porque, no. Tendrías que configurarlo, crack. Vayan a las opciones avanzados y dejen por defecto el 1080, gente, ¿vale? Porque a veces como que YouTube sí te suele bajar la calidad de la transmisión. También depende de la conectividad de internet y eso, ¿vale? Para que lo tomen en cuenta. Bueno, como ya saben, como les iba diciendo, todo lo que vean de color rosa es el campamento NPC, ¿vale? Dio la sorpresa que desde un inicio, gente, el campamento NPC empieza a tomar estructuras de la zona inicial en la que prácticamente empezamos, ¿no? Por acá, la alianza de LOB tuvo un pequeño ya enfrentamiento contra el campamento infectado, porque tengamos en cuenta que este campamento, gente, pues dependiendo de la agrupación en la que estés y todo eso, van a defender y atacar torres. Prácticamente el NPC va a atacar nuestras torres. Igualmente hacen agrupaciones, atacan gente, pero no atacan hormigueros. El hormiguero NPC, o por decir el hormiguero infectado, solo asiste a atacar a las torres o agrupa las torres para que los demás se unan, ¿ok? Verán, siendo honestos, más o menos para que lo tomen en cuenta, no le fue difícil a la alianza LOB superar la primera etapa, y eso que sí se enfrentaron a varios de estos jugadores. Lo que sí me sorprende es que esté tan bien hecho la configuración y programación de esto, que
van tomando estructuras como más puedan, gente. Hasta ahorita han avanzado hasta acá y han tomado esta estructura. Y miren la cantidad de hormigueros que hay. Lo que sí noto es que no todos asisten a la pelea, ¿vale? Esto tal vez la buen Yuki... Dana, ¿cómo estás? Bienvenida. La buen Yuki ha de confirmar. Yo vi que habían muy pocos defendiendo cuando ya chocamos contra ellos. Habían muy poquitos defendiendo. O sea, estamos hablando de los hormigueros infectados. Estaban muy poquitos defendiendo, no estaban todos. Entonces, parece ser que una pequeña actividad del campamento infectado va a tratar de defender mientras avanzamos, ¿vale? Para que lo tomen en cuenta. Es lo que estoy viendo. Por acá es donde ya el campamento infectado ha tratado de tomar lo más que se pueda de esta zona también. Sí, se mueve muy rápido, les diría. Se mueve muy rápido. Como están programados desde un punto, pues está hecho para ello, gente. Ahora sí, vamos empezando desde ese punto. El tema de los hitos, ¿vale? Desde acá sí, esto tenemos que desglosarlo muy bien porque esto parte de qué es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta durante la apertura de los hitos y eso. Tenemos el primer hito que es la primera exploración, ¿vale? Aquí dice, al finalizar la cuenta atrás, todas las zonas de temporada, ocupación, a ver, dice, de temporada, ocuparon 1200 colonias de hormigas soldado. Ah, ok. Vale, esta es una condición. Esto, gente, de ocupar 1200 colonias de soldado, prácticamente se completa muy fácil, depende mucho de la actividad de la alianza, etc, etc, como ustedes ya saben, pero se logra normal, sin problemas, ¿vale? Por acá dice, después de completar las tareas puedes obtener todo esto. Ahora, aquí hay dos hitos importantes que se desbloquean, ¿no? Te dice, una vez terminado este hito, independiente de que si se ha alcanzado el objetivo o no, la fortaleza de hormigas infectadas aparecerá en la marisma por tiempo limitado, ¿vale? Al mismo tiempo se abrirá el evento de tiempo limitado, eliminación de infección. Desafíalos para recompensas ricas. Así que va a aparecer un evento una vez termine el primer hito, podríamos decir. Tiene que pasar todo este tiempo atrás. Va a aparecer un evento donde nos van a dar puntos por, bueno, más bien recompensas ricas que dice aquí, por la eliminación de la infección, ¿vale? Es un evento, me parece interesante, pero lo que causa curiosidad es que dice que acá la fortaleza de hormigas infectadas aparecerá en la marisma por tiempo limitado. Esto quiere decir que en algún lado de la zona inicial va a aparecer una zona donde el campamento infectado va a tener una gran cantidad de jugadores y nosotros ganaríamos puntos por tratar de tratar de tomar su fortaleza, pero lo veo difícil, gente, porque yo vi por acá uno de nivel 30, gente. Creo que es el más fuerte del que te puede tocar, no sé yo. Déjenme ver si es que encuentro. Este es un nivel 11. Acá está 1.30, gente. Si tú ves la descripción del level 30, gente, ¿qué es esto, gente? ¿Alguien me puede decir, esto es real? O sea, un jefe nivel 30, insecto nivel 100. Y no estamos hablando cualquier insecto, gente. Es un insecto meta, es los de segunda generación, prácticamente. Entonces estamos hablando que... Y a más del insecto meta, gente, tiene hormigas especiales meta. O sea, y hormigas pay to win, gente. O sea, no entiendo por qué. Todavía no he visto en mi emparejamiento, porque el mío tiene menor dificultad. Pero si en mi campamento, gente, me toca un NPC level 30, no se puede ganar, gente. Y acompañantes y Cindela, gente, y todo OP. O sea, mira esto. Tiene una unidad 1 con esto. Unidad 2 con esto, gente. O sea, estamos hablando... Híjole, ¿se me movió? Déjenme ver. Uy, se tepeó, gente, creo. Este es nivel 29, por ejemplo. El 29 también tiene el nivel 100, gente. Miren eso. Tiene 4 marchas. Por lo menos no todas las 4 son insectos level 100. Pero 2 insectos level 100. Y todavía transportadoras meta. Por acá Vindex level 80, gente. Y otro insecto que este no es de los de sinergia, pero level 70, gentita. Dice, no importa la dificultad. Esos están en todas las dificultades. Confirmado porque tengo 2 cuentas en diferentes condiciones. Uy, ¿en serio? Ay, ay, ay. Pero me imagino que bajarán las estadísticas. Porque imagínate, te enfrentas contra esto, no se puede ganar, gentita. Es prácticamente inganable contra ellos, ¿no?
Dice, creemos que aumentan las colmenas por cada edificio que capturan. Nivel 6. Ah, lo estamos comprobando. Ah, entiendo. O sea, entre más fortalezas capturen, puede que consigan más hormigueros, puede ser. Leamos la descripción. Dice instrucciones. La alianza de la ocupación, ok. Te sigue dando recuperación de hormigas, defensa, bonificación. Ok, bonificación por ocupación de hormigas infectadas. Bonificación obtenida tras la ocupación por la alianza de hormigas infectadas. Te dice, cada fortaleza tiene múltiples alcances de suministros y se pueden consumir diferentes... Ok, cada vez que las hormigas infectadas marchan, consumen los suministros de la fortaleza. Ah, ya, ok. Cuando los suministros de una fortaleza se reducen gradualmente, superarán los suministros a los alcances de distancia lejana. El nivel de suministro de fortaleza afectará el límite de suministro de dicho alcance y el nivel de infección de las hormigas infectadas. Entiendo, gente. Aquí dice mayor o igual a 70, mayor o igual a 50, mayor o igual, cerca, mediano, lejos. Ok. ¿Esta qué estructura es? Es una mediana, lejos. Es una residencia level 3 nada más. Dice alcance actual tiene cerca, medio y lejos. Ok. O sea, prácticamente las residencias, me imagino que tienen 3 categorías. Veamos una estructura más pequeñita. Bueno, sería de ver una que hayan tomado ellos, ¿no? A ver, esta de acá. No tiene cerca, medio, lejos. Ok, entiendo. Es por los suministros restantes. Mientras más va bajando este numerito, gente. Ok. Vale. Cada vez que salgan Ok, listo. Más o menos se está entendiendo, gente. Dice la pregunta, ¿los NPCs se quedan sin curación? Lo que pasa, crack, es que los NPCs dependen mucho de estas estructuras, ¿vale? A lo que veo es que estos hormigueros salen a la lucha, pero con los suministros. Por eso es que no todos pueden asistir a la lucha al mismo tiempo. Es porque gastan ciertos suministros podríamos decir, de cada fortaleza, ¿vale? Entonces, como gastan cierto suministro, va a irse agotando. Y como no pueden ir muy lejos, limitan un poco el tema del progreso de ellos en lucha, también puede ser. Eso está interesante, les diría. Eso hacen para que no sea muy cheto esto, porque si no, gente, esos NPCs level 30 serán una locura. Déjame ver esto de acá. Esto sigue igual. O sea, ellos gentita, desde el primer momento ya toman estructuras así bien altísimas, sin problema. En la estructura anterior, sí especifica que aumentan 6 hormigueros. ¿En serio? A ver, déjame ver. Bueno, tendríamos que ver todavía las estadísticas, porque solo estaba viendo esto. Nivel de suministros de fortaleza. Ok, es un honguito más un número romano. Suministros de fortaleza restantes. Esta ya ha gastado, por ejemplo, 94 va. ¿Vale? Alcance actual todavía tiene lejos. Aumenta el número de hormigueros de hormigas infectadas. 6. Ay, gente. Ay, gente. La pregunta es si los NPC cambiarán de tropas de T10. No creo que cambien a las hormigas de temporada. Es que miren, yo creo que los hormigueros infectados deberían quedarse solo con unidades T10 como máximo. Porque si no, no fuera posible poder vencer a uno level 30. ¿Vale? Diría yo. Sí, tienes razón. Aquí dice aumenta el número de hormigueros. Cada vez que se captura una estructura, 6 hormigas infectadas más. Hormigueros más que todo. Déjame ver este chiquitito. ¿Cuánto es que da este? Te da 6. Cada estructura son 6 para ellos. Tony, en 2 días podemos entrar al territorio de los NPCs. Mira los túneles. Sí, voy a ver más que todos los hitos, Ains. Toca checar los hitos. Por acá dice, todos los miembros del campamento reciben bonus. Ok, listo. Si ponen T11 no dan contra el... No, es que gente, si a estos NPCs les ponen T11, o sea, hormigas de temporada, es imposible. Yo diría que los deben dejar así porque es casi injugable eso. Ok, o sea, pasa esto, listo. Por acá dice el acantonamiento del campamento. Ok, va a haber acantonamiento. Una vez terminado este hito, independientemente de si se alcanza el objetivo o no, el campamento se ocupará automáticamente. Ok, en el lugar inicial. Aquí, ¿dónde está un acantonamiento? Ah, acá está. Acantonamiento. Hay 2 acantonamientos en cada zona al parecer.
Estas se toman automáticamente una vez cumplido el hito, gente. El primer hito prácticamente. Ok. A ver, quité los túneles. Dice, Robot compartió una estadística de un NPC en el chat de canal de temporada. Ahorita lo voy a ver. Claro, en 3 días prácticamente abre esto. Están atacando la torre. Mira, mira, están tratando de atacar. Mira cómo hacen agrupaciones. Están tratando de hacer agrupaciones. Me voy a unir por acá, gente. Me voy a unir. Estará muy llena la torre, ¿verdad? Sí, está a 20 de 20. Claro, están construyendo a tope. Mira, si ven cómo defienden, pero no entran todos en pelea, porque prácticamente todos están por acá arriba, gente. O sea, están aquí, todos. Unos están esparcidos en otros lados, así. Todos no asisten a la lucha, ¿vale? Porque yo diría, por acá está un level 8, un level 7, un level 11, un level 7. Gente, estos son niveles iniciales que parece que en las primeras etapas del juego te van a ir apareciendo más bien hormigueros así. Conforme vayas avanzando, ahí sí te toparás con los más chetos, ¿no? Es lo que se pinta esto. La maravilla aumenta a 12 hormigueros, me dices la maravilla. Pero no hay que dejar que tomen esta. No dice, aumenta el número de hormigueros. Ah, aquí no dice, ¿vale? Pero me imagino que ellos ya deben haber tomado la maravilla. Aquí dice 59. Aumenta el número de hormigas infectadas 59. Aquí dice 59. No dice nada de 12. Pero este es una maravilla level 9, ¿no? Me imagino que tal vez una maravilla de menor nivel. Es que creo que no han tomado tal vez una maravilla de menor nivel. Este es level 7. Este es level 7. No, igual es 26. Level 7, 26. A ver, deja desglosar un poco. Esta te da... Se me movió, gente. A ver, déjame ver esta. Esta te da... Creo que la gran mayoría de estructuras te dan lo mismo, ¿verdad? 6. ¿Será por dificultad? Debe ser por dificultad, William. Creo que yo. Sí creo. Sería 6, 6, 12. Aquí entre estas 4 serían 24 si todas dan lo mismo. Si dan 6. 6, 6, 12. En estas dos serían 24. Claro, más bien como que no suma el tema de las maravillas. Bueno, ahí dice 26, ¿no? Uy. Ya, ok. Creo que sí cambia por la dificultad. Ah, ok, ahí está la diferencia, ¿vale? Dependiendo de la dificultad que haya tocado, la estructura va a dar más hormigas infectadas. ¿Qué digo más hormigas? Más hormigueros infectados sería la cuestión. Ok. Bueno. Ya nos estamos dando zona. Listo. Dejen a ver aquí si entro. Pero prácticamente no sacan. Sacan a muy pocas, es que son de nivel... Deja ver qué tiene este dentro. Insectos level 30, 24, 21. Vale. Está más o menos moderado, ¿no? O sea, si se enfrentan contra Robot, Admi y esos jugadores rebotan estos prácticamente. No hacen tanto daño. Ok. Y se lucha contra... Eso será muy difícil. Es del level 30 más que todo, gente. Por acá dice que el buen Robot compartió un reporte. Déjame ver. En el chat de temporada dice. En el chat de temporada fue. Déjame ver. O en el chat de campamento fue. Acá está uno. Si hay un reporte. Este fue el nivel 29. Pero Robot sí lo pasó, gente. Robot logró destruir a ese hormiguero. Ay, gente. 3400. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido.
Mínimo para este evento hay que tener por ahí 20 a 15 de cada acelerador de decoración, porque hay que pelear contra los NPC. Verás, al inicio no afecta mucho, diría Ainz. Creo que normal, diría. Al inicio como que te enfrentas con NPCs normalitos. Si ves como que se están uniendo 5, 4 normalmente. Pero mira, si te topas con uno level 30-29. Vale, tienen un insecto básico. Lo que sí no tienen es el tema de las apariencias de insecto, ni poder evolutivo, ¿vale? No tienen eso. Ah, claro, es que tampoco tiene esto a 3 estrellas a full, ¿no? Es que es 1.29 nomás. Ok. Vale. 3.4, loco. 3.4 de daño. Es prácticamente, bueno, robot tiene 3.7, lo pasa fácil. Mira, 1300 de vida, 3400 de defensa. Ah, ok, esto es la diferencia. No es tan complicado de vencerlos porque no tienen velocidad, está muy baja la velocidad de combate. Te da chance a ti golpearle muchas veces. Por eso es que Robot, si me hizo un poco extraño que tenía estas estadísticas, Robot no se haya tenido tantos lastimados. El NPC solo le lastimó heridos de gravedad, levemente heridos. Más o menos 100.000 hormigas le lastimó el NPC a Robot, pero Robot le tumbó todas. Prácticamente le tumbó todas, gente. Claro, no tienen velocidad de combate, gentita. Ah, es por eso. Ok. Listo, listo. Ah, pero este es una marcha level 80. Esta, déjame ver. Creo que la más fuerte era la que tenía acá. Déjame ver estas estadísticas del segundo reporte. Ay, 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 full guardiana con 3400 de daño, gente. En esta, por ejemplo, acá sí le bajó bastantes. Bueno, con las 300.000 supervivientes que tenía, para el siguiente por lo menos le bajó casi la mitad de las 300.000. Le sobrevivió unas 173.000. Vale. Este fue ya insecto. Ah, es 70, ni siquiera con la unidad más fuerte de este. Ah, es que este fue nivel 29, ¿no? Uy, con el nivel 30 sí estaba medio complicado, gente. Lo malo que al atacar los hormigueros infectados también se te mueren las hormigas. Exacto, hija. O sea, prácticamente, sin duda las kills deben contar. Si tú atacas este tipo de hormigueros, pues las kills cuentan, me imagino yo. Claro que sí. A ver, déjenme ver. Vamos a ver la clasificación un poco, ¿vale? Cierro esto. Vamos acá. Y listo, gente. A ver, vamos a chequear un poco la clasificación. A ver, clasificación de poder de hormigueros de temporada. Vale, los NPCs no lideran aquí, por lo menos. Clasificación de campamentos no lideran. Y de tu alianza, listo, no hay problema. Muertes de hormigueros. No hay nada. Ok. Como Robot atacó directamente a un hormiguero infectado y le hizo kills y todo, gente, parece ser que muertes de hormigueros contra ellos no cuentan. ¿Vale? Parece ser que no cuenta. Ok, esto está interesante también. Hay un desafío donde escoges los cristales del evento. Ahí aparecen los niveles del jefe. Ah, ya, ahorita lo vemos, vale. Tony, pero estamos hablando de nivel de robot, pero la gente que no tiene insecto 100 y te toca enfrentarte contra esos 30 más adelante. Ah, y por eso te digo, yo creo que estos no les deberían añadir hormigas de temporada. No les deberían añadir hormigas de temporada porque si no es una locura eso. No, contra ellos creo que solo sumaría kills tal vez en el evento cuando pase el primer hito, que vieron que decía que hay un desafío donde la zona inicial del campamento infectado se va a poner en la marisma, ¿vale? Por ahí creo que ahí sí sumaría tal vez kills, pero hasta ahorita contra ellos no suman kills. Dice clasificación de hormiguero de temporada 25, bueno, aquí normal. Ok. Vale. Ok, clasificación de temporada. Listo. Honor, ahorita van en 6.000 más o menos. Uy, esta sí se captura a full, gente, 6.000 a tope. Vale, clasificación de honor, esto.
Clasificación de poder de alianzas. A ver acá. Aquí no aparece, ¿no? Pero para acá abajo ya vamos a ver. Clasificación de muerte por alianza todavía no hay. Clasificación influencia de alianza de temporada. Ok, solo muestra lo de nuestro campamento. A ver, aquí dice clasificación de puntos de competencia. Ah, ok, ya empezamos a ganar puntos de competencia. Cuando aumentas el límite de honor, participas en batallas de torres o fortalezas, obtendrás puntos de competencia. Cuando participas en batallas por torres de alianza o fortalezas, obtendrás puntos de competencia en función de las hormigas infectadas que derrotes y de tus propias hormigas soldado de temporada heridas. Listo, gente. Parece ser que ahora, desde un inicio ya empiezas a ganar más que todos los puntos de competencia. ¿Vale? Esto está interesante también. Con una pregunta, bro. ¿Para PoE es mejor araña corona de llamas y de ayudante mantis boxeadora o al revés? Sería al revés, crack. ¿Cómo estás, Elvis? Bienvenido. Hola, Tony. Soy de OPS. ¿Cómo estás, crack? Sin entender este evento. Tranquilo. Ya le vamos a ir desglosando poco a poco. Dice, tampoco gasta estamina para ocupar los nodos. Ahorita los ataques y no he bajado nada de estamina. ¡Uy, eso es muy bueno! ¿Ya los nodos no ocupan estamina? Es que yo no he hecho los ataques todavía, gente. A ver. No, si gasta. Consumo esta vez 5. Ah, es que... ¿cómo es el Roberto? Ahorita hay algo llamado resistencia de temporada, ¿vale? Es esta barrita de aquí abajo. Esta se te va a ir consumiendo. Al parecer los nodos entran en el consumo de la resistencia de temporada, para que lo tomes en cuenta. Dice, consuma de marchas, vas a gastar cuando envíes a la torre, fortalezas, colonias de hormigas soldado, hormiguero de comandante, espacio vacío y algunos eventos de temporada. Vas a gastar la energía de la temporada, crack. Por eso es que la energía normal que tienes no se gasta. Esa se gastaría más bien atacando bichos y haciendo lagartos. Gasta de la otra estamina, ahorita lo veo. ¿Cómo estás, Oris? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿De qué me he perdido? No de mucho, pero ahí vamos poco a poco, ¿vale? Perfecto. ¿Qué más iba viendo? Déjame ver si haya aparecido algo aquí. No, nada de especial. Ok. No, nada especial, gente. A ver. Listo. A ver, cuando llegue solidificar cooperación. Aquí se abren, ok, la incubación de las temporadas, vale. Vale. Eliminación de infección. Aquí viene, miren, el hito de eliminación de infección. Al final de la cuenta agresiva, toda la zona de temporada gana 2500 de puntos del evento de eliminación de infección. Así que por aquí estaríamos hablando que llegue el evento de eliminación de infección, gente. A lo que hablaba aquí, ¿vale? Aquí dice, la fortaleza de hormigas infectadas aparecerá al marisma por tiempo limitado. Ok. Aquí aparecen las hormigas de temporada, los geckos. Aquí los puedes subir de nivel. Aquí también subir de nivel. Se abren los túneles 7. Acá que dice... Ah, parece ser que varias veces las hormigas de temporada van a estar apareciendo. Dice maravilla de tierra de choque. Una vez terminado este hito, se reducirá la dificultad asignadas en el tronque frutal level 7 y la hortafruta de caracol nivel 7. La dificultad nacional en... Ok, parece ser que hay ciertas estructuras que aumentan la dificultad. Me imagino que esto es... ¿Cómo se llama esta? ¿Corazón de hongos? ¿No? ¿A qué estructura se refieren con esas? Déjame ver. Este es árbol azul. Estas todavía no tienen... ¿Tienen bonificación? No tienen bonificación. Déjame ver esto. Bonificación. Túnel level 9. A ver, ¿qué es esto? Transbordador. Ok. No sé qué estructuras serán esas, gente. Marco Antonio, ¿cómo estás, crack? Bienvenido. Tony, si no tienes resistencia y tienes mucha resistencia de temporada, no te permite usar la resistencia de temporada. Me imagino, Magno. Me imagino que debe ser así. Ya 8 meses sin jugar el juego. Dudo mucho que si me vuelvo a conectar logre dar pelea en PvP. Ahora sí ya no, crack. Contra esto sí diría difícil. Oye, Tony, ¿puedes ver mi mensaje de arriba, porfa? Pero, perdona, Canek, si no lo leí. Hijo, pero ¿cuál mensaje enviaste, crack? Aquí dice, hola, Tony, buenas noches, ¿cómo estás? Estoy muy bien, crack.
¿Por qué campamento vas? Dice, en mi campamento no sé cómo va porque no puedo entrar. Y por las dudas es JMT. Y creo que vamos juntos, ¿no? No, sí, sí, claro que sí vamos juntos. ¿Y cómo que no puedes entrar, crack? Me dejó entrar a mí normalmente, te diría. Tony un bug, me di cuenta de que la resina endurecida para mejorar el túnel de soldado está bug. Porque pide resina normal en lugar de la endurecida. Seguro. Ya lo veríamos. Perdón, Capitán Wall, si no te leí. Dice Tony, entonces tenemos que atacar las torres de hormigas NPC. Claro que sí, las torres nomás contarían, gente. Porque si atacas el hormiguero del enemigo no contaría más que todo como puntos de competencia, ¿no? Para que lo pillen. ¿Cuál es la mejor formación de arqueras free to play? Hasta el momento, crack. Más bien, Jax, ¿en qué temporalidad vas? ¿Es tu primera isla perdida, Barrenland, más o menos para darte zona de eso? Es por problemas de dispositivo, no te preocupes. Ah, ya veo, Canet. Puede que ya no estés soportando mucho tu equipo, ¿verdad? Pregunten, gente, si tienen alguna duda del evento, ¿vale? Mira, aquí están tratando de tomar esta estructura, estos de aquí. Estos se tratan más que todo de tomar estructura, los más fuertes, lo que veo. Level 7, level 11, los demás. José Umaña, ¿cómo estás? Bienvenido, crack. El buen José Umaña. Deja ver por acá. Ya hemos avanzado hasta este punto. Ahorita estamos tratando de atacar esta estructura. A lo que pillo, gente, es que solo se unen a la batalla los hormigueros de niveles bajos. Los fuertes todavía no al inicio. Eso me parece bien, porque si no, desde un inicio te ponen los chetos, gente, a tope. A ver, ¿cuántos ya hay actividad? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Unos 16 más o menos, gente. Vale, más o menos buena activación desde un inicio. Para tratar de defender una estructura, sí se unen bastantes al parecer. Ok. Ok, entiendo esa parte. Dice, ¿quién tomar lo más posible más tarde se unirán los fuertes? Uy, no me digas eso, William, porque desde un inicio si hacen eso, ay, no creo que más tarde se unan los fuertes. A ver, en el árbol no entra, ¿vale? Y la recompensa, lo que dan en el nuevo evento, ¿qué dan? Dan lo mismo, prácticamente en todos los eventos como has visto, dan lo mismo. En tema de recompensas de temporada, va a influir en la clasificación que quedes, ¿no? Aquí dice recompensas de victoria del campamento. Te dan esto que es lo mismo que los anteriores eventos. Y si quedas en la clasificación podríamos ver detalles de recompensa. Por ejemplo, si quedas... aquí dice dominador de la marisma. Esto es prácticamente para el quien gane este evento. Te llevas la skin y todo esto. Y te dan un trébol donde puedes hacer un intercambio si es que te sale una hormiga que no deseas, ¿no? Esto. Por ejemplo, si sales ganador explorador de marisma, te ganarías todo esto. Esto es para el que perdería. Y participante de la marisma, esto. Esto es para aquellos que tal vez ven el evento un poco complicado, no sé. Tratan de entrar en descanso porque hasta donde yo leí, la alianza resolución, déjame ver. Sí, bien puedes entrar en descanso o abandonar la temporada. Si abandonas la temporada, no tienes derecho a la recompensa que vimos por participar. Pero si entras al descanso, recibirías esa recompensa, ¿no? Es la que vimos. Recibirías prácticamente. A ver, acá. Listo. Recibirías esta si entras en periodo de descanso. Pero si abandonas, no recibes nada de esto. Este es para el que pierde y este es para el que gana. ¿Vale? Dice, ya mejor nada de ese evento, no hay cambio, dice por acá. Tema de recompensa sigue lo mismo prácticamente, para que lo tomen en cuenta. Lo bueno del evento es que te da la chance de sacar las hormigas, ¿no? Las nuevas, que obviamente serían el meta. Tony, estoy en la selva y quiero saber cuáles son las mejores de arqueras. Perfecto. Si estás en la selva, puedes armarte dos formaciones. Primera línea longinoda, Dolly Crack. Sería esta. La Dolly, Longinoda y Berserker con despertar. Meta para jugadores free to play. De ahí puedes jugar Dolly, la Inflata y la Bombicina, que también es meta. Esas dos formaciones las mejores para free to play. Dice Tony, puedes mandar un saludo a PK1. Un saludito a la hermosa alianza de PK1. En especial a la gran hija del buen Capitán Wolf. Espero que se la pase muy bien también si es que está viendo la transmisión. Y un abracito. Tony, el campamento infectado no tiene protección de campamento. Entonces
¿Puedo construir y pelear a cualquier hora? Eso es todavía lo que no sabemos. Porque es cierto, en 2 días se quitan las bonificaciones del túnel 6, ¿no? Se acaba esta bonificación y podríamos invadir el campamento de ellos, ¿vale? Ahora hay que leer un poco las reglas de eso, ¿no? Vale, esta es calidad jefe, ¿vale? Ok. Vale. Listo, no hay mucha información que digamos. Déjame ver. O sea, en 2 días abriría esto nada más. Yo siento mejor el nuevo evento, ya que es contra IA. Valverde, yo opino lo mismo. Es algo más novedoso, hace que desde un inicio no sea tan aburrido, porque muchas veces los eventos, como han visto, empieza un poco aburrido, ¿no? Donde toca tomar estructuras y lo normal, ¿no? Pero esta ocasión como que le añaden la dificultad. Uy, ahorita sí se unieron muchos jugadores del campamento infectado. Ay, ahora sí se unieron más. Estos son de categoría un poquito más alta. Ay. A ver, ¿se van a unir aquí en la agrupación? A ver cuántos sacan. No sacaron algunos, no a todos. ¿Quién estaba adentro? Admi está defendiendo. Veamos cuántos se tardan en sacar a Admi, ¿vale? Es que ya se está uniendo esto del nivel 30, gente. Este nivel 29 ya se está empezando a unir también. Uy. A ver, veamos eso. Eso me interesa un poco. Dice, se me hace que Berserker y Longi va a seguir en meta con la nueva melee. Diría que... A ver... Puede ser, crack. Sí, puede ser. ¿Quién sabe, crack? La nueva melee hace más combo con la Bombi. ¿Quién sabe, tal vez? Tony, en un nuevo meta con las hormigas de nuevo evento... Todavía no podría decir mucho. No sabría decir. Creo que va mejor con la Bombi, tal vez. Tal vez iría más bien con la Bombi, te diría. Quedan 2 minutos, a ver cuántos sacan aquí. Ok, no. Han estado uniéndose nada más. Vamos por acá. Dependiendo del colorcito del hormiguero es de mayor o menor categoría, ok. Aquí están tratando de pushar más. Pero se les hace difícil. La velocidad de combate reducida que tienen sí se nota, gente. En PvP ya ven que la velocidad de combate sí importa bastante. Dice, yo lo que siento es que es más igualado los bancos. Dice, no te va a tocar una alianza con un pay to win super cheto. Val, diría que mejoraron mucho el emparejamiento por lo que reducieron de que a todos hicieron esperar al nuevo evento. Como hay más alianzas queriendo participar del nuevo evento, hay un poquito más de acomodos para tratar de que los emparejamientos sean más justos. Lo que pasa es que como había muy pocos y no se podía tratar de armar ciertos agrupamientos porque otros estaban en eventos de temporada de etc, tal vez por eso es que se dificultaba un poco los emparejamientos. Y ahora sí es cierto, Val, los emparejamientos ya están más justos. Se nota mucho eso, gente. ¿Cómo está Jordi? Bienvenido. Oye, Tony, ¿le meto a subir la reina o las hormigas? Primero la reina es lo más importante, crack. Lo importante es subir la reina del 2025 antes de todo. ¿Cómo estás, Nicole? Bienvenida, muchas gracias por estar acá. Lo digo porque Longi quita efectos negativos y bufea los ataques y tiene mejor probabilidad de activación. Bueno, también, ¿no? Bueno, es que Longi también es cheta, ¿no? Y es cierto, contra el nuevo meta va a tope también. El meta de transportadores es con full efectos negativos también. ¿Las IA tienen insectos de paga? Sí, Sky. Tienen insectos de paga y hormigas de paga. Tony, ahí donde están los nodos, si entras hay un apartado donde dice cristal de marisma. Ahí hay como unos retos donde dar recompensas. A ver, ¿dónde los nodos dices? ¡Ah! ¡Qué curioso! Ok, dice cristales de marisma totales 5000. A ver, tengo 2000 ahora. Vale, prueba de hormigas infectadas. Dice, después de ganar 2 desafíos recibirás automáticamente. A ver, probemos contra esto. No creo que me ganen nada.
Ok. Listo. Avancemos en esto, a ver, gente, antes de... La buena Erika, ¿cómo estás? Bienvenida. Dice, otro evento y no sacaron el nuevo insecto. Yo preveía, bueno, para enero era creyente. Como ya saben, el juego es un poco impredecible. Y es fecha de que saquen nuevo insecto, por ejemplo. Por acá dice, yo en eso llegué hasta el nivel 12. Déjame ver hasta dónde llego yo. Bueno, estoy atacando a los del top, ¿no? Aquí está nivel 7. Vale. Después cambio si es que se dificulta, ¿vale? Me pongo formación PvP. Porque ahorita está más que todo PvE. Déjame atacar. Acá es full guardiana, full arquera. Ok, como que ya te dice qué formación lleva, ¿no? Aquí le contreo directo. Aquí me contra él. Vale. Hasta el nivel 12 nomás llegué. Full guardiana, ¿qué tiene aquí? Ah, es que es nivel 100, gente. A ver, déjame hacer el desafío ahí. 91 de 28, ¿qué es lo que tiene dentro? 2000, yo tengo 2000. Ok. 800 de vida. La velocidad de combate como que sí afecta mucho, ¿no? Por ejemplo, mira, un jefe más o menos de estas estadísticas, tú le puedes rascar solo esto. Es prácticamente como que nos estuviéramos enfrentando a un jefe level 30 más o menos. Level 29 o 30 aproximadamente, gente. Más o menos. Este sería un jefe level 29 o 30. ¿Vale? Más seguro 30. Bueno, es que, bueno, el level 30 tiene, en esta dificultad tiene 3400 de daño, gente. Dependiendo de la dificultad también se reduce, ¿no? Ok. Ok, gente, yo también llegué solo al 12. Parece que la gran mayoría solo llegaría hasta el 12. No sé, tal vez Robot llegó a más nivel. A ver, por acá. Por ejemplo, a LOB no se le dificulta nada. No se le dificulta nada poder seguir avanzando. El objetivo ahorita es ir por este túnel para seguir avanzando. Necesitamos bloquear lo antes posible al campamento infectado para que no vaya a tomar la maravilla más que todo. La maravilla level 6, ¿cuántos infectados da si es que el enemigo lo toma? No dice, ¿no? No dice qué es lo que puede tener. Vale. Va a estar bien, gente. Si ya en nivel 12 se pone duro, yo no puedo pasarlo. Imagínate, ni con la cuenta del buen Nared pude pasar el 12. Y eso que, obviamente, es nivel también ahí. Prueba formación PvP. A ver. Ni aún así, mira. Es que es mucho esto. O sea, es que yo le igualo en estadísticas y todo, ¿no? Pero esos 2000 de defensa y 800 de vida se nota, ¿no? No, le sobreviven muchas hormigas todavía. Es que es insecto 100, gente. Correcto, dice, así debe de ser. La alianza que no vaya a un evento debe esperar sus 48 días o algo más en el servidor. Mientras sí puedan aprovechar eventos. Mira la tabla de clasificación. Crack, ¿qué tabla de clasificación veo? Dice, para que hayan bastantes alianzas para los emparejamientos y sea más equilibrado. Exacto, Crack. Con eso, los emparejamientos mejoraron mucho. Hicieron un acomodo muy bueno los desarrolladores. Por ahora verán, para los que no entienden mucho el evento, ahora, como muchos ya han visto, el mapa es diferente, ¿vale? Tiene un acomodo distinto. Prácticamente toda esta zona está de aquí y que termina hasta aquí. Bueno, veamos tipo mapa, ¿vale? Para que lo puedan ver de mejor manera. Toda esta zona, gente, es el campamento de los hormigueros infectados. Es prácticamente el campamento infectado, ¿vale? Todo esto. En este punto también, todo este campamento, gente, es de los hormigueros o campamento infectado. Para que lo tomen en cuenta, ¿ok? Ahora, si nosotros vemos aquí,
El objetivo, gente, es desde un punto van a haber eventos donde sí o sí el campamento infectado nos va a atacar. Si, vamos a ver como estamos presenciando aquí con LOB. El campamento infectado va a tratar de tomar estructuras de nuestra zona. El objetivo de nosotros es que luchemos contra ellos para que el objetivo no sea eso, ¿no? Tratemos más bien de nosotros agarrar estructuras. Esto hace que desde un inicio sea un poquito más dinámico el inicio del juego y no sea tan aburrido como en eventos anteriores donde solo tomar estructuras, lo normal, y tomar y construir torres. En esta ocasión construir torres, tomar estructuras, pero hay un enemigo que nos va a hacer un poco de dificultad, ¿vale? No están tan chetos todavía los primeros niveles, parece ser que el primer día no van a aparecer hormigueros de jefes altos, sino normales, pero conforme pase los días, me imagino que se irán uniendo los enemigos más fuertes hasta que aperturemos hormigas de temporada. Lo que preveo, gente, es que no los enemigos, o sea, los hormigueros infectados, creo que no van a tener hormigas de temporada, no van a actualizarse a hormigas de temporada, porque si se actualizan, gente, no vamos a poder vencerlos. A lo que yo veo, gente, es que el objetivo es que el NPC nos ataque. Si nosotros tratamos de atacar a ellos en su zona inicial, lo veo bien complicado, gentito. Lo veo bien complicado, ¿vale? Lo veo bien complicado. Por ejemplo, el campamento donde está LOB es el azul. Nosotros tenemos ventaja si ingresamos desde esta zona, ¿vale? En esta zona dice todos los campamentos del campamento Follaje Sombrío que luchen contra los comandantes del campamento enemigo en esta área recibirán los siguientes efectos: reducción de proporción de hormigas soldado gravemente heridas y disminución del porcentaje de puntos de competencia. Es lo que hemos visto en anteriores eventos desde el evento de la selva y el barren, ¿no? Que gastamos menos hongos de curación, pero hacemos menos puntos de competencia. El bufo del campamento rojo es en la parte norte, nosotros en el sur en esta ocasión. Esto es aleatorio hasta donde yo más o menos preveo. No sé si a otro, tal vez siendo azul, le tocó arriba, gente. ¿Alguien me puede confirmar eso? Para ver si esto es aleatorio, ¿vale? Dice, tal vez cuando obtengan los buffs de temporada lleguen más lejos. Tal vez puede ser. Tony, ¿es posible que cuando se ataque una estructura infectada se unan más hormigueros? No creo. A lo que vi es que las bonificaciones de hormigueros infectados solo son para ellos. O sea, si tú notas una estructura, por ejemplo, vamos a esta. Por ejemplo, esta. Si nosotros la ocupamos, bonus de alianza, bonus del campamento, solo vamos a recibir esto. Pero aquí dice bonificación por ocupación de hormigas infectadas. Si las hormigas infectadas ocupan esta estructura, van a tomar esta bonificación, crack. Si nosotros la tomamos, prácticamente no nos van a dar aumento de hormigas de... Es que no pueden unirse a nosotros hormigas infectadas, crack. ¿Vale? Para que lo tomen en cuenta. No se pueden unir. Para que lo chequen. Tony, ataqué directamente a los hormigueros infectados con T10 y se murieron mis T10. No, es que no ataquen con T10, gente. No. ¿Se murieron, dices, o solo se lastimaron? No creo que en el evento... no importa si se te mueren ahí. Es cierto, en este evento al final de la temporada te devuelven las unidades muertas. Así que no habría problema, Inks. Para que lo tomen en cuenta, ¿ok? Miro la tabla de clasificación. ¿De dónde, crack? ¿De dónde más o menos? ¿Qué es lo que me decías, crack? La tabla de eso que estás atacando, dice por acá. O sea, hablas la clasificación de las estructuras. El primer registro de ocupación no aparece, crack. Más bien es de nuestro lado nomás que marcaría esto. A mí me tocó 2 rojos arriba y 2 azules abajo. Sí es distinto para cada uno. Entiendo. Hablan de los nodos, gente. ¿Qué pasó con los nodos? Dice, pero lo que yo quiero llegar es atacar esos obreros. Es como atacar a un jugador normal. Diría que sí, gente. Lo único que no afecta es que aparecen las kills en la tabla. Claro que sí, gente. Es lo que se ve. Está bien el evento. El objetivo, gentita, es que el campamento infectado nos va a atacar a nosotros.
Ahora, va a llegar un punto donde nosotros también vamos a poder atacar a ellos, ¿no? O sea, nosotros tratamos de conseguir estructuras de su campamento. Entonces, aquí sí se mide un poquito, como ya está más nivelado los emparejamientos, aquí se va a distinguir muchísimo la actividad de cada campamento, ¿no? O sea, cuando ya llegue el momento de invadir al campamento infectado, va a llegar un punto donde van a llegar los más fuertes, porque los más fuertes sin duda van a defender sus zonas, ¿no? Y no va a ser fácil de que nosotros nos dejen tomar las estructuras fácilmente, ¿no? Llega un punto donde va a abrir los hitos, los túneles del centro, gente, porque la única opción para entrar aquí, gente, es pasar por el campamento de ellos, ¿vale? No podemos saltarnos de una vez. O haya un acantonamiento por aquí. No veo ningún acantonamiento, ¿vale? Entonces esto quiere decir que sí o sí nosotros, para poder llegar a la zona del árbol, tenemos que sí o sí pasar por el campamento infectado. Tenemos que tratar de derrotarlo, gente. Y una vez tratando de derrotarlo, llegar a la zona del árbol. Acabo de atacar un hormiguero nivel 2 en mi evento. Y me estampé de una forma... ¿Qué insecto tenía ese crack? Te envié la otra forma que pueden... Ok, ahorita lo veo, Nicole, ¿vale? Ahorita lo veo, Nicole. Ah, sí, es distinto para cada campamento. Ya, listo, perfecto. Ahora lo checo. Sí. Esto de aquí, gente, es muy distinto. A mí me tocó rojo, azul, rojo, azul. Acá hay algo diferente. Ok, recibirán reducción. ¿Y acá qué dice? Todos los comandantes, ok, recibirán los siguientes efectos: reducción de progresión y disminución. Después de esta cantidad de tiempo, las zonas medioambientales vuelven a ser zonas normales, sin impacto de combate. Oh, esta zona prácticamente no tiene ese tiempo. Esta de aquí, gente, tiene un... Ya saben que las zonas medioambientales quiere decir que... A ver, después de esto, las zonas medioambientales vuelven... ¿Este tiempo afecta a este de acá, gente? ¿O solo afectará a esta zona de aquí? Es que está diciendo después todas las zonas medioambientales. Tiene nivel 80, dice. Oh, no. Y si atacan con hormigas de 10 se mueren. Bueno, se mueren, pero al final del evento de temporada se las devuelven, gente. Así que no se preocupen. Espero que esto solo sea en la parte de acá, ¿vale? Porque aquí en la parte... ellos reciben esto. Le veo un poco aleatorio, ¿no? Esto. Por ejemplo, va a llegar un punto, tal vez si es que en este emparejamiento no lo veo tan complicado que los dos bandos puedan ingresar al campamento de los infectados. No lo veo complicado, gente. Creo que va a ser un poco más fácil. Tal vez si es que los hormigueros infectados no suben de categoría a hormigas de temporada, nosotros teniendo hormigas de temporada va a ser mucho más fácil derrotarlos a ellos. Obviamente nos van a lastimar hormigas, va a ser difícil que nosotros sigamos avanzando para que se mantenga un poco entretenido el avance, pero no creo que se vuelva complicado si es que ellos no suben de categoría, ¿vale? Ahora en este campamento lo veo más, no lo veo tan complicado. Yo sí creo que lo van a poder vencer al campamento NPC sin problema. El tema, gentita, es que el azul y el rojo si se enfrentan aquí, ¿vale? Esto quiere decir que dentro de cierto tiempo el rojo aquí va a perder bonificaciones, a lo que yo entiendo, ¿no? Que el rojo va a perder las bonificaciones medioambientales. Esto quiere decir que las zonas, las bonificaciones de zona inicial aquí ya no afectan, ¿vale? Significa que vuelven a estadísticas normales y el campamento azul tendría ventaja aquí, ¿vale? Tendría ventaja aquí porque tendría las bonificaciones de zona inicial. En la parte norte, bueno, en este caso, ¿no? Si el rojo entraría aquí, ellos mantendrían la bonificación de zona inicial, pero el azul las perdería. Es lo que yo entiendo aquí. Esto quiere decir que, viendo este ejemplo, la parte sur va a dominar el campamento azul, esta parte de acá, y el rojo la dominaría el parte rojo, porque son las bonificaciones iniciales. A eso se refieren las zonas medioambientales. Entonces... una vez terminado este tiempo perderían las bonificaciones iniciales cada campamento en cada zona. Por aquí yo vi una captura que me mandaron que por ejemplo tocó arriba 2 rojos y abajo 2 azules. Prácticamente ahí, gente,
Quiere decir que cada zona perdería igualmente una bonificación y dominaría una zona abajo y otra arriba. Creo que quedaría más o menos igual. Un poco raro que hayan hecho eso, les diría. Un poco rarito. Veamos cómo afecta esto a la jugabilidad. Dice, mejor ni los ataco porque después... No, sí, tienes razón. Por el tema de la marmota, traten de cuidar y tener lo mínimo. Tony, ¿cuál es el hormiguero infectado más alto de este emparejamiento? Level 30 lo que vimos, crack. Es un level 30, déjame ver si lo encontramos para los que van llegando. Bueno, para que lo pillen, ¿vale? Déjame ver si encuentro el reporte de robot. Este tema de las estadísticas de los hormigueros más altos infectados depende de la dificultad en el campamento en el que estén, ¿no? Puede que el nivel 30 de tu campamento tenga menos estadísticas y de este campamento tenga más, ¿no? Creo que ya me pasé, gente. Que me entro de nuevo. Y acá está. Miren esto. Este es un jefe level 29. Que le tocó, bueno, Robot le hizo un ataque. Logró pasar sus dos formaciones sin problema, Robot. ¿Vale? Para que lo puedan ver. Robot insecto 100, el enemigo insecto 80 y el enemigo pues insecto 70 de defensa, ¿no? Pero mira qué estadísticas tiene el enemigo. Son casi similares a la de Robot. Casi. El Robot le pasa por mucho más, tiene 3700 de daño, pero 3400 tiene un ataque de arquera. De defensa 3400, de vida 1300, igual a la vida de Robot. Lo que sí es bajo es la velocidad de combate. Por eso es que Robot puede pasarlo sin problema. Porque Robot pues ya por las formaciones que llevan ya cerca a 1000 de velocidad de combate superan en mucho, ¿no? Tony, nos referimos a la clasificación donde están las misiones de atacar los hormigueros infectados. Ah, ahora lo veo, gente. Ahora lo veo. Dice Tony, los buffs de reducción de soldados heridos es como la del Barrenland que no tienen cuenta regresiva y las del Bastal sí tienen cuenta regresiva. Exacto. Ajá. En esta ocasión sí tiene cuenta regresiva. Las zonas medioambientales prácticamente. A eso se refiere, crack. Ahorita lo checo. Ustedes se refieren a esto. ¿Qué clasificación? Así hay. Así hay clasificación. Uy, Robot logró vencer al level 38. Ok. A ver. Imagínate. Popa, que es fuerte, se quedó en 12. Prácticamente la gran mayoría se quedó en 12. Por ejemplo, esta cuenta, level 20. El buen Fuel de Flame, 22, gente. Admi, 30. Y el buen Robot en 38. Ya veo, gente. ¿Cómo estás, Carlos Vargas? Bienvenido. ¿El avispón o la araña con corona de llamas? Mucho mejor el avispón, crack. Si lo pones así. Verás, avispón, formaciones mixtas y araña corona de llamas para jugadores full arquero. Así te lo resumo. La araña corona de llamas va a hacer más daño que el avispón en PvP, por ejemplo. Si lo usas con full arqueras. El avispón, si lo utilizas con full arqueras, va a hacer menos daño que corona de llamas, pero sirve para armar formaciones mixtas, ¿vale? Una guardiana y 2 arqueras, por ejemplo. Tony, mira las clasificaciones donde sale lo del honor, muerte, etc. Último apartado y verás cómo se compone cada alianza infectada. Ahorita lo checamos, eso es importante también. Miren, aquí lo pueden ver. Level 38 y el buen Robot. A ver, ahora sí, déjenme... Solo tacho esto para el ID nada más. Y listo. Perfecto. Me dices el último apartado. Clasificación de hormigas infectadas. Esto te refieres, ¿verdad? Ah, ya, ok. Hay S08, S07, hasta, a ver, S01, influencia de hormigueros. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 alianzas infectadas. Ok. Estas son las más chetas porque tienen más influencia. Esto quiere decir porque han tomado más estructuras. Si le damos clic en una podremos ver
los miembros de la alianza. 60 jefes élite, gente. Hay un nivel, hay 241, gente, aquí. 32, 41, no, hay más 41. ¿Cuánto tiene el 41, gente? 100, 80, 70. Me imagino que estos deben ser los más OPs. Tiene 14.1 millones. Jefe 143, 140. $41. Ahí hay gente. Bueno, aquí lleva una formación meta. Free to play. Este lleva hormigas. Ya llegaron las hormigas pay to win. Pero de la formación más OP lleva hormigas free to play, gente, miren. ¿Cómo estás, Limius? Bienvenido. Desaparecido semanas. En el primero obtuve Bombi, esta hormiga sin estrellas pagas. Bueno, te va a ayudar por lo menos, Limius. Exacto, Limius. Es que Bombi es una locura. Te diría la mejor que hay para arqueras. Déjame ver, un 32 tiene 100 igual, pero tiene menos daño, ¿no? 11.6 versus 1.41, gente, es que es 14.1. Sube en la cantidad de hormigas estacionadas, ¿será? Tiene 113.000. 115.000. Sube un poco ligeramente, pero las estadísticas sin duda deben ser mucho más altas. Tony, ese evento se ve muy difícil. Iremos viendo. Todavía, como es primera prueba, desde este punto veo que los primeros inicios del evento no está tan difícil, porque no llegan todos a tope, ¿vale? Pero está normal. En 5 días obtengo la Inclinatus. Ahora solo me faltan 15 horas. Luis, bueno, poco a poco, crack. Es lo que hay. Cubo, ¿cómo estás? Bienvenido. El NPC tiene el despertar del elefante de hierro. Esto es una locura. Sí, es una locura, ¿no, gentita? Este tiene level 30 nada más. Ok. Al parecer hay dos alianzas super OPs, ¿vale? Super OPs que hay dentro, jugadores con... Bueno, nivel 41, ¿no? Por este de 60, por ejemplo, si vemos el élite, solo tiene 29, 30. Que es los normales que vimos en la primera etapa. Estos todavía no te van a empezar a atacar desde un inicio. Por lo menos. Dice, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Más de un moderador debe estar jugando en el campamento infectado a la vez. No creo. Fuera muy ineficiente hacer eso. Deben estar programados para eso, crack. Lo que sí les digo, me impresiona mucho, eso sí, me impresiona mucho lo bien hecho que está. No hay bugs, gente. Bueno, puede que haya bugs, no sé, en una mejora de algo, pero en tema de jugabilidad, de que lleguen los hormigueros a la batalla, lo veo normal. Hola, Tony, ¿cuál hormiga es mejor para arquera? ¿La hormiga panda o la hormiga de la muerte? La hormiga de la muerte es súper mejor. Tony, ¿qué opinas de esta formación? Bicolor inflata Bombi. Con Cicindela para una tropa 2. Sí, está muy bien. Formación mixta, bien enfocada eso, crack. Dice, ¿el evento solo es versus IA o hay enemigos reales? Claro que hay enemigos reales, crack. Verán, les voy a especificar porque hay muchos que es un poquito difícil, ¿no? Verán. El objetivo del evento es tratar de tomar el árbol, ¿vale? Es tratar de tomar el árbol. Aquí va a haber 3 alianzas en el campamento azul, en la que Elo está participando. Y en el campamento rojo hay otras 3 alianzas con jugadores reales, ¿vale? Campamento azul, 3 alianzas con jugadores reales. Y campamento rojo con jugadores, 3 alianzas con jugadores reales, ¿vale? Los que son jugadores NPC son todo este campamento. Todito esto, gente. Desde esta zona, toda esta zona casi del centro, gente, es controlada por el campamento infectado. Estamos hablando de jugadores NPCs. Todos estos están controlados por esos jugadores NPCs, ¿vale? Entonces, el objetivo es que nosotros, siendo campamento azul, logremos llegar al árbol para tomarlo y una vez termine la temporada, ser los ganadores por tener el árbol hasta que termine el evento, ¿no? El rojo va a ser lo mismo. Ahora, la única forma de llegar al árbol es pasar por el campamento infectado. Y el campamento infectado no va a ser fácil nuestro avance. Entonces, ahí viene la dificultad.
En ciertas ocasiones, mientras se vaya aperturando los hitos, el campamento infectado nos va a querer atacarnos a nosotros. Si no nos ataca y logramos pasar los desafíos que van a ir aperturándose, iremos avanzando por su zona. Y por eso les digo, yo creo que sí o sí nos van a mantener con hormigas de temporada a nosotros, y al enemigo NPC lo van a mantener con T10. Creo que deben hacerlo así, porque si no va a ser injugable. No vas a poder pasar aquí, gente. O sea, va a llegar un punto donde vamos a pasar por esta zona. Que esta zona, gente, la única forma de pasar por aquí es dentro de estos ferries, ¿vale? Que son los transportadores. Igualmente es desde este punto. ¿Se dan cuenta? Los únicos túneles para entrar a la zona del árbol son estos. Y para entrar a esta zona solo son por los ferries, por los transportadores. Tenemos que entrar a esta zona y sin duda aquí, gente, va a pelear los de nivel 30. O los de niveles más altos. Aquí ya vamos a toparnos con los level 41 y esos que vimos de insectos niveles 100 a tope, gente. Entonces veríamos a esos jugadores, porque diría jugadores, hormigueros infectados, que harían un poco más lento el progreso. Pero les digo, no deben ser esos jugadores con hormigas de temporada. Sí o sí a las hormigas infectadas, que digo hormigas, a los hormigueros infectados, me confundo, gente. A los hormigueros infectados sí o sí deben mantenerlos con T10, porque con T11 con esas estadísticas, gente, no se puede pasar a esos jugadores. Dale, Tokarashi, te agradezco mucho el apoyo. Hola, Tony, campamento infectado, ¿tiene límite de arcilla? Me imagino que sí debe tenerla. Me imagino que sí debe tenerla, crack. Si hay pequeño error, dice por acá. Si hay bugs, tuve que reiniciar para que salieran bien todos los edificios para mejorar. ¿En serio? Bueno, uno que otro no tan grave, ¿vale? Que no afecte la jugabilidad tan agresivamente. Creo que no hay un evento así, ¿verdad? Que digo, un fallo así. Entonces, como les iba explicando, el objetivo es llegar acá. El campamento azul y el rojo van a tener que pasar por el campamento infectado y llegar aquí, gente. Entonces, lo que han añadido en este evento especial es que hay NPCs o IA que van a tratar de defender estas zonas, o que hagan que nosotros no se nos haga fácil llegar al árbol. Entonces, como nos vamos a ir desgastando hasta llegar a la zona del árbol, pues quien haya administrado mejor la actividad, quien haya administrado mejor sus recursos y haya hecho estrategias que hacen que las alianzas pues no se desgasten hasta llegar al árbol, pues van a ganar. Porque yo creo que hasta este punto, hasta llegar al árbol, sí va a haber un buen desgaste. Un saludito al buen guardaespaldas JF, del parte del buen Capitán Wolf. Buenas noches, Tony, dice. Que pases muy linda noche, igual para todos. Dale, Canek, te agradezco mucho el apoyo y que descanses. Verán, el evento lo veo muy bien, ¿vale? Me gustó mucho cómo se está desenvolviendo. Por lo menos hacen que el campamento NPC avance cierto punto. Miren, hasta ahorita ya no ha construido más torres el campamento NPC. Miren, ya no ha construido más torres. De parte nuestra, ya no estamos construyendo más torres porque... Ay, perdón, gentita. Ya no estamos construyendo más torres porque también nos hemos quedado sin arcilla prácticamente. Déjame ver. Gestionar. No, sí, tenemos 17,000. No, sí tenemos. Sí tenemos. Solo que creo que hay un pequeño límite, ¿será, gente? No te permite construir más torres por día, ¿será? ¿Alguien, un líder de una alianza, gente, que me confirme esto? ¿Será que cada día tienes un límite de construcción o algo así? Porque aquí cada torre costaría 2,000 normal. Ok. Vale. Aquí dice fortaleza perteneciente a la residencia level 5. Suministro restante 77%. Distancia lejos. Suministro en recurso. Oh, ok. Vale. Parece que no hay límite, pero no sé por qué no están construyendo. A ver qué están hablando aquí.
cada hora. El próximo es a las 14 UTC. Aquí dice cada hora. Es por falta de arcilla seguro. Como eres R3, no puedes ver la cantidad que queda de arcilla. Solo lo que ha estado acumulando. ¡Ah! Ah, ya. Cierto que esta es la obtenida por hoy. Claro, solo el R4 y R5 es. Claro, debe ser que no hay arcilla, ¿no? O sea, calculemos más o menos. Han construido aquí unas 2, 4, bueno, digamos unas 3 puede ser desde este punto. 1, 2, solo 2, ¿vale? Aquí ya se fueron 4000. Acá 2, 4, 6, 8, 10. Déjame ver aquí. 10. A ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Sí. Estamos sin arcilla. Ok, vale. Sí, gente, sí. Entiendo. Ah, el campamento NPC también debe tener límite de arcilla, me imagino. A ver, 2, 4, 6, 8. Aquí han construido 8 nada más. Aquí, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. No, ellos tenían más porque aquí les quitamos. Creo que aquí les quitamos unas 3 torres, gente, por lo menos. El NPC, bueno, el campamento infectado tiene más. Pondrán torre cada hora para asegurarse que participen todos. Perfecto, crack. Listo. Eso está bien. Claro, depende cada uno, ¿no? Listo. 2000 por hora. Claro, es una torre por hora, gente. Ah, ok, curioso, gentita, curioso. Hay 1500. Listo, Yuki, te agradezco mucho. La buen Yuki es R4, gente, en LOB, así que ellos sí se puede confirmar ahí. El buen Arnaldo, ¿cómo estás, crack? Listo, gente. Vale. Viendo esto, lo veo bien nivelado el juego, gente. Lo bien nivelado, ¿qué digo el juego? Más bien el evento lo vio bien nivelado. No hay algo que haya sucedido de error, de que mientras vamos avanzando haya sucedido un pequeño error o algo así. Lo veo bien, ¿vale? Lo veo bien. Ya enfrentamos a algunos NPCs. Al inicio no te van a atacar jugadores muy fuertes, unos niveles normales. Les destruyes torres, obviamente llegan a defender, pero lo normal, ¿no? Los Simpson, crack. ¿Qué evento de temporada vas? Más o menos para decirte qué hormigas someten tu temporalidad. Así no rushean el evento los tryhard. Bueno, puede ser, ¿no? Sí, Arnaldo, se defendieron. Puedes retroceder un poco la transmisión y vas a ver cómo les atacábamos y se defendían. Solo que llegaban solo hormigueros de niveles un poquito bajitos. Y a lo que vi, Arnaldo, es que hay hormigueros muy chetos. Por ejemplo, si has notado, por ahí hay hormigueros bien chetos. Por ejemplo, este level 30, mira, el insecto level 100. Una locura. Sí se defiende y atacan. No, sí, defienden y atacan torres todavía. Nuestras torres prácticamente. En el mismo en el que estás. La formación meta, si eres full arquero, Dolly Longinoda Berserker con despertar. De ahí puedes jugar Dolly Inflata y la bombicina. Esas dos formaciones son meta. Los que son bosses tienen insecto 100. Sí, pero vi también, Arnaldo, que hay bosses de niveles diferentes también. Si entras a las clasificaciones, Arnaldo, vas a ver bosses de nivel 30 y otros de nivel 41. Y los de nivel 41 están por aquí, me imagino, en estas zonas centrales. Los nivel 41. Esos serían para casi al final, donde quisiéramos entrar ya para el árbol y tomarlo. Esos están muy chetos. Mira solo mira este reporte más o menos para que lo veas. Mira este nivel 29. Pero solo es 29, ¿no?
Mira eso. $3,400 de daño en arqueras, 3,400 de defensa y 1,300 de vida. Lo que sí tienen reducido es la velocidad de combate, Arnaldo. Lo que sí tienen reducido es porque tienen solo 385. Por eso es que Robot logró vencer a este NPC fácil. No le costó. No le costó mucho vencerlo. Pero este es un nivel 29. O sea, cuando se enfrenta a un nivel 41 va a estar complicado. No sé cuántas estadísticas lleve. Ahora lo que hablábamos, Arnaldo, era que si los NPC se actualizan a hormigas de temporada, yo creo que los van a dejar en T10. Porque si lo actualizan a hormigas de temporada va a ser muy complicado avanzar. Dice, ¿cuál es el nodo mayor de nivel que han tomado en LOB? En este evento no sabría decirte. No sabría decirte. ¿Qué será? Deja de ver, tal vez hay un por ahí. ¿Qué será? Deja de ver si compartieron por ahí un nodo. Lo malo es que no hay clasificación de ver los nodos que han tomado, ¿no? No sé, viendo esta dificultad, creo que un nodo 10 máximo, como máximo tal vez. Déjame chequear por aquí, tal vez un nodo 5. Este es un nodo 8. Es que el buen robot estaba por acá, pero un nodo por ahí. Dice, yo tomé 9 con Smokey y 7 conmigo. Ah, 8 con... Ok. Creo que 10 tomaría a Robot. 11 lo veo complicado porque 11 ya tiene hormigas asignadas de temporada y creo que estarían más chetas. Creo que... No sé, es que no puedo ver algún nodo. Ahí. Un nodo cerca. Deja de buscar un nodo... Buscando los 10 tal vez cerca por ahí puede aparecer. No hay nodo 10. Es que puede que lo haya tomado... ¿Quién tomó este? Este... Now... Por ejemplo, este tomó un level 8. Creo que el level 9 podría ser el límite, tal vez. No sé, para robot puede que no sea el límite level 9. Hay level 10, pero no hay un arquero nivel 10 por aquí cerca. Normalito le veo, gente. ¿Tomaste 9? Todavía no lo he tomado aquí. Déjame buscar un nodo. Un 9. Veamos qué tan fuerte está. Voy a utilizar formación. Veamos formación PvP, a ver. Dice, conviene comprar el paquete del evento que está por $25. Hablas de este. Por hormigas de temporada, tal vez te aumenta las posibilidades, ¿no? Puede ser. Para hacer un poquito, tener estadísticas en tus formaciones, ya que ya sabes que ahí te dan un recurso que es la resina endurecida para mejorar una estructura. ¿Cuál era la estructura esa? Creo que era la entrada era. Déjame ver. Déjame ver por acá cuál es esta aquí. Esta dice aumenta el ataque de las hormigas soldado de las unidades de marcha. Esta es la unidad marcha 1, 2, 3. Acá cae esta. Ataque de soldado de la formación 1, 2, 3. 1, 2, 3 te da ataque, defensa.
Si compras ese plan te da para completar todo esto. Siendo free to play no te da la posición de completar todo esto. Edmundo, ¿cómo estás, crack? Bienvenido. Pero sí convendría si es que quieres completar esa parte para tener nuevas bonificaciones. Déjame ver. Uy, no logro pasarlo. 2000. Uy, no, para mí sí lo veo lejos esto. Es que son hormigas de temporada. Creo que mi límite es 8, crack. Ya tengo todas las bios, dice. Vale la pena subir comprando. Claro que sí, crack, pero comprando, ¿no? ¿Cómo estás, Godnica? Bienvenido, crack. Muchas gracias por estar por acá. Claro que sí, vale la pena comprarlos, claro que sí. Comprando sin duda se nota mucho la subida, ¿verdad? Tengo que buscar los 8 nomás en esta. Para subir a estadísticas, crack. Lo que pasa es que las bios, estas de aquí, aunque ya no te den ¿cómo es esto? Aunque ya no te den velocidad de combate, te siguen subiendo estadísticas. Y cuando te empiezan a subir porcentajes bastante, sí se nota. Por lo menos un 3% de algo o 2% de algo se ayuda. Esto te dice efecto de la habilidad de la defensa de todas las hormigas soldado. Muy bueno para PvP, crack. La defensa de habilidad. Y esto usualmente es complicado de subir. Déjame ver si cada uno da diferente. Habilidad de defensa. Ah, todas dan habilidad de defensa. Daño de todas las hormigas. Claro, la velocidad del marcha ya no te sube más. Pero ahorita el límite de esta cuenta es tomar level 8 ahorita. Levels 8, gente. El buen Soul ahí reportándose a tope. Los nodos level 8. Soul, robot, ¿hasta qué nivel logró tomar los nodos? ¿Qué nivel de nodo logró tomar robot? Nivel 8 como máximo, ¿me dices? ¿También robot? Yo el 9 no lo puedo tomar. Yo como máximo puedo el 8 nada más. Está muy complicado el 9. También llegué a nivel 8. Bueno, es que esta también es dificultad 6, ¿no? Aileen, ¿qué dificultad te tocó a ti? Puede que mi cuenta también pueda tomar level 8, por ejemplo, pero el tema de la dificultad sea menor, ¿no? 8 es el máximo de todos sin... Ok, 8 es el máximo de todos. Uy, hasta robot. Ay, están durísimos los nodos entonces. Uy, los nodos andan mamadísimos, gente. Además de las hormigas que te dan 50 fragmentos está bueno. Sí. Sí es crack. ¿Viste si hablas si vi la pelea? Sí. Estuvimos en transmisión cuando el campamento NPC se defendió. Bueno, prácticamente el campamento infectado más bien. Sí, se defendió, lo vimos, crack. Sí, lo vimos. Yo también ayudé ahí, crack. Solo que vi que no se les hizo complicado defenderse. Se unieron solo los niveles menores, diría. Los menores nada más. Ah, es dificultad 4. Ya veo a Aileen. Puede que eso también influya, ¿verdad? Claro que sí influye en la toma de nodos. Puede que influya en la toma de nodos también. Dice, también tomé 8, mi dificultad es 5. Ok. Parece ser que tomar nivel 8 es el máximo, tal vez para todos los emparejamientos serán. Curioso. Sí, eso es lo que veo, Ethan. Solo defienden las granjas infectadas. También atacan las torres, verás. Las torres nuestras también las atacaron, de vez en cuando. Ah, ya veo, Ains. En tu dificultad también solo tomaste levels 8. Ok. Listo. Perfectísimo, gente. Claro, debe ser así.
Yo ataqué el. Yo ataqué el 9, gente. Un level 9. Y no, se hizo muy complicado. Porque tiene hormigas ya de temporada, no las mejoradas. Están muy mejoradas esas. O sea, no se pueden los 9. Están muy altas. Necesitas sí o sí por lo menos algunas hormigas de temporada. También veo el website. Ok, déjame ver. Esto de aquí, ¿quieres que vea? Uy, no noté estas torres, déjame ver. Ah, son diferentes las torres del centro. Mensaje en Discord, ahorita lo veo, Soul. Ah, sí lo vi. Ya. Sí lo vi, Soul. Vi aquí, bueno, llegué máximo a 12, Soul. Vi que el buen robot llegó al nivel 38. Esto sí. Ya lo vi, Soul. También probé con el 9 y me queda muy lejos. Sí, está muy complicado el 9 todavía. Ah, ok. Es muy importante que completan esto. Después de ganar los 2 desafíos, recibirás automáticamente la recompensa de desafío y podrás desafiar a las hormigas infectadas del siguiente nivel de dificultad. Las bonificaciones de cristales de marisma obtenidas te ayudarán a derrotar a las hormigas infectadas más poderosas. Ah. Esto es bien importante más que todo para el futuro, ¿no? Es importante completarlo, como dice Sol, porque esto dice que nos va a ayudar a poder derrotar a los hormigueros infectados más poderosos. Oh, ya entiendo. Claro, porque aquí dice, durante la temporada de luchar contra hormigas infectadas, todas las hormigas soldados reciben ataque 15% mientras estás en la zona de temporada. Las bonificaciones acumulables. Ah, son 15% de ataque, de defensa 15% y de vida 16%. Es bastante la bonificación. Dice, ¿cuál es mejor entre Cicindela y Escorpión Fluorescente? Alguien de ayuda. Cicindela, formación mixta, crack. Si tú eres un jugador full transportador, te recomiendo más el Escorpión Fluorescente para PvP. Vale. Parece que se acumula bastante. Por aquí vi una bonificación especial. Durante la temporada, luchar contra hormigas infectadas, el daño infligido por todos nuestros escuadrones más un 0%. Esta bonificación es acumulable. Cuando abandones la temporada, la bonificación desaparecerá. ¿Será un bug esto que dice más 1%, gente? Dale, GC Guerra. Gracias por estar por acá. El Wes es en 137. Gracias por estar por acá, crack. Voy a luchar, ¿le dices? Ahorita están peleando, gente. Ahorita están peleando. Voy a ir a construir. Voy a ir a construir, gente. Aunque estaba tomando nodos, gente. Pero bueno, después seguimos tomándolo. Ahorita veo... A ver, esto quiero que me lo digan, gente. Vi que como máximo es nodos level 8. Pero veo que todavía hay level 8 de nodos todavía. ¿Esto quiere decir que aumentaron la cantidad de nodos? Esto que me confirmen, gentita. Porque como saben, en anteriores eventos se limitaba muchísimo el tema de los nodos, ¿no? Y ahora veo que hasta este punto, yo cuando entraba en anteriores eventos en la alianza de LOB ya no había nodos level 8, por ejemplo. Ya no había los niveles que se podían tomar más fácil, ¿no? Ahora veo y entro y hay todavía niveles 8. Parece que expandieron un poco los nodos que en anteriores eventos eran muy limitados. Porque es más difícil cuando llega el jefe level 100 de insecto. El de level 100 es muy cheto, aunque tenga velocidad de combate reducida, se nota. Vale, normal, gentita.
Normal le veo. Hasta ahorita no nos derrotan. Hay un level 11. Este level 11 máximo nivel 60. Pero tenemos al buen robot, gente. Con robot, gente, estamos a salvo. A él no lo pasan. Robot está tanqueando todo, gente. Con su marcha full guardiana. Miren ahí, miren ahí. Están tratando de agrupar. Este que tiene nivel 30. Este tiene nivel 30 igual. Nivel 30 igual. No llega todavía el nivel 100, gente. El del insecto nivel 100 todavía no llega. Robot siempre tomó nodos 8 y cuando llega ese directamente level 11. Cuando ya... Ah, ok, entiendo. Cuando ya tienes hormigas de temporada, tomas los 11 de una. Tony, tengo formación mixta con mantis luchadora. Ok. ¿Qué conviene más? ¿Boxeadora y Cinderella de ayudante? Boxeadora sin duda, crack. Boxeadora se nota mejor. ¿Qué dificultad del evento están? En 6, crack. Es marisma dificultad 6. Deja ver. A ver si en la transmisión se ve. No se está viendo. Ahí lo puedes ver, mira. Dificultad 6. Dificultad 6, crack. ¿Cómo estás, Michelle? Bienvenido a Crack. Veamos cómo va el buen robot. Uy, ya lo sacaron a robot, gente. Uy, sí se nota que sí te sacan, ¿no? Se nota el desgaste un poquito ahí progresivo. Y eso que solo hay 2, 4, 6 jugadores aquí. Bueno, de los infectados, ¿no? Se nota un poco. No, es que sí tienen mucha velocidad de combate estos jugadores. Bueno, más bien los hormigueros NPCs o los infectados. No, ahí sí se nota más. Llegó uno de nivel 11 y este tiene 60, ¿no? No, por ahí normal. Más bien para tratar de defender como que llega uno que otro, no tan OPs. Ahorita voy reporte de alianza. Uy, un level 30. Ay, 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 gente, mira esos transportadores de 3600 de daño. No, gente, muy locurón esto. Por la velocidad de combate, easy pasa el buen robot. Aquí la formación mixta, con 4200 de daño ahí el buen robot. Sé que llegue tarde, pero ¿cuál es su plan en el evento? Por ahorita es tratar de tomar las estructuras al inicio. Lo que va a hacer ahorita el campamento infectado es tratar de bloquearnos un poco nada más en el progreso, pero tenemos que ir avanzando. Dice, pero voy a decir algo que yo que critico demasiado el juego y digo muchas cosas. Voy a felicitar a todo el que se sumó a este proyecto de jugadores. Versus IA creo que está muy bien configurado y está muy bien. Ains, yo digo lo mismo. En este evento, los desarrolladores sí se la rifaron bien. Hicieron algo bien. O sea, yo pensé que iba a tener algún error si es que iban a manejar eso, pero está normal, gente. Está normal. Ahorita no ha llegado un level 30. Este tal vez es un reporte de un level 30 anterior, ¿verdad, Soul? Donde hubo la anterior pelea donde llegaron muchos hormigueros NPCs, creo que fueron. Porque este sin duda tiene Insector 100. Claro, Insector 100, gentita. Ay, ay, ay. Ahí sí se nota, gente. Uy, aguanté unos ataques, pero este me sacó. Este es level 11 y el level 11 tiene 1800, gente. Lo puedo tanquear sin problema, solo que con el desgaste progresivo me sacan. Sí, hay que curar las hormigas, gente. Yo te lo dije, Tony, que tuvieras fe. Para este evento que las cosas iban a mejorar mucho. Sí, recuerda, sí. El buen C137 es como el Mostradamus de The Ants, gente. Él predijo que iban a haber hormigas zombies, pero algo de infección. Y sí fue. Dice, infectados están vía por edificios. Cada edificio ellos tienen, le dan más colonias. Necesitas luchar. ¡Ah!
Ah, ya entiendo. Mientras vas atacando las torres, podríamos decir, las colonias boss o los level 30 no entran en juego. Solo cuando vas a tomar una estructura de ellos, ahí es donde entran. Ah. O sea, si llegáramos a este punto, aquí van a defender los level 30, ¿verdad? Ah, claro, los level 29 están cerca de estos puntos. Entiendo, crack. Entiendo. Ah, ya, ok. Cada vez es más difícil luchar contra ellos a medida que se ponen, aunque se apoderan de edificios. Debes concentrarte en no permitir que se expandan y que tomen edificios. Ay, ok. El objetivo es que no hagas que ellos se vuelvan más poderosos. Conforme vayan agarrando estructuras se vuelven más fuertes. Ok. Más dinámico el juego, ¿no? Está bien hecho. Me gustó mucho este evento. Felicitar a The Ants que hizo algo bueno por lo menos. Esperábamos un evento ya distinto a lo que ya habíamos visto. Y esto es un claro ejemplo de que han trabajado en esto, gente. Han trabajado muy duro y no hay un error así que digamos en tema de peleas. Tema de errores no hay. Está bien, les diría. Lo que sí es que es una locura. Eso es level 30, gente. Eso es level 30, sí lo veo locura. No mueren las T10, Tony. Déjame ver si se me estaban muriendo. Heridos de gravedad 10.000. Curar 0. Al parecer, crack, no. Las hormigas T10 no se me mueren porque aquí deben aparecer muertos, crack. Dice 0. Solo tengo heridos de gravedad. Los levemente heridos, ya saben, llegan al hormiguero y se curan automáticamente. Los heridos de gravedad llegan al hormiguero y se curan con el estanque de curación. Esto sí o sí tienes que curarlos en el estanque. Pero no mueren las T10, gente. Ah, eso está muy bien. No se te mueren las T10, gentita. Solo deben curarlas. Las que van directamente, ¿no? Solo mueren si atacas sus hormigueros. Ay, bueno. Objetivo, gente, solo atacar directo a la torre. Atacas hormigueros, se te mueren las hormigas. Pero no se preocupen, si ya hicieron eso, al final del evento te devuelven las hormigas que hayan muerto en batalla. O sea, las que sí o sí se hayan muerto. No se preocupen, al final del evento sí les devuelven. En los edificios y torres nunca se mueren las hormigas. Me parece god eso. Me parece muy positivo eso. Muy positivo eso. Solo quedan heridas y las curas en el estanque de curación y listo. Me parece muy bien. Lo han hecho bien. Claro, es que el objetivo no es atacar los hormigueros, gentita. El objetivo es defender las torres, sin duda. ¿Cómo estás, Jorge Rubio? Desinformación que has dado hasta ahora, ¿lo compartirás con nuestra alianza? Jorge Rubio, sin duda que sí. Lo voy a compartir. Muy interesante esto. Soul, ¿viste a los jefes level 41, 42? Vi que tenían insectos level 100 y todo, pero no sé qué tan fuertes puedan ser, ¿no? Esos creo que van a aparecer aquí, ¿verdad? Esos jefes level 41, 42 deben aparecer aquí, gente. Aquí sin duda, para ya entrar al árbol, sin duda deben aparecer por esta zona. Deben aparecer esa zona. Sin duda. Solo que difícil que te suelan sacar de las torres, ¿no? Te sueles mantener muy fuerte. Ah, esto te pregunto, Soul. Correcto, dice, pero si atacas sus colonias y destruyes todas tus 10, es imposible que no las tengas más adelante cuando las necesites para luchar. Exacto. Esa parte lo veo correcto. Te iba a preguntar algo, Soul. ¿Qué te iba a preguntar? Ah, ¿qué crees? Los hormigueros infectados van a actualizarse a hormigas de temporada. O sea, ahorita empiezan con T10, ¿no? ¿Crees que cuando ya llegue el momento donde nosotros desbloqueemos hormigas de temporada, ellos también van a desbloquear las hormigas de temporada? Hay un apartado para poder ver a los jefes. Sí, Michael, ya lo vi también. Lo vimos. Lo vimos. Ya ahí vimos los jefes 42 o 41 creo que eran. Muy chetos.
Bueno, a mi parecer yo les diría, creo que estos jefes no creo que vayan a actualizarse a hormigas de temporada. Creo que van a mantenerla hasta 10, creo yo. Es que es una locura si se actualizan a hormigas de temporada, gente, porque, uy. Dice, creo que cuando estamos más cerca del edificio van a venir a ellos. Sí, sí, sí. Ahorita están atacando esto. Voy a tratar de invadir. Ahorita vamos a verlo, gente. Vamos a tratar de invadir esto. Aquí van a venir a defender. A ver quién llegó, un level 7. Creo que cuando estemos más cerca, como dice el buen Soul, del edificio van a llegar los más chetos. Uy, llegó un level 11. Ah, era el 11 nada más. Yo pensé que fue el level 30. Es un level 11, pero nivel 60, gente. Un level 13, este es un poquito más fuerte. Nivel 60 también. Ah, ¿sí crees que se vayan a actualizar? Ahí si se actualizan esos hormigas de temporada. Level 11. Mira cómo se empiezan a unir haciendo agrupación. No, qué god eso, gente. Dice, ve al área infectada, déjame ver. Lo que me causó curiosidad, gente, es que en esta área las torres son diferentes de ellos. ¿Cómo estás, Lorex? Bienvenido, crack. Un level 8, un level 8, un level 8, un level 7, un level 8. No llegan tantos, ¿no? Cuando tengas que ir a buscar la maravilla en el área infectada, habrá tantas colinas allí que será muy difícil intentar obtener esa maravilla. Ya la tenían instalada y defenderán el... Uy, esa es la etapa final, ¿no? Imagínate todas las colinas infectadas alrededor de esto y defendiendo. Uy, va a ser como pelear contra una alianza muy fuerte, ¿no? Dice, ¿lo has visto tomar edificios? Llegan como 30 y lo rompen súper rápido. Sí, Cero, lo vimos también. Los 30 solo se encargan de tomar las estructuras a tope. O sea, se lo toman rapidísimo, hacen una agrupación ahí a tope o se unen a una agrupación y ¡boom! A tope, gentita. Dice Tony, ¿crees que en un jefe hay un desarrollador ahí oculto jugando con nosotros? ¿Tú qué piensas? No creo. Lo que pasa, gente, es que no es muy viable de que alguien esté coordinando esto porque no se puede. O sea, imagínate, esto debe ser automatizado, o sea, sí o sí debe ser que ellos lleguen porque están programados para eso nada más. No creo que haya alguien detrás de eso. Obviamente los desarrolladores programaron esto, pero no hay alguien así presencial de que esté administrando esto. No se puede, gente. Es que es muy demoroso, diríamos, hacer eso. Debe estar programado así ya. Y no es complicado, gente. Aquí hay un level... Ahora que hay level 30. Hay algunos level 30 en esta estructura. Si llegamos, gente, lo podemos ver. Ve las marchas de alianza. Ahorita las estoy viendo, crack. Voy a tratar de unirme. Vamos a acelerar esto. Vamos a echar refuerzo aquí. Listo. Vamos ahí. A ver, dice... que veas a los ferries. ¿Crees que veas esto? Y si igual por la apariencia de su hormiguero se pueden diferencias por jefes, élites y normales. Sí, tienes razón. Sí, pero solo observan o algo así. Pero no creo que interactúen con nosotros. Puede que en estos emparejamientos sí estén observando a ver cómo va el evento. Porque como es nuevo puede que haya un error que otro. Te diría. Uno que otro error puede que sí exista. Hasta ahorita no vemos. Y mira, mientras más cerca estemos de la estructura, más llegan.
Y entre más lejos estés, menos. Se tomaron su tiempo desarrollando este juego y por ahora está bastante activo. Sí, está muy bien. Le añadieron una frescura que es el tema de la IA que está de moda, ¿no? Hoy en día. Está bien, les diría, y eso. Y hacer esto, gente, no es nada fácil. O sea, sí se tomaron su tiempo para hacerlo. Sí se tomaron su tiempo. Ahí diríamos que está bien hecho. Ahora, si van a sacar otro evento como estos, el siguiente, ¿cómo va a superar a este, gente? Ya marcaron el punto alto, ¿no? Ya marcaron el punto alto. Yo nomás, gente, quiero que en este evento, en mi cuenta principal, o en esta también, que vaya a salir la melee, gente, de transportadoras. Quiero eso. Dance 2.0 ahora con IA, no. No, pero está bien. Les diría... bien. ¿Creen que saquen Dance 2? ¿Ustedes qué creen, gente? Yo he visto ahorita que cuando un juego es popular y tiene audiencia y todo eso, tratan de crear un segundo juego, ¿no? Imagina, sacan Dance 2. Uy, me sacó el level 30. Ay, 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 gente. A este sí no lo aguanto en nada. ¿Cuál es la melee de transportadoras? Déjame ver si aquí aparece. No aparecen. Toca ir acá mismo a ver. Este era de apoyo, ¿verdad? Sí, este es de apoyo. Esta crack quiero yo. Bueno, esperamos suerte para que salga. Dice, los ferries cerca de la maravilla infectado área. Ah, ok. Ahorita voy, Soul. Que vaya a ver los ferries, estos de aquí. Están conectados con la maravilla, al parecer. A ver, corazón de hongos, level. Suministros. O sea, me estás diciendo que aquí van a aparecer a full cuando entremos a esta zona. Por lo que yo veo. Este es 2. Y este es 3. Residencia level 8. Ah, este está dominado por esta zona. Los ferries como que van ligados a la maravilla. Bueno, residencia o maravilla de la zona, ¿verdad? Está totalmente rodeado y los infectados tienen todos los transportadores que entran en la zona. Esa maravilla va a ser muy difícil. Hijo, tienes razón. Yo digo, si es que imagínate esos level 30 o level 42 que se actualicen a hormigas de temporada. Imagínate cómo va a ser posible pasar acá. Ay, 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 está bien interesante esto. Estilo PvE, ¿sí, no? Está estilo PvE. Uy, 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 llegaron a full, gente. Y nos sacaron a todos. Uy, esos 30 están pesando demasiado, gente. ¿Cuántos 30 hay por aquí? Uy, 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 sí está pesado. Y hasta para una alianza como el OB, gente. Uy, no, sí nos está pesando esto. Claro, entre más te acerques a una estructura es más difícil ya poder tomar, más que todo avanzar. Mira el buen robot. Este level 30. 3600 en esas guardianas. Robot tiene 3900. Por él podemos tanquear esto, gente, porque si no... Uy, uy, uy. Uy, 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 gente. En la dificultad en la que estés también creo que se reduce esa parte, ¿no? No creo que vaya a estar muy cheto eso, porque si no, no vamos a poder tomar estructuras. Desde un inicio ya está complicado esto ya. Imagínate, robot no logró contra eso. Ay, ay, ay. Bueno, es cierto que tenía menos hormigas en la formación. Por eso es que le ganó el otro también. Pero está muy cheto eso. Es que empiezan a agrupar a full. Vale. A ver este. Nivel 60. Ok. Tony, ¿cuánta diferencia hay entre dificultad 5 y 6? Ya que yo soy 5.
Hay mucha. O sea, dependiendo de la dificultad que hay, hasta donde hemos visto, Soul dice que solo se puede tomar level 8, no 2 level 8. Y es cierto, preguntamos a algunos de dificultad 4, 5 y 6. Solo el máximo nodos 8 se toma. Se ajusta a la dificultad en la que estés. Para llegar a la maravilla hay que pasar por una de esas hadas, dice. Y os garantizo que va a estar... Saúl. Ay, ay, ay. Imagínate, si solo para acercarse a una estructura como estas hay esta cantidad de jugadores, bueno, más bien hormigueros infectados, imagínate cuando entremos aquí. Ay, Dios, gente. Los del level 42, level 30 full deben haber aquí. Tony, si cuentan los kills versus hormigueros infectados, no, crack, no cuentan. Tal vez vayan a contar cuando llegue el evento donde te dan recompensas por hacer kills al campamento infectado, crack. Tal vez ahí cuente. Dice, ¿es normal que los hormigueros NPC espíen a mis compañeros mientras cazan lagartos? No lo sé, hasta ahorita no me han espiado a mí. O no han espiado a otros hormigueros. A lo que yo veo solo están tratando de agrupar. ¿Será que el nivel de desafío de hormigas infectadas lo establece? ¿El nivel de hormigas infectados a lo que nos enfrentamos? ¿Será el nivel de desafío de hormigas infectadas? ¿Hablas de este nivel de desafío? Ah, también puede ser, dice, porque después de ganar 2 desafíos recibirás automáticamente recompensas de desafío y podrás desafiar a hormigas infectadas del siguiente nivel de dificultad, dice. Las bonificaciones de cristales, bueno, no sé si esto marque un punto también. La misma marcha, dice. Era robot versus robot IA, dice. Esto, gente... Claro, era la misma marcha, tienes razón. Tienes razón, mira esto. Era robot IA. Era robot IA, ¿no? ¿Cuánto va de destrucción? Ya vamos 1 minuto. Lo que sí veo es que se tardan un poco en atacar. Eso sí. Ya veo a Ilem. No sé si tal vez ese nivel de desafío influya. Robot llegó a 38. Por eso tanta dificultad para ellos. Ah, ¿será? Y a ti, Ilem. Bueno, para los que están ahorita en eventos normales, digamos. ¿Les ha tocado un level 30 por ahí? Es que ahorita solo level 30 se han estado uniendo. ¿Les ha tocado a gente un level 30 por ahí? Level 13, 11, 29. Por lo menos este ya llegó medio gastado a mis formaciones. 3400 de daño, gente. Mucho. Por lo menos la velocidad de combate reducida hace que sea más viable poder enfrentar. Porque es muy complicado. Aún no me he enfrentado a ninguno. Entiendo. Recuerda que la resistencia usaste para luchar contra los infectados también. La necesitas para luchar contra el campamento enemigo. Por lo que será un evento bastante difícil de administrar. Uy, tienes razón. No hemos llegado a un punto de enfrentamiento. Ah, ya veo a Ilem. Tocaría de corroborar eso nada más para chequearlo. Si es que es así. Creo que se copiaron cuando Tony tenía 20 granjas automatizadas, ¿no? Es que, bueno, en mi caso automatizadas, pero como ellos tienen el código fuente, para ellos es fácil programar esto. Lo difícil es que vayan coordinados. Eso es el tema, ¿no? Prácticamente es una IA esto. Una IA controlada prácticamente. Y tiene razón Soul. Imagínate cuando ya estemos enfrentándonos, por ejemplo, aquí, gente. El rojo va a entrar acá y nosotros acá. Y aquí hay que administrar muy bien la energía porque bien
un campamento lucha contra el NPC y el otro también, y nos vamos a desgastar al mismo tiempo. Y la energía la usamos, la energía de temporada, para casi todo, gente. Claro, 600. Y veo que la energía es máximo como 600. Durante la temporada. Yo solo tengo 400. Ah, cierto, dice. Intentos restantes para recuperar la temporada 600 de 600. Ah, es limitado esto de la recuperación. Cada recuperación consume fijamente forraje de temporada 100 y proporciona resistencia de temporada. Pero esto, gente, lo que decía que era la recuperación de energía de temporada, la relación era de 1 a 1. Y esto, gente, no es de 1 a 1. Puedes canjear un forraje primario por un forraje de temporada. Ah, es en esto. Ah, ya entiendo. Ah, ya. El canje de forraje primario por uno de temporada es de 1 a 1. Pero al momento de utilizarlo es ya de 10. Ay, no. Ah, ya entiendo. Ah, ya entiendo. Es esto lo que es de 1 a 1. Un lote de 2000 monedas, gente, estos $20. 300 de forraje de temporada. Pero dice, intentos restantes para recuperar en esta temporada son 600 nada más. Es limitado. Ahorita ya no es tan ilimitado como era antes, ¿no? Sí hay límite, gente, así que ya no va a haber peleas tan interminables, ¿no? Así como había peleas tan larguísimas de 7, 6 horas, gente. Ahora se van a reducir mucho. Claro, porque te da un límite de recuperación de energía, así que ya no va a ser ilimitado ya. Ah, ok. Se nota, gente. La buena noticia es que los jugadores normales ya no tendrán resistencia ilimitada. Es la buena noticia. Va a tener un límite ahora los pay to win, gente. ¿El juego es pay to win o no? Este juego de Dance sí es pay to win, crack. Es pay to win, crack. Perfecto. Entiendo. Ah, ya, como que va cobrando un poco más de sentido. Esto todavía mejora aún más la calidad de evento que se hicieron, gente. Las mega ballenas no tienen una resistencia ilimitada. Sí, Soul, tienes mucha razón. Me gusta mucho eso. Eso también va a hacer que las peleas no sean muy alargadas, ¿no, Soul? Por lo menos vamos a tener peleas mucho más cortas, ya no tan alargadas. Eso va a ser muy bueno. Dice, ¿pero me lo recomiendan o no? ¿Qué dice, gente? Si quieres empezar, Jason, muy buen juego. Te diría a tope ahí. Si te gusta este tipo de juegos de construcción, mejora, peleas así de estrategia, te lo recomiendo mucho. ¿Vale? Pero si quieres ir free to play, adelante, no hay problema. Dice, ya era hora. Dice, los pay to win super estarán a la par por primera vez en estamina. Sí, en estamina vamos a estar a la par. En estadística, sí, eso sí, ya no hay retroceso, gente. Si te va a tocar con un super ballena. Pero, Soul, ¿qué más o menos ves de este emparejamiento? ¿Crees que los emparejamientos están más nivelados? O sea, están mejor pulidos. Yo creo que en tema de emparejamiento, como tocó entre alianzas casi similares, están bien. Diría, los emparejamientos no están tan desnivelados, que diría yo. Puedes comprar paquetes para la resistencia de temporada, pero el máximo es 600 todo el evento. Exacto. O sea, si administras mal eso, te quedas sin energía y listo, se acabó. Oh, gente. Uy. Ahora, ¿qué creen? ¿La actividad de una alianza va a ser importante o no? ¿Qué creen, gente? ¿La actividad de una alianza es importante en este evento o no? El
máximo es 600. Será solo del forraje normal, ¿no? Aquí lo que dice, gente, el tema de la resistencia, es que dice aquí dice intentos restantes para recuperar en esta temporada de 600. Ok, aquí puedes tener la cantidad de forraje primario ilimitado, gente. Aquí te puedes comprar la cantidad de forraje ilimitado que tú quieras, ¿vale? Pero de toda esta solo 600 puedes recuperar, ¿vale? Esto quiere decir que del forraje primario normal, la relación de 1 a 1 sí hay. Esto quiere decir que si quieres intercambiar 600 de forraje por 600 de forraje de resistencia de temporada, lo puedes hacer. Ahora, una vez tengas el forraje de temporada, ese, gente, ya no es la relación de 1 a 1 cuando la uses. Ahí sí ya la relación es la que dice aquí. Por cada 100 vas a tener 10 de energía, ¿vale? Así que pilas en esa parte. Vas a tener pocos intentos adicionales más porque esto es limitado. O sea, vas a tener, por ejemplo, 6 ataques adicionales a lo que yo entiendo. Dice, pero en el lote te venden forraje de temporada. Exacto, pero te venden 300. Aquí te están vendiendo 3 intentos prácticamente. Si se dan cuenta, cada recuperación consume fijamente forraje de temporada 100 y proporciona 10 de resistencia. Y lo que te dice aquí, que dice intentos restantes para recuperar en esta temporada 600 de 600, ¿vale? Me imagino que si recuperas 100 forraje de temporada, esto quedaría menos, ¿verdad? O sea, para que lo tomen en cuenta. Dice, ¿ya leíste la parte de color naranja del forraje de temporada? La de color naranja. Sí, esto de aquí. Esto sí lo leí. Aquí lo veo limitado, gente. Tendríamos que ver... Bueno, el buen Soul ya nos ha de confirmar esto. Si utiliza 100, vamos a ver si es que aquí se reduce 100, ¿no? Y quedaría 500 prácticamente. Y se iría reduciendo poco a poco. Sí va a ser importante la activación. Mientras más personas, menos gastan de estamina. Pero si son pocos, gastan más de estamina. Exacto, Michelle. En este evento es crucial la activación de una alianza. Si no tienes muy buena activación, prácticamente te vas a quedar sin energía y el enemigo va a tener la energía suficiente para seguir avanzando. Es mucho más importante la activación en este evento, gente. Así que quien tenga la mejor activación del juego tiene más probabilidades de poder ganar. Tienen más chances de ganar, gentita. Uy, uy, uy. Me gusta mucho eso. Limitaron esto. A lo que yo veo, limitaron la energía. Esto quiere decir que no van a tener ya los super ballenas energía ilimitada. Esto quiere decir que va a llegar a un punto donde se van a quedar ahí. Y por más que quieran luchar, no lo van a poder hacer porque la energía de temporada les va a limitar. Exacto. Con esto ya no dependes tanto del más fuerte. Obviamente necesitas el más fuerte para coordinar muy bien la estrategia que quieras hacer. Pero dependes netamente de todos, gente. Ahora sí, la activación es la más importante aquí. Se nota mucho porque si no, el más fuerte se desgasta y llega a un punto donde si no lo haces bien, te van a dar una paliza bien tremenda, gente. Uy, 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 uy. Y lo que dijo el buen Soul es cierto. Ahora cuando llegues aquí al centro, gente, vamos a llegar un poco desgastados porque no me imagino cuántos hormigueros van a defender aquí de infectados. Es una locura. Dice, hablo de que compras, dice, este objeto se retirará al finalizar la temporada para saber si pago los 20 y me servirá para la siguiente temporada. Este objeto no se retira al finalizar la temporada. No sé a qué objeto te refieres, crack. ¿Puedes mandar una captura a crack para verlo? Dice, está bugueado los ataques. Cuando tu tropa de estamina normal no tiene suficiente estamina, no te deja atacar, a pesar de que el ataque solo consume estamina de temporada. ¿En serio? Ah, puede que esté bugueado eso. Las 3 alianzas del campamento deberían ir de la mano para que el desgaste versus Elías sea mínima. De lo contrario será muy agotador. También hay varias estrategias que se pueden tomar aquí.
hay varias estrategias que se pueden tomar aquí. God, gentita. Bien, ¿qué te parece, Soul, el evento? Está bien logrado, ¿no? Uy, miren cómo se han puesto. Qué cracks. Estas son las dos cuentas de Buen Popa, miren ahí. El buen Soul. Y esta es la jugadora que llegó, es Super Ballena también. Está bien el evento, les diría. Dice, intentaré tomar nodo cuando mi tropa estaba sin energía normal y no me dejó atacar. Tuve que usar cucarachas normales para ponerle estamina. Uy, entonces está un poco bugueado eso. Ay, ay, ay. Está de notificarlo entonces. Está hablando de que si te quedas sin energía en esta formación, te quedas en 0 de 100. Aunque tengas energía de temporada, no te deja hacer ataques. Oh, vale. Ya he tomado 600 de resistencia, pero no lo usaré hasta que haya peleas importantes. Te avisaré cuando necesite usarla. Listo, Zul, te agradezco. Ya cuando... Ahí vamos a despejar las dudas. A ver cómo funciona el tema de la resistencia. Eso sí. Te etiqueté en la imagen del grupo de WhatsApp. Listo, ahorita lo veo. A ver cuál imagen es. Ay, 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 ok. Habla, listo, listo. Es de este hablas. Hablas de este. Hablas de estas letras de aquí. Cada vez que recuperes resistencia de temporada, se consumirá una cantidad fija de forrajes de temporada. Hay un límite de intentos para recuperar la resistencia de temporada en cada temporada. Mira, aquí ya te dice límite. Sí hay límite, gente. O sea, no hay energía ilimitada en el juego. Aquí desde un punto ya te dice. Cada vez que recuperes la resistencia de temporada, se consumirá una cantidad fija de forrajes de temporada. Hay un límite de intentos para recuperar la resistencia de temporada en cada temporada. Hay un límite de energía, gente. Sí, esto ya está confirmado desde esta definición, gente. Ya está definido. Ahora, lo que pregunta el buen TX es esto. Este objeto no se retirará al finalizar la temporada, o si la abandonas anticipadamente, y podrás seguir usándola en la próxima temporada. Yes, cómprala. Si no gastas totalmente esto en esta temporada, la puedes usar en otras temporadas. Es lo que dice esto, prácticamente. Así que sí hay límite, gente. Va a llegar un límite donde ya no puedas seguir usando más forraje de temporada. Ve foto, Tony, ahorita la voy. Ahorita veo el Soul. Sí, el buen Soul ya compró los 600, gente. Compró 600 ya de forraje de temporada ya. Ya las compró. Perfecto, perfecto. La veríamos cuando ya sea momento de pelear. Para los Pay to Win tienen que administrar bien su energía. Sí, bueno, más bien la resistencia, exactamente. Ahora es crucial y muy crucial la actividad de una alianza. Tengo una pregunta. ¿Este nuevo modo de estamina de temporada también está en el nivel del Barren Isla Jungla o solo está en este evento? Hasta donde sé, solo en este, crack. Pero sería muy bueno si lo implementara en otros eventos. Porque haría que no sean tan pay to win, ¿no? Diría Michael. No creo. Creo que hasta ahora solo en este evento está implementado esto de la resistencia de temporada. No he visto un anuncio donde digan se va a optimizar en los eventos de la isla, Barren y Selva se va a utilizar energía de temporada. Hasta ahora donde he visto, solo en este evento apareció esto de lo nuevo. Hasta ahorita donde hemos visto solo esto. Vean, todo esto sin duda va a darse que la energía no va a ser tan... Bueno, es importante, ¿no? Pero va a hacer que las peleas no sean tan... Podríamos decir que duren muchísimo tiempo, por lo menos. Estoy en el Barren Land, también está. ¿En serio, Teyex? ¿Puedes mandar captura de eso? Ah, cierto, tú, Teyex, preguntaste de la energía de temporada, ¿verdad? Ah, si están en los otros eventos entonces. Oh. También está en la selva, crack. Estoy en una en este momento. Oh, gente, esto me voló la cabeza. Esto de la resistencia de temporada está en los otros eventos también. Oh, vaya. ¿Alguien en la isla perdida, gente, que confirme tal vez? Ahorita me han dicho que en el Barren Land y en la selva está esto del
de la recuperación de, bueno, más bien la energía de temporada. En todos los eventos. No sé dónde leí que iban a implementar, pero no sé. Ah, listo, Michelle. Ahorita mira, en el Barrenland y en la selva se confirmó. Por acá dice, yo tomé nodos sin problemas con la energía de temporada. Ya veo, Aileen. Pero el crack que preguntó que no podía tomar nodos es porque la energía esta, la energía esta normal de las marchas la tenía en cero. Entonces, como al tener esta energía en cero, es como que la energía de temporada también te lo toma como en cero y no le dejó tomar, bueno, los nodos que quería hacer. Ya veo, Soul. Es lo que estoy diciendo, dice el buen Soul. En el Lost Island también. Ahí tengo una granja en este evento. ¿En serio, crack? Oh, vaya. Esto cambia totalmente la jugabilidad de los eventos, gente. Me parece bien. Va a hacer que las luchas no sean tan extensas. ¿Cuánto tú calculas, Soul, que pueda durar una batalla? ¿Cuánto creen que pueda durar una batalla? ¿Cuánto será, gentito? Solo en estas peleitas nos hemos gastado una cierta cantidad. ¿Algo influye para acelerar esto? Velocidad de recuperación de... Durante la temporada, cuando cualquier de sus unidades de marcha, un soldado marcha hacia los siguientes objetivos, se acumularán la misma barra de este. Ok. Puede recuperar resistencia de consumiendo una cierta cantidad de forrajes de temporada. Hay un límite de intentos para recuperar. Cuando participas en diferentes temporadas, la categoría y la cantidad de resistencia consumida para la misma acción de marcha puede variar. Consulta el consumo real de la marcha. Oh, esto dice que dependiendo del evento en el que estés, puede variar este consumo de energía. Pero parece ser que no hay algo para acelerar la velocidad de recuperación de esto. Lo único que hay es 30 por hora. Oh, hay que administrar bien esto. ¿Cómo te fue en las pruebas de las hormigas infectadas? Más o menos bien, te diría. Veo que sí son fuertes, crack. Cuando ya llegas a un punto donde quieras atacar una estructura, sí defienden muchas. Defienden muchas, se nota mucho eso. Se nota mucho eso. God, gentita, me gustó mucho este evento. Me gustó mucho este evento. Qué bueno que lo hayan hecho así. Esto le da otra frescura al evento. Y el tema de la energía está súper bien hecho. Hace que el tema desbalanceado de las peleas infinitas, gente, se termine por fin. Porque había peleas infinitas donde, obviamente, gentita, ya pelear más de 6 horas se nota el desgaste, gente. O sea, ya hasta uno, si imagínate pelear ya en la madrugada, empiezas, qué sé yo, 10 de la noche y terminas 4 de la mañana una pelea, gente. Imagínate al siguiente día ir a trabajar. Una locura, gente. Ahora por lo menos diría que el tema de la duración de las luchas se va a reducir, diría, con esto. Porque los free to play ya no tienen modo de restaurar energía. O sea, no pueden comprarla, ¿no? Bueno, a menos de que en algún evento te saques forraje y lo intercambies por forraje de temporada. Que sería la opción, ¿no? Pero llega un punto donde ya se limita. Dice, ¿puedes probar las marchas de los bots? Sí, sí, los probamos, crack. Probamos aquí algunas. Y sí están chetas. Por ejemplo, el del nivel 12. Está cheto esto, no se puede pasar. Yo llegué hasta el nivel 12, pero el buen robot hasta el 38. Mira, Admin 30 fue él, llegó al 22. Mira eso. Al fin se va a poder dormir temprano. Ya me voy a desvelar, dice por acá. Tony. Resistencia de temporada bajo es por nodos, torres, edificios, luchar hormigueros. Exacto. Sí, entiendo esto. Entiendo que esto sea solo por
O sea, que se pueda luchar por todo esto. Eso entiendo, eso entiendo. Ahora, lo que habla el buen Soul es que te queda la energía de las marchas, ¿no? Que esto es para atacar hormigueros sería. Porque ya no puedes atacar torres prácticamente. O si te deja atacar torres con esta energía. No, no, no debería dejarte. Exacto, Soul. La energía normal sería para atacar insectos, geckos, lagartos, lo normal. Que antes pues se limitaba mucho, ¿no? Por lo menos, gentita, las batallas no son tan extensas, tan larguísimas ya. Por lo menos, gentita. Bien, 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 bien. Bien, gentita. Con todo esto, ¿habría algo más que acotar? Yo el día de mañana voy a tener que hacer un video de este evento, gente. Un video urgente porque muchos que estamos, bueno, más bien la gran mayoría del canal, de los que siguen los videos y todo eso, están en estos eventos. Y va a ser importante ya hacer un videito explicando esto. Sin duda voy a tener que hacerlo. Antes de, gente, voy a aprovechar este punto muerto para atacar los nodos que me hacen falta. Ahí les preguntaba, gente. Segurísimo, sí o sí, gente, que expandieron el número de nodos. Porque antes era muy limitado. Ahora veo que el número de nodos ya no es tan reducido como antes. Ahí ya tomé los 20, gente. Bien, bien, bien ahí. Vas a recuperar un poco ahí. Y listo, gente. Ahí estamos bien. Si me pongo por acá. Y listo. Uy, ya están construyendo. Vamos a ayudar aquí a construir. Por la misión y nada más, gente. A ver qué misión me hace falta. Mejorar hormiguero por 5 veces. Uy, resina de mejora, 50 a 75. No he atacado a los geckos, gente. Me hace falta atacar geckos. No tengo nada de energía ahorita. Mientras podría aprovechar a atacar unos geckitos, gente. A ver, déjenme ver. Añado aquí. Voy a aprovechar, gente. ¿Cómo van las demás alianzas, Tony? Hasta este momento. A ver, la alianza de nuestro bando. Está avanzado hasta aquí. No ha tomado gran cosa. Más bien, Helio Bessi luchó contra el infectado. Acá todavía no han querido impactarse contra ellos. Creo que vamos bien. Mira eso. Por acá, del otro bando, el enemigo ni se ha activado de esta alianza. Mira eso. Los de OPS todavía no se han activado. Tal vez no es su mejor horario ahorita. A ver, los de acá, ellos se han tomado esto. Y esto de acá, esto. Todavía no han luchado. Más bien solo LOB ha luchado en esta ocasión aquí. Déjame atacar unos geckitos. Miren, esto es bueno, ¿no? Te puede atacar geckos, gente. Mientras luchas puedes atacar geckos y no habría problema. Eso está bien. ¿Hicieron puntos de competencia o kills de alianza cuando se enfrentaron a la IA? Puntos de competencia. Pero puntos de competencia luchando en la torre, crack. No se hace kills de alianza por ahora. Dice, recuerda que puede que su velocidad sea la misma aunque tengan hormigas de temporada estilo PvE. Bueno, como hemos visto en los reportes, crack, la velocidad de combate sigue siendo baja de ellos, ¿no? Pero eso sí, la velocidad de combate de las hormigas sigue siendo las mismas, eso sí. Te agradezco mucho, crack, y cuídate. Así que ahora puedes jugar y luchar en todos los eventos y no preocuparte por las tareas diarias. Por no tener resistencia. Me encanta este evento. Soul, yo también digo lo mismo. Este evento está hecho para que no te pierdas nada. O sea, puedes aprovechar todos los mecanismos del juego 100%. Uy, ya llegaron los NPC, gente, miren. Están tratando de atacar nuestra torre. Y prácticamente me sacaron ya. Me han sacado, gentita.
Vamos a entrar ahí a la lucha. ¿Las muertes de esos bots cuentan? No, no cuentan, gente. No cuentan las kills de estos bots. ¿Ya se puede atacar geckos? Claro que sí, gente. Ahora puedes atacar geckos mientras peleas prácticamente. Sin problema, gentito. Yo me voy a olvidar de atacar los geckitos. Ahorita estoy atacándolos. Es que hay dos tipos de resistencias diferentes. Entonces ya no se te puede dificultar ya. Eso es bueno. Ah, lagartos, gente, perdonen. Sí, lagartos, perdónenmelo. Es que yo me confundo, gente, me confundo. Bueno, pero al final vas a terminar atacando a los geckos. Sí, al inicio lagartitos, gente. Sí, al inicio lagartitos. Sí, perdonen, que sí los confundí. Dejen iniciación un poco presente acá. Listo, gente. Ahí estamos bien. Bien. Level 7. Un 11, 8, 7, 11. Todavía no he llegado a un 30. ¿Se puede atacar lagartos y nodos a la vez? Si es que quieres, crack. O sea, estamos hablando que al mismo momento que estás luchando puedes hacer eso. Atacar los lagartos o los geckos. Puedes atacar eso mientras peleas. Ya no va a haber el típico que se enfadan porque están atacando geckos mientras pelean, ¿no? O sea, ahora sí ya tendrían que observar bien si es que esa persona no está ayudando en la pelea nada más. Eso es importante. Dice Tony, no solo en este evento está el sistema del Barren. Está ese sistema. En el Barren también lo colocaron. No sé si en la isla, pero recién entré al Barren y está. Ángela, mira, ya lo comprobamos. En la isla está, en el Barrenland está, en la selva está y en el nuevo evento también. God. Ese nuevo implemento está God, gente. Lo mejor que han hecho en el juego. Uy, me atacó un 30 y me sacó del golpe, gente. Ay, mira, no le rasqué nada al pobre. Hijo. Nos está costando mantenernos aquí dentro, gente. Nos está costando un poco. Nos está costando. Pero está muy bien. Está muy bien. Me gusta la modalidad del juego ahorita. Hola, Tony, ¿podrías explicar el tema de la resistencia, por favor? Acabo de llegar. Verás, hay dos tipos de resistencia. Pero puedes retroceder un poquito el video. Si es que quieres ponerte más al tanto. Si es que me olvido explicarte algo importante, ¿vale? Pero en el evento hay dos tipos de resistencia. Hay uno de temporada, donde si tú le das clic en qué es lo que puedes usar la resistencia, es en todo esto. La resistencia de temporada la vas a utilizar en atacar torres, fortalezas, colonia de hormigas soldado, dice hormiguero de comandante, espacio vacío. Esto quiere decir que si ocupas un espacio aquí, por ejemplo, un espacio aquí vacío, pones ocupar, te va a consumir la energía de temporada. Si le das ocupar un espacio, ¿vale? ¿Qué más te dice? Espacio vacío y algunos eventos de temporada van a incluir este tipo de resistencia. Ahora tienes la resistencia de temporada y la resistencia normal, crack. La resistencia normal es la que nosotros tenemos para atacar insectos, geckos y que antes usábamos también para luchar. En esta ocasión va a haber dos. La energía de temporada netamente solo para luchar, torres y los demás eventos que van a aparecer. Y la resistencia normal para geckos e insectos. Ahora vas a poder disfrutar de atacar lagartos e insectos tranquilamente porque es un nivel de resistencia diferente al de temporada. El de temporada va a ser para pelear y la resistencia normal que tenemos en el hormiguero va a ser para hacer otro tipo de actividades como atacar insectos o lagartos, como te mencioné. Así que ya no va a ser tan dificultoso que en algunos momentos donde haya peleas muy extensas te quedes sin resistencia y ya no puedes hacer tus misiones diarias. Eso es muy bueno. En resumen es eso, pero si quieres ver más sobre lo que hablamos de la resistencia, retrocede un poquito más la transmisión. Tony, yo tengo 1100 de forraje normal. ¿Puedo usarlo todo o solo 600? Verás, puedes intercambiar todo ese forraje normal por todo el forraje de temporada. Puedes hacerlo. Lo que pasa es que una vez tengas el forraje, puedes tener los 1100 de forraje normal e intercambiarlos por 1100 de forraje de temporada. Puedes hacerlo tranquilamente.
Ahora, según el juego, solo puedes utilizar 600 de eso y transformarlo en energía de temporada, prácticamente. No sé si me explico un poco eso. Ahora solo podemos usar esa energía para pelear contra la unidad. Exacto, y eso es lo cheto de eso. La energía de temporada la podemos utilizar solo en la unidad pro. Ya no como antes teníamos que distribuir todos los ataques en las 4 marchas. Ahora toda la energía de temporada va a ser distribuida en la unidad pro. Y lo bot, ¿qué es eso, gente? Tony, me parece que los NPC dejaron de construir en las zonas donde están las alianzas por las 3 UTC. ¿Será que vuelven a las 6 UTC? Cada 3 horas calculas. Bueno, tienes razón. Hasta ahora no hemos visto que sigan construyendo. Por esa parte tienes razón. Dale, Alex, te agradezco mucho. Cualquier cosa ya sabes, retrocede un poco el directo y lo puedes ver. Por eso lo mismo siempre me pareció poco. Bueno, el tema de recuperar resistencia sí está un poquito menorado. Más que todo para los pay to win y no tener peleas muy extensas. Está muy bien, les diría. Déjenme solo ayudar aquí. Uy, yo no tengo más. Voy a curar, gentita. Es que tengo en las otras unidades las T10. Ahí entramos. Ahora está más difícil tratar de construir. Va a haber estos NPCs que van a estar molestando un poco ahí. Bien, gente. Ahora, ¿qué será que vuelven a las 6 UTC a seguir construyendo? No lo sé, gente. No sé cada cuánto puedan seguir construyendo los NPC. Ahorita va a ser un poco incógnito eso. Tendríamos que observar cómo es la actividad de ellos. Cómo es la actividad de los NPC. Ahorita creo que los que hemos estado hasta ahorita en la transmisión, tenemos un poco más claro cómo va el evento. No es tan complicado de entenderlo. Está bien. Ahorita no sabemos qué es lo que va a suceder aquí. Por ahorita tenemos que esperar hasta que abran los túneles en 2 días. Que faltaría un poco más de tiempo porque se limita un poco el tema de seguir construyendo y así. Por ahora está nivelado el tema de la lucha. Pero Indian siempre es troll. Y es capaz de... No creo que lo ajusten a full pay to win. Espero que lo mantengan así. O sea, sí tiene parte pay to win porque a la final, si es... Uy, este level 30 me sacó, gente. Sí tiene pay to win porque a la final, si es que no tienes forraje, lo tienes que comprar, ¿no? Lo normal. ¿Por qué en las zonas del medio siguen construyendo? ¿Por qué siguen construyendo? Es que el objetivo de ellos es eso, crack. Tienen que seguir construyendo. Déjame ver por acá. No veo que sigan, pero uno que otro sí está. Es que el objetivo, a lo que yo veo es que los NPC, la zona central, van a terminar tomándola toda totalmente. A lo que yo veo. Estamos hablando de esta zona, esta zona, esta zona. Los NPC sí o sí van a tomar toditas estas zonas. Y se van a cargar una cantidad de bonificaciones brutales. Y nosotros tenemos que contrarrestar un poco eso por lo menos. Lo que sí no chequé, gente. Lo que sí no chequé era esto. ¿Tenemos alguna bonificación adicional de temporada? Ah, sí, ventaja de lugar inicial 600%. Por eso me impresiono porque tengo 2400 de daño. Oh, claro, es que ellos como nos están invadiendo en nuestra zona, ellos no tienen la bonificación inicial. Y no puedo ver la bonificación de ellos. Ah, creo que sí tienen bonificación inicial. Solo puedo ver la mía. Solo puedo ver la mía. Esta de aquí no puedo ver, gente. Pero tenemos 600 de ataque, 600 de defensa y 300 de vida. ¿Velocidad de combate nos da algo? No, no nos da velocidad de combate. Ok. Vale, vale. Curioso, gente. ¿Qué pasó, Soul? Ahora, aparte de luchar con los enemigos, tenemos que luchar contra los zombies. Se pone bueno eso. Sí. Lo hace más interesante ahorita. Eso está bien, gente. Eso está bien. Me gusta mucho así. Uy, uy, uy. Están poniéndose muy fuertes ya. Nos están sacando, gentita. Bueno, lo bueno es que se gasta energía de temporada, ¿no? Voy a hacer unos geckos. Mira, mientras luchamos haciendo geckos, gente. Y sí, solo se gasta la energía.
la energía normal, la que tenemos en las marchas, pero la de temporada solo en lucha. Pero con los NPC tiene que ver mucha más actividad. Eso sí, o sea, si es momento de pelear, o sea, sí o sí la actividad es importante aquí. Para que no te quedes sin energía tan pronto. Sin duda que sí, gente. Así no te quedas sin energía muy pronto. Ese está muy bueno. El evento, qué bueno que está, gente. Eso está muy bien, lo de luchar con los zombies. Sí, crack. Está muy bien hecho el evento, gentito. ¿Qué les puedo decir de Ants? Esta vez sí se la rifó. Puso un evento muy bueno. Aunque hayan utilizado un mapa que ya hemos visto en anteriores eventos, que hayan implementado los campamentos que hemos visto en otros eventos, que hayan implementado construir torres, tomar fortalezas que hemos visto en otros eventos, pero el tema de la resistencia y los enemigos infectados que son IA y otras cositas que iremos viendo más adelante, está muy bien. Tony, ¿los zombies no tienen recursos? No tienen recursos. Déjame ver por acá. El buen robot. Esperemos que no hayan escrito mucho en el campamento. El buen robot hizo un ataque a un jefe. Mira, al jefe no le robó nada de recursos. Solo lo atacó. Y no te da nada de recursos. Los jefes no tienen nada de recursos, gente. Los hormigueros infectados. Recuerda, Tony, que aún es beta. Debe tener algún bug que todavía no nos dimos cuenta. Hasta ahorita, normal diría, ¿no? Y obviamente es beta, ¿no? Claro que sí. Deben testear algo importante. Deben testear cómo va el primer evento. El primer lanzamiento es todo. Pero lo han testeado muy bien. Que no veo algún error importante. Algo que afecte así, digamos. En que tú digas, bueno, me afectó en algo, ¿no? Por cada edificio que tomen aparecen 6 zombies más, ¿es cierto? Bueno, 6 hormigueros infectados, sí, crack. Aparecen por cada... Y depende de la estructura que tomen, crack. Y también depende de la dificultad en la que estés, Alex. Porque imagínate, si toman una estructura como esta, que es una de nivel 6, si el campamento infectado toma esta estructura, bueno, no muestra qué da, pero te voy a mostrar una que ya hayan tomado, ¿no? Por ejemplo, esta. El campamento ya tomó esta el infectado. Y mira... aumenta el número de hormigueros hormigueros de hormigas infectadas 26. Mira, más 26 hormigueros de hormigas infectadas. Por esta estructura, si el campamento infectado lo toma, más 26 hormigueros en la batalla, crack. Y hay otros más así, crack. Por ejemplo, esta maravilla del centro que es de 8. Esta creo que tenía, mira, 41. Hormigueros de infectados 41, crack. Pero Tony, los zombies avanzan como rápido, ¿no? Creo que van una... Sí, sí avanzan un poquito más rápido. Que nosotros sí. Sin duda que construyen más rápido. Ellos tienen más velocidad en construcción de torres a lo que yo veo. Sí, 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 se nota. Porque mira la cantidad de torres que se plantaron así de una y unas acá. Y así en todos los lugares, ¿no? Sí, sí, avanzan un poquito más rápido, eso es cierto. Ya se construyó la torre, perfecto. Ahora el objetivo es atacar a esta gente. Y lo bueno, verá, el TP ilimitado, cracks. Están tratando de atacar el... Vamos a entrar aquí, gente. Bueno, atacar. No tengo la energía suficiente. Bien, gente. Ahí vamos, gentito. Sí, pero sí avanza un poquito más rápido. Lo que sí veo es que tienen límite. Como nosotros, creo que tienen resistencia también. No pueden usarla de forma ilimitada en la construcción de torres. También se limitan también. Por ahí preguntaban. Ahora se detenieron en construcción. Veamos cada cuánto se activan, ¿no? Voy a hacer los huequitos. Unos 3 más.
Lo que sí veo es que va a estar muy desgastante este evento. Sí o sí te va a hacer gastar el evento, gente, recursos. Pero lo malo es que no suman esas kills. Bueno, es que imagínate, si sumaran las kills, los pay to win abusarían. Solo estuvieran atacando contra los NPCs y farmeando full kills. Entonces, si toman su edificio, los 26 nuevos que aparecen se desaparecen nuevamente. Me imagino que desaparecen, crack, sin duda. Sin duda que se debe reducir el número de infectados. Tengo una duda. Si reseteas al zombie, ¿ya se elimina o cómo es eso? No, no se elimina. Es como un hormiguero normal, cracks. Se tepea automáticamente y vuelve a la batalla otra vez. El tema, Chano, es que no debes atacar a los zombies. Debes atacar las torres. No vayan a desperdiciar la energía en atacar. A ver, déjame ver si ataco uno de estos que me consume. Si ataco uno de esos me consume energía de temporada. Así que es desperdiciar energía, gente. Porque atacar uno de ellos no te da ni influencia de temporada. ¿Qué digo influencia? Puntos de competencia. O sea, no te suma puntos. Y es de gana desperdiciar 5 de energía en eso. Ah, sí te dan puntos de campeón los infectados. Ah, eso no lo sabía. A ver, deja ver cómo va liderando. Cuando participas en batallas por torres de alianza o fortalezas, obtendrás puntos de competencia en función de las hormigas infectadas. Ah, claro, sí va a sumar. Sí, va a sumar, gente. Claro, por las hormigas de temporada que derrotes, sí va a sumar. Y al parecer atacar directamente al hormiguero sí te va a dar punto de competencia. Ah, ya, listo. Ah, listo, Soul. Gracias por esa información. Ah, sí, da, miren eso. Pero, ¿compensará? Más bien vale la pena en la torre, diría, ¿no? Sí, te consume energía de temporada. Y es mejor tratar de guardarla. O sea, atacar hormiguero, no sé, no creo que sea muy bueno en momentos de batallas cruciales, ¿no? De aquí que llegue ese evento como 2 años a mi server. No, menos de ese tiempo. Te diría que llegaría en meses nada más. Llegaría en meses nada más. Bien ahí, bien ahí. Las torres están allí cuando llegamos. Mira, ahora que estamos más cerca de la fortaleza están apareciendo un poquito más ya. Uy, se están apareciendo un poco más. Los jefes del nivel 29 llegan poco a poco, gente. Porque ellos sin duda tienen que defender esto a tope. Ellos construyen como 2 o 3 torres. Ah, ok. Las torres están allí cuando llegan. Ok. Ah, ellos solo construyeron 3 torres, pero estas torres que ya estuvieron construidas, ya estuvieron cuando empezó el evento. Oh, es que yo como no me uní después del inicio lo hubiéramos visto, gente. Oh, eso me quieres decir, Soul, que una vez empezó el inicio del evento, ya estaban construidas torres. Oh, vaya, ya, listo, gente. Ok. Ah, no es que sean más veloces en construir, sino que ya estaba construido. Oh, vaya. Ok. Dan miedo cómo se organizan. No, si está bien hecho esto. Hacen agrupaciones, todo. Tratan de defender. Se defienden. Y obviamente como se defienden es un nivel un poquito OP, ¿no? Si esos ya están en las torres y ocupadas, yo pensé que entraron más antes que nosotros. Sí, yo pensé que, bueno, al parecer ya están construyendo. Ya estaban construidas sin problema. Bueno, nos aceleremos. Vamos ahí, entremos. Me falta un lagartito nada más. Y listo, gente.
Ahí estamos. Lo que sí veo es que los NPCs no tienen marchas pay to win. Eso es lo único que no tienen, gente. Eso es lo único que no tienen. Así marchas, apariencias de insecto, skins de hormiguero. Bueno, aunque estas skins son las naturales de ellos mismos, pero por lo demás no tienen eso, ¿no? Dice, pero no, esos ya estaban tomadas. Me sorprendió eso, pensé que ya eran de los enemigos. Bueno, por lo menos las podemos tomar. Es que el mapa sale de color morado a los costados y el azul al rojo al centro. Sí, 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 sí. Está muy bueno el evento, gente. ¿Qué les puedo decir? Muy bien hecho. Muy bien hecho por los desarrolladores. Algo bien hecho que se le puede felicitar por eso, gente. Solo tendríamos que estar atentos. Si es que hay algún problemita ahí, algún bug que no sé, no te permita gastar, como ahí dijeron, algún tema de energía. Ese evento es un desgaste brutal con la velocidad de curación y recursos. A ver, de recursos, ¿cuánto voy gastando? Solo ligamasa voy gastando. Debería empezar a utilizar solo T10 normales, gente, porque la ligamasa creo que la voy a poder utilizar más adelante. Voy a empezar a usar solo hormigas de temporada. ¿Qué digo? De hormigas T10 sin mejorar. Para cuidar un poco la ligamasa. Pero en tema de recursos veo que sí se gasta. Ahorita voy Soul. Ahorita voy a ver esos puntos. Déjame... Lo tapo esto y vamos acá. Influencia. Puntos de competencia. Robot con 202, gente. De la primera etapa. Yo llevo solo 28.000 nada más. Escenario 1. ¿Crees que ellos también nos puedan invadir? O sea, atacar hormigueros, no. Pero veo que el campamento NPC está solo concentrado en tomar estructuras, gente. No, bueno, robarnos estructuras tal vez sí pueda hacerlo. Robarnos estructuras sin duda, diría que sí nos pueden robar estructuras. Tratar de atacar nuestras estructuras tomadas, sí. Pero hormigueros no, gente. De invadir nuestra zona sin duda van a hacerlo, gente. Invadir nuestra zona sin duda lo van a hacer. Desde el día 1 ya estamos todos activos, gente. Bien ahí, gentito. Uy, esperen. Ah, esperen, antes de... déjame ver por acá, creo que tenía... Déjame... Estos voy a poner solo de estas T9 nada más. Para administrar todo bien. Listo. Déjame ver si tengo la cantidad necesaria. Sí, sí tengo de las normales. Bien, ahí estamos. Bien, gentita, ahí estamos. ¿Cómo estás, Iván? Tony. Pero entonces, después del PvE viene el PvP. Sí. O sea, el objetivo, crack. O sea, esto ya diría que es PvP, gente. O sea, ya es desgaste. Aquí estamos ya peleando. Solo que no suman kills, nada de eso. Donde se viene el problema es entrar aquí, porque necesitamos entrar sí o sí a los ferries, lo que decía Soul. Sí o sí entrar a los ferries para poder entrar a la zona del árbol, gente. Y aquí sin duda va a haber gente muy fuerte. Bueno, más bien los NPCs muy fuertes van a estar ahí. Y ellos ya se están posicionando porque vamos a ir por esta residencia, gente. Les quitamos su residencia, van a ser menos jugadores para ellos. Así que va a estar bien. Estaría genial si los infectados se reunieran como aliados
luego de tomar todas las estructuras. No, es que también no debe estar tan desbalanceado. Imagínate, toditos los infectados de aquí fueran acá. Imagínate la cantidad de hormigueros que habría aquí. Una locura. Claro, pero me refiero a PvP contra las otras alianzas. O capaz todas las alianzas se tienen que unir. ¿O cómo sería? No, Iván. El objetivo mientras nosotros seguimos tomando estructuras es que el campamento infectado nos haga difícil el avance. Luego nosotros tenemos que entrar a esta zona y tratar de robarles estructuras también. Y el campamento enemigo también va a ser lo mismo. El objetivo, ¿sabes? Para ganar este evento es tomar el árbol. Y sin duda, si el campamento azul pasa y llega al árbol y el rojo pasa y llega al árbol, los dos se van a enfrentar aquí, sin duda. Van a enfrentarse, crack. Entonces, chévere ahí. El objetivo, sí o sí, al final van a terminarse alianza con alianza peleando. Pero, ¿quién sabe? No, se da la casualidad de que tal vez puede que un evento sea difícil y nadie pueda pasar al árbol. Puede pasar eso, gente. No creo que esté tan desnivelado para que suceda eso. Tony, ¿crees que ahora que Dean está facilitando los insectos pay to win, ya no convenga gastar en sacar insectos de los lados? El que está ahorita, ya ves que están gratis unos. Ah, miren esto, es cierto. Sacaron este paquete, ¿no? ¿Qué digo este paquete? Sacaron este evento donde sacaron la mantis hoja seca. Yo les diría hasta este punto, ya no es aconsejable sacarse la hoja seca porque ya estamos próximamente a que salga nuevos eventos con nuevos insectos. Sí o sí van a sacarlos. Y sobre el punto de mejor esperar a los free to play, claro que sí. Si no quieres gastar en este evento, por lo menos el juego, conforme pase el tiempo, te da acceso a que los free to play puedan sacar insectos gratis, gente, sin duda. Pero solo es ser paciente. Imagínate, 3 años tuvo que pasar para que aquí hayan añadido ya esta generación. El año anterior añadieron esto. O sea, tardaron 2 años en implementar el primer paquete aquí. El año anterior prácticamente añadieron este. Y el siguiente, bueno, más bien para este 2025, casi por terminar el 2025, gente, estarían añadiendo la próxima sinergia, me imagino yo. ¿Qué digo la próxima sinergia? No, sí, después de estos insectos, siguen los de sinergia, gente. Estamos hablando que añadirían el ambipligio y esos insectos, gentita. Ah, no, falta el Cicindela, ¿cierto? En la etapa 3 añadían Cicindela, boxeadora. Claro, faltan esos de ahí. Claro, faltan todavía. O sea, para este año traerían en la siguiente generación, ¿no? Para el próximo sí ya. Estamos hablando para el 2026, casi terminando el 2026, los de sinergia, gente. Para 2 añitos hay que esperar. Dice, claro, la batalla final es el árbol. Incluso puede pasar si una alianza no es muy activa. No logre pasar, supongo. No sé si no logre pasar. También Iván. Puede darse la ocasión de que algunos campamentos que están aquí vayan a luchar por este. Aquí el azul y el rojo pueden luchar. Y aquí tal vez haya otro enfrentamiento PvP también. Tony, yo creo que las estructuras que hay, un número de zombies, son los que hay en las zonas de esa estructura. Yo creo que la estructura que hay, un número de zombies, son las que hay en esa zona de estructuras. No es que no suma también los puntos. Ya lo calculamos. Por ejemplo, aquí sumamos la cantidad de estructuras que había. Y no da el número. Por ejemplo, aquí hay 26, ¿no? Y se supone que en cada estructura hay 6. Y si ves aquí solo 6, ya son 12. En estas dos estructuras ya hay 24 en 4. Y hay otras 2 estructuras que serían 12 más. Entonces, si sumas esto, no da la misma cantidad de la estructura, ¿no? Dice, ¿por qué tan? Es que Jesús, el juego lo hace así. Cada año por lo menos estamos viendo de que están añadiendo ahí en la etapa. Los universales sí no los ofrecen, pero desde la sinergia ya no hay universales, ¿no? Bueno, todos son universales prácticamente, ¿sabes? Ya no hay un insecto específico universal. Pero lo que me refiero son la cantidad.
Pero yo creo que la estructura que hay, un número de zombies son las que hay en la zona de esa estructura. Es que no te entiendo muy bien a qué te quieres referir, Ángela. Junior, ten cuidado con pasarle el ID de tu cuenta, crack. Solo ten mucho cuidado. Ustedes ya saben que pasar los IDs de sus cuentas corren el riesgo de que alguien por chistoso gente les compre monedas de hormigas y luego hagan una devolución y terminen baneando sus cuentas. Y para desbanear sus cuentas, gentita, van a tener que devolver ese dólar que les compraron o lo que hayan comprado de monedas de hormigas. Tienen que devolver para que te desbaneen la cuenta. Así que tengan cuidado, gente. Tengan cuentita. ¿Crees que venga la tercera generación de sinergia o ya sea otro tipo de insecto? No sabría decirles, gente, pero sí pinta que va a ser Sinergias 3. Dice, no que, porque también el paquete mensual de insectos, porque en 20... Bueno, es $25 en mi caso, crack. En otros países es 30 y un poquito más. Te dan un insecto de siguiente generación. Sí, exacto, Jesús, pero yo hablo para los free to play. Los free to play prácticamente tienen que esperar sí o sí a esto de acá. De ahí si no gastas, ahí. Si gastas ya te sacas el paquete, ¿no? Dice, pero a lo que me refiero es que el número de zombies que salen son los que pueden luchar por la estructura. Ya, entiendo. Es el número. Es que ni tanto eso, Ángela. Te diría que solo un nivel 30 puede encargarse de una estructura. Un nivel 30 y uno que le acompañen para completar las formaciones. Ya. Mira este número de soldados infectados o de hormigueros infectados. Aquí por lo menos hay unos 30 jugadores, gente. O sea, 30 hormigueros. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Hay más de 30, por lo menos cerca de 50 o 40. Imagínate esta cantidad de jugadores para una estructura, no creo. Con uno de nivel 30 que tiene las estadísticas parecidas a Robot y otros más que completen su agrupación, se toma fácil esta estructura, gente. Hasta solo creo que hace falta el de nivel 30 nada más. Pero mira la cantidad que están defendiendo ahorita ya. Espérame que voy a ayudar aquí. Bien ahí. Vamos ahí. A eso te referías, ¿verdad? Pero es para defender. Para tomar estructuras. Yo vi que aquí también se unieron bastantes. Por lo menos rodearon todo esto. A lo que yo vi. Y este que era un hormiguero nivel 4 nada más. Y se tuvo que unir unos 2 de nivel 30 había aquí. Pero lo tomaron súper fáciles. Tendrías que observar, Ángela, cuántos... Verás. No sé si lo viste. Puedes verlo en la transmisión también. Comprando el paquete de insectos y reclamar el último insecto, se puede volver a comprar el mismo paquete para otro insecto. Comprando el paquete de insectos y reclamar el último insecto, se puede volver a comprar el mismo paquete para otro insecto. Alex, exactamente. Compras un paquete, reclamas un insecto y puedes volver a comprar el mismo paquete y volver a reclamar si es que quieres el mismo insecto. Pero es para defender y nivelar a los jugadores. Bueno, en ese caso sí. En ese caso sí. Pero cuando toman una estructura, Ángela, o sea, para tomar una estructura, yo vi ahí se unieron una buena cantidad, así por lo menos una gran cantidad en tomar una estructura. Y eso que era de nivel 4. No solo se unieron 6 jugadores, se unieron bastantes. Por cada estructura vas a ver que se unen más de 6. No creo que solo sea esa cantidad de jugadores que se unen para atacar una estructura. Bueno, no sé también. Al final solo estamos especulando, ¿no? Puede que tengas razón también. Uy, está en nivel 30. 3600, gente. Este sí no lo puedo parar yo. Bien ahí. Vamos a tener que...
Eso es. Ahorita me va a consumir hojas y arena. Uy, pero me consume una cierta cantidad y es alta, gente. 2.6 millones de arena y 6.2 millones de hojas. Uy, el desgaste sí se nota también. Ya desde un inicio estás empezando a gastar fuerte en hojas, gente. Bueno, en el caso de transportadoras gastan hojas, ¿no? Si eres guardianas gastas en comida. Y si eres arqueras gastas en arena, ¿no? Uy, sí, desde un inicio sí te estás como que desgastando, gente. Sí se nota. Los zombies de nivel 30 son como robot o más fuertes. Son como robot. Casi como robot, sí, pero estamos hablando, qué sé yo, 3400 de daño y robot 3700, por ejemplo. O unos 4000 por ahí. Voy a unirme a esta agrupación, gente, porque atacar directo sí está un poco complicado. Dice, al tomar esa estructura los zombies irán. Esta de aquí. Claro, claro que sí que se van a ir. Ya no tienen esta residencia. Prácticamente ellos más bien se van a poder mover por aquí también. Eso está bien. Muy bien el evento, gentita. Me gustó mucho. Está un poquito más dinámico poder avanzar. Lo que sí es que ya vamos... ¿Cuánto de directo? 3 horas. Y eso que no me conecté desde el reinicio. Más o menos, si restamos 3 horas... Sí llevamos bastante tiempo activos ya en el juego, gente. Uy, no, sí te alargas un poco. El tema de lucha sí se ve reducido, pero desde que empieza el evento hasta que sigues avanzando, una que otra cosa sí se nota. Sí se nota. Por lo menos hasta llegar a tomar una estructura, sí pasa un buen de tiempo. Porque nos están frenando el avance. Esta alianza, por ejemplo, dentro de poco estaría impactando contra los NPC también. Contra los NPC ya mismo se enfrentan. Tony, pero si va a ser un desgaste total de energía, mira el total de zombies. Ah, es que no hablo de energía, ¿no? Al final recursos como que sí se nota, ¿no? A ver, de energía voy 274. Casi ya voy acercándome a la mitad de energía. Ahora veamos si es que estos defienden la estructura. Veamos si es que ellos defienden la estructura. Y eso que estamos varios jugadores. No, bueno, ya nos hemos ido desconectando poco a poco. Al inicio del juego hay que aprovechar al máximo lo que más se pueda. Uy, es que sí te sacan de las torres, gente. Mira eso. Hay mucho ahí dentro. Mira eso. Este no lo podemos parar porque es nivel 30 ahí dentro. Ah, es 29 nomás. Hay un 29, 229, 329, 130. Ay, ay, ay. 130, otro 30, 230, 229. A ver, 1, 2, 329. 230, 429, 330 y 429, gente. Y eso que no hemos llegado todavía a la estructura. Uy. Se necesita agrupamientos, gente. Ya no se puede atacar individual a esto. Ya no se puede atacar individual. Uy, uy, uy. Son casi 20 hormigueros dentro de esta torre, gente. Y de nivel, y uno que otro nivel alto. Gracias, Tony. Mañana termino de ver el video. Te agradezco mucho, Ailén, por habernos acompañado y que descanses bonito. Gracias por ese apoyo. Pero están rodeados de zombies. Y es que es mucho. Mira la cantidad. Sí, estoy usando T10 normales. Voy a utilizar solo T10 normales para tratar de ahorrar un poco la liga masa, crack. Puede que más adelante la vayamos a usar cuando haya peleas más importantes. La voy a tratar de ahorrar porque llega un punto donde si te quedas sin eso,
a estar un poco complicado. Imagínate si estos hormigueros se actualizan a T11 de temporada. O sea, hormigas de temporada. Ay, 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 gente, eso va a doler los golpes. No vas a hacer mucho. Y hasta este punto, hijo, poder sacar a esos jugadores está difícil. Está difícil, gentita. Uy, uy, está difícil. Bueno, ya hemos pasado el level 29. Falta otro level 29 que nos vas a... Bueno, nos vamos a impactar por acá. El buen robot sí creo que pasa una buena cantidad. Vamos a ver con las agrupaciones de robot que armó. A ver si con 2 pasamos todos. Para las ballenas, muy bueno el evento también. Tony, he visto que en los gachas tienen como tablas de cuando gana un juego en la Play Store en The Ants. No tiene eso, ¿verdad? A ver, Tony, he visto que en los juegos gachas tienen como tablas de cuando gana un juego en la Play Store. En The Ants no tienen eso, ¿verdad? Pero que gana qué, crack. Perdóname si me deslindo un poco. Tal vez no te estoy siguiendo el hilo. Cuando gana qué, crack. Tal vez cuando gana algún premio, ¿sí? Uy, este 29, gente. No logramos ni sacar a todos, gente. Bueno, de un ataque de robot. De los 2 ataques de robot, no salieron ni todos. Uy, este nivel... Uy, está muy difícil, gente. Ya se va notando. Ah, ¿cuánto gana al mes? Ah, ya. Ah, listo. Verás, The Ants en un inicio sí estuvo dentro de los de recaudación dentro de los 10 mejores. Ahora ya no le he visto tema de recaudación. Ese evento sí es muy entretenido por su dificultad. Sí, ahora sí. Solo espero, eso sí, nada más, gente. Solo espero que cuando lleguemos aquí, uy, no vayan a llegar full ahí a reforzar a Tobe, porque vamos a estar como peleando con una alianza casi parecidos a nuestro nivel, gente. Va a ser dificultoso eso. No, qué locura, gente, es esta. O sea, si me pones ya algo así. Ya si me ponen algo así, gentita. Uy. Uy, gentito. Ya se vuelve emocionante. Un poquito más emocionante ya. No aguantamos es nada, gente. Bueno, por lo menos lo sacamos a todos. Por lo menos lo sacamos a todos, gente. Y ahora otra vez están empezando a agrupar gente. Pero lo que sí veo es que... A ver, déjame ver este. ¿Estoy viendo mal, gente, o este tiene un skin de hormiguero? Este tiene skin de hormiguero, ¿verdad? Creo que se bugueó, déjenme ver. No, este tiene skin de hormiguero, gentita. Tal vez se bugueó, pero no sé. Vamos a tratar de ayudar al máximo posible. Ah, lo que les decía, gentita. Veo que las agrupaciones no las arman desde el hormiguero más cercano a la torre. Lo arman desde uno bien lejano casi. Te da chance hasta que puedas destruir una cierta cantidad. De seguro es un bug, puede ser, ¿no? Un bug visual nada más.
Dice, háganle caso al buen Carlos, gente. Obviamente, gentita. Dice, atacamos directo al hormiguero y mandarlos a volar para añadirle las... Ah. El que está agrupando lo tratan de atacar para que no llegue a impactar con su agrupación. Oh, es buena estrategia esa también. Sí, sería de armarse una estrategia así. Claro, mira, ya nos van a impactar ahí. Uno que otro tal vez nos sacó. Si no muchos, normalito. Oye, pero a mí sí me sacó gente. Es que esos nivel 29 sí pesan. Sí puede ser solo un bug visual. Porque este tiene skin de hormiguero, miren eso. Tony, yo no aguanto un ataque de esas hormigas zombie, en serio. Están muy chetadas, entonces. En ciertos grupos creo que tal vez estará desnivelado o algo así. Tiene que nivelar un poco porque... o será esperar hasta hormigas. Por eso les digo, tal vez el juego está haciendo que desde un inicio sea un poco más interesante de avanzar, ¿no? Pero los hormigueros infectados tal vez ya no se puedan subir hasta hormigas de temporada. Solo mantengan de 10. Y así nosotros tener las de temporada y poder ser un poquito más competitivos contra estos. Porque si te topas con un 29 sí le veo complicado. Y miren, ya nos sacaron otra vez de la torre. Tenemos que otra vez unirnos a agrupaciones. Mira lo que veo. El juego está configurado para las T11. Sí, ¿no? Pero ahora, Arnaldo, si estos NPC suben o el campamento infectado suben a T11, ahí sí está complicado. Veamos si podemos tomar esta estructura, ¿vale? Veamos si podemos tomar esta estructura. Vamos a chequearlo, vamos a chequearlo. Literal, Ángela. Así como estaban aburridos, querían algo nuevo, tomen algo nuevo, ¿no? Sí, está difícil sacar a estos. Bien ahí. Me parece un gran evento por algo interesante, sin duda que sí. Hicieron un cambio importante, dos cambios importantes, el de la energía y este nuevo modo de contra un campamento infectado. Y está bien hecho, o sea, defienden bien y todo. Imagina cuando necesites luchar contra un campamento infectado. Yo no creo que... O sea, si se da una oportunidad así, gente, no, el desgaste es brutal así. Por lo que veo, entre más cerca de las estructuras de ellos, más agresiva. Sí, es más agresiva. Se acercan más que todos los de niveles alto. Esos de 29, 30. Hablan algo del NPC que es como la nutria pez del barro. Parece que no hay aquí algo parecido a eso, crack. A lo que yo vi. En lo que vimos de detalles de temporada, usualmente suele aparecer aquí, pero no hay algo parecido al pez del barro o algo así, crack. No hay algo así. Por lo que veo, responden a las amenazas. Sí, están configurados para eso. Ya me sacaron de un golpe, gente. Es que te toca con esos 29. Esos no los puedes hacer nada. Tenemos que sí o sí armarnos agrupaciones, gente. No hay de otra. Y nos está costando sacarlos, gente. En hitos podríamos chequearlo. A ver, déjame ver.
Lagarto. Estas son de las estructuras maravillas. Maravilla en lugar inicial. Maravilla de tierra de choque. Zona medioambiental. Puntos de competencia. Maravilla de tierra de choque. Fortaleza. Reducción de dificultad de las hormigas. Ah, va a haber un hito donde se reduce la dificultad de las hormigas infectadas. Pero es casi al finalizar la temporada. Casi al final es. No hay nada parecido a eso, Ayor. Debería haber un boss, no hay. No hay algo así como en los anteriores eventos, ¿no? Pero va a haber un punto donde la dificultad de las hormigas infectadas se reduce. Ok. Eso está bien, gentito. Bien. Ojalá podamos acceder acá, gente, porque lo veo que cada vez que nos acercamos a esto está más difícil. Si no les digo, aquí está el infectado con la piel de marmota, gente. Ya, los logramos sacar. Hay que entrar lo máximo que se pueda. Se delató, dice por acá. Es lo que les decía. Puede ser un bug visual. Es cierto, aquí hay uno que tiene skin de marmota, gente. Alguien de aquí de LOB, el buen Soul debe saberlo. ¿Alguien de aquí de LOB puede ver esto mismo? ¿O puede que solo se me haya bugueado a mí? Veamos si es que alguien comentó algo. No creo. Uy, ya, bien, los vencimos, gente. Vencimos la torre. No lo sé, dice, creo que no es buena idea atacarlos todavía. Es mejor farmear atributos. Arnaldo, ya sabes, crack, estamos testeando. Todo es testear, crack. Estamos testeando lo que más se puede. Dice, esos zombies 30 los crearon a base de robot y Blue Ant. Sí, algo así. Cierre y abre, dice por acá. ¿Será, gente? ¿Cuánto calculas que venga la nueva generación de insectos a la venta? Debería ser ya en este enero, crack. Ya se ajusta desde que salió 6 meses el anterior insecto de la generación 2 de Sinergia, ¿no? Ya debe estar próximo, te diría, crack. Debería estar próximo, te diría, crack. Dice, quiero que pongan esta generación última mitad. Me pican los dedos, dice por acá. Bien ahí, bien ahí. Vamos a ayudar a construir. Uy, no llego. Uy, ya está lleno. Sí, ya está lleno, gente. Dice, ya tengo para sacarlo y ponerlo 11 a nivel 49. Eso sí tendrías que esperar. Si quieres sacarte, por ejemplo, la mantis hoja seca, tendrías que esperarte un poquito más de tiempo, ¿no? Porque añade la primera generación y empezaría, si es que mantiene la generación, sería Sinergias 3 Universal de Guardián, ¿no? Y esperar hasta que sea el de arqueras, ¿no? Que tardaría. Donde le puedes decir a Roboro Azul que si me regalan un insecto de nueva generación, me les vuelvo un... Aquí te está escuchando el buen Soul, te diría. Más bien te está leyendo, te diría. Dice, son la 1 AM aquí en Perú, pero estas peleas no se ven siempre, Tony. Sí,
Por acá también en Ecuador y Perú se comparte el mismo horario y también es la 1. Ponen el de Guardianas nuevo y agregan otra mitad. Que puede ser de la hoja. Ok. Ponen el de Guardianas nuevo y agregar otra mitad. Que puede ser de la hoja seca. Hasta donde he visto van en orden, crack. Más o menos. Vuelen al Cagrupa, dice por acá. Hasta ahorita creo que no se está... Bueno, aunque sí nos sacaron a full. Es decir, que agregan el de Guardianas nuevo y ponen el otro a mitad de Guardianas. Exacto, Arnal. No es que ponen uno aleatorio. Sí o sí es. Empieza con Guardianas y el de Guardianas lo bajan de precio. Y ahí el de Arquera sigue siendo caro, crack. No es que sale el de Guardianas y toda la sinergia anterior, toda se baja de precio. No, tiene que ir saliendo un insecto tras otro. Por eso es que va a tardar un poquito más, crack, si es que tu objetivo es sacarte la mantis hoja seca a mitad de precio. Pero la espera vale la pena, diría. O si no, esperarte mucho más tiempo hasta que lo pongan en el paquete de 25, ¿no? Parece, creo que estás viendo un número de LOB en el medio. ¿Dónde, crack? No esperaré 3 años más, dice por acá. Las colinas son estacionamientos, uno dentro del otro, dicen por acá. Ahora se está aguantando mucho más ya. Ah. Parece ser que si construimos nosotros algo de nuestra parte, no se ponen tan brutales ellos. Entiendo, entiendo. Porque miren, no nos están sacando tanto de la torre. Cuando empezamos a atacar algo del campamento infectado, ahí es donde sí se ponen agresivos, gente. Bueno, aquí están empezando a agrupar también. Dice, ya se está rindiendo la IA, dice por acá. Es que mira, aquí dice, suministros restantes 42%. Algo de esto tiene que ver con la residencia, gente. Aquí mismo lo especifica que cuando el número de suministros baja, aquí dice, cada fortaleza tiene múltiples alcances de suministros y se pueden consumir diferentes suministros en diferentes alcances. Cada vez que hormigas infectadas marchan, consumen los suministros de la fortaleza, ¿vale? Cuando los suministros de fortaleza se reducen, gradualmente superarán los suministros de alcances de distinta lejanía, dice por acá. El nivel de suministro de fortaleza afectará el límite de suministro de dicho alcance y el nivel de infección de hormigas infectadas, ¿vale? Por esto explica por la razón de que si es más lejano, defienden muy pocas colinas, ¿vale? Más bien pondrían solo las colinas de menor nivel, para que cuando vaya bajando los suministros, entren los más fuertes. Y si ves hasta este punto, como ya utilizaron gran cantidad de jugadores fuertes, el suministro ya bajó hasta 41 y sigue bajando, mira. Entre más soldados traten de participar, este suministro va bajando. Entonces, conforme pase el tiempo, irían participando menos hormigueros infectados, me imagino yo.
y luego quedaría hasta este punto. Entonces, si esto llegaría a 0, gente, prácticamente es como que ellos se quedarían sin energía. Algo así yo creo que es esto de los suministros. Ellos dependen mucho del suministro. Si ya no hay suministros, prácticamente ya no hay cómo enviar hormigueros a pelear. Es lo que yo entiendo, parece ser. Ya no hay tanto así como combate de como estamos viendo, mira. Ya no hay tantos que están enviando a pelear. Hay uno que otro que está uniéndose. Uno que otro noto ahí, gente que se va uniendo. Ahí, gente, ¿me escuchan? Ahí me escuchan. Ahí sí me escuchan, ¿verdad? Ahora sí creo que ya me deben escuchar. Ah, listo, listo. Parece que se muteó un rato, gente. Sí, les decía que por ahí anda mi gatito. Ah, lo de la estamina, crack. No es diario, es por temporada. Parece ser que solo vas a poder utilizar 600 por temporada. Lo que limita que los pay to win ya no tengan energía ilimitada, Arnaldo. Entonces las peleas ya no van a ser tan extensas. Una vez ya el más pay to win de una alianza se quede sin estamina, pues los demás irán quedando poco a poco y hasta terminar la batalla. Eso está buenísimo, crack. Uy, la torre. La torre gentil. Me entro ahí. Es 40% los suministros, mira ahí, ya va 40. Ahorita el suministro solo es cercano ya. Si ahorita vemos que es suministro 40 nada más ya. Y va bajando poco a poco. Eso de los suministros tiene que influir algo. Algo muy importante, gente. Bueno, en 2 minutos se completa la construcción. Ok, 2. Vale, podemos defender bien. Ahora se están activando un poco más. Todavía siguen 40. Toca estar al tanto de del suministro, gente. Como ya no hay ninguna torre, solo quedaría el suministro de la residencia. Ya no hay más torres por acá cercanas. Sí, ya no hay nada. Pero esta es nuestra torre prácticamente. Ya no es torre de ellos, es nuestra. Como que nosotros podemos ver. A ver, déjame ver. Algo tiene que ver con esto que especificaba, gente. Dice, para saquear más recursos bajo la influencia de los hongos, las hormigas infectadas construirán torres de alianza para atacar las fortalezas. Las torres de alianza construidas en las hormigas infectadas tendrán inicialmente un 30 de durabilidad. Okay. Después de ocupar una fortaleza, la hormiga infectada de la alianza recibirá la bonificación de alianza proporcionada por dicha. Okay. Después de cualquier campamento, listo. Cuando las hormigas infectadas ocupan una fortaleza, están en guardia en una cierta parte del territorio de la fortaleza. Cuando tu torre de alianza está dentro del alcance de suministros de la fortaleza, las hormigas infectadas atacarán. El nivel de suministro de la fortaleza afectará el límite de suministro de dicho alcance.
y el nivel de infección de las hormigas infectadas. Oh, entiendo. Cada fortaleza tiene múltiples alcances de suministros y se pueden consumir diferentes suministros en diferentes alcances. Cada vez que las hormigas infectadas marchan, consumen los suministros de la fortaleza. Cuando los suministros de una fortaleza se reducen gradualmente, superarán los suministros a los alcances de dicha lejanía. Ah, parece ser que se vuelven... Parece que tal vez afectan en sus estadísticas también, gente. O sea, si el suministro baja, puede que las estadísticas de los infectados bajen. Oh, eso está interesante. Claro, porque aquí dice residencia 1. Y ahorita solo tiene nivel de suministro de fortaleza 1 nada más. Y va bajando 39. Ok. Ya miren, ya lo construimos. Ahorita es momento de atacar la fortaleza. Vamos a ver. Este es importante, más que todo para traer información ahí a tope. Ok, uy, el de 30, déjame ver. Tiene 3600. Vale, creo que sigue teniendo lo mismo. Uno de 29. 3400. Me parece que no han bajado en estadísticas. Vamos a tratar de ponernos por acá, gente. Uy, todavía están armando agrupación. A ver, déjame ver si me completó. Sí, ahí está. Bueno, ya no entré. Vamos a entrar acá. Bueno, por lo menos esto de la energía, gente, se puede utilizar solo en unidad pro. Conviene mucho. Así le sacas del mayor rendimiento ya. A ver, estamos atacando su fortaleza y veo que no defienden, gente. Se están yendo. No están defendiendo, gente. Tampoco están atacando alguna torre nuestra. Ah, no, sí. Están tratando de atacar la torre. Pero no los veo defendiendo la estructura. A ver, veamos el primer ataque. Puede que con el primer ataque se activen. A ver, veamos eso. ¿Cómo estás, José Luis Crack? Dice la traición y la... Y Capi Go, ya voy a hacer transmisión ahí también, crack. Solo que ahorita anda acá, crack. La IA se rindió, dicen por acá. Toca chequear eso, a ver. Veamos con el primer ataque. Tal vez ahí, por lo que están programados, cuando atacan, se defienden. Vamos a ver. Porque deberían estar reforzando a full la estructura. Los veo solo atacando a la torre. Lo bueno de todo es que el escudo es bueno para nosotros. Pelear al inicio es lo mejor. Sí. Yo siempre he dicho eso. Más que todo para el horario acá en Latinoamérica. Es muy bueno eso. Ya llegó el primer ataque. Uy, ya están llegando. A ver, aquí llegó uno de nivel 29. Cuando ya atacaron aquí. Ya están empezando a llegar. A ver, esta armó agrupación. ¿A dónde está agrupando? No se ve. Más bien solo está la torre. Vale. Ah, sí, está tratando de atacar a la... Ah, pero hacen agrupación. No es como que todos mandan a resguardar la residencia o a tratar de ponerle guarnición.
Ah, no, no lo... esto hace que sea un poco más lento el que puedan defender. Ok. Es que al final no entiendo por qué hacen si esta estructura es suya. Debería darle la opción de poder... Bueno, entrarían en grupos grandes a la guarnición, a lo que veo. Tal vez haciendo agrupación. Vale, bueno. Bueno, ahorita estoy ya bajándole la durabilidad nomás. Ya unidades estacionadas se han derrotado fácil. Pero lo que sí veo es que los que agrupan son los de nivel 30, 29, 29, 29. Hay uno. Aquí hay otro 30, otro 29. Llegaron todos a full 30, gente. 29, 29. Algunos 30 y uno 30 y algunos 29, gente. Dice, no importa matar tropas ahora, dice. Ahora solo con golpear la estructura te dan las mismas recompensas. Es muy cierto, Arnaldo. Ya no es tanto por la clasificación de daño o algo así. Eso me parece que lo nivelaron muy bien. Ya va a 77 de la durabilidad. Uy, cuando ya vengan a poner guarnición a tope estos que están agrupando, se va a notar. Solo que no veo una defensa tan agresiva, ¿no? Más bien se ponen agresivos por las torres. Mejor así, dice, se evita la toxicidad en el juego. Muy bien, eso deben haberlo hecho desde un inicio, te diré. 39, ya no han mandado más suministros ya. Se ha quedado 39 nada más. Ya están defendiendo el edificio, ya lo guarnecieron ya. Pueden poner, imagínate. Imagínate llegar aquí y que quisiéramos tomar esta estructura y que dentro de esto haya 100 en guarnición. Ya hay gente. 100 en guarnición, ¿no? Porque aquí veo que pueden entrar 100 en guarnición, gente. Y van 7 en guarnición. Voy a hacer un TP. Están haciendo agrupación. Vamos a ver si entramos en una. Ahorita como solo es durabilidad no me bajan hormigas. Tony, ¿se olvidó de la otra cuenta? Hice solo geckos y eso, crack. Tomé nodos en esa cuenta. Tomé nodos y hice los lagartos y los insectos. Más que todo para traer aquí con la cuenta de LOB. No, la otra cuenta sí la tengo, crack. La otra cuenta sí la tengo. Más bien dejé las cuentas que tenía. Tenía otras dos en otros servidores. Esas sí las dejé, crack. Solo que sí se demora en hacer un poco la agrupación. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido, crack. Dice, ¿Inare no juega más en esa cuenta? Sí me la dio, crack. Te diría que el buen Naret se creó una cuenta en un nuevo servidor. Es la arquera esa cuenta. Y está dándole a full también ahí. Ok, va a 67%. Vale, normalito, normalito. Verás, esta cuenta me la dio. Me dijo que si quería sacarme algo de algún evento importante, pues yo ponía la mitad y él ponía la otra mitad. Para que no me salga tan costoso. Yo creo que solo voy a empezar a invertirle.
si sale algo chévere, como algún insecto God y diga, este sí vale la pena, pues le invertimos mitad, mitad y está bien. Aquí ya le he estado invirtiendo alguna que otra cosita. No así como le invertía en Ared, gente, pero sí algo, algo. Uy, están agrupando a full. Déjame ver cómo va adentro. Uy, las quitaron a todas. Ya empezaron a venir más jugadores. Bueno, más bien más infectados. Ok. Sí tardan en llegar un poco ellos. Vale, vale, vale. Claro, es que ellos tienen más ventaja porque siempre se posicionan primerito, ¿no? Dice, el de sexta sale como para agosto o septiembre. El de sexta. ¿Cuál sexta, crack? ¿El de la sexta generación? Dice, se ve interesante el juego. Dice, lástima que parece que ocupa estar pendiente para jugarlo. José Luis, sí. Y no es como Capybara Go, que es pay to fast, crack. Aquí sí es pay to win. O sea, aquí sí, si no le inviertes fuerte, no eres competitivo. De ahí si quieres disfrutar el juego normal, así normalito, sí puedes jugar free to play, pero te vas a topar con jugadores que le invierten. La sinergia triple. Verás, se supone este mes ya sale y empieza el de Guardianas. Se supone que este mes ya debería estar saliendo el de Guardianas, crack. Está tardando un poquito el juego. Puede ser que hasta final del mes, ya o a mediados, esté saliendo el evento. O tal vez la próxima semana ya salga. No, ahorita tenemos evento. Más bien esperar otras 2 semanitas más. Esta semana de evento, la siguiente y la que venga. Más bien, ¿qué será? Yo calculo eso. El de arqueras. El de arqueras si le falta, sería para febrero, marzo. Para que lo bajen de precio sería por marzo, abril sería, crack. Más o menos, que lo bajen de precio. Marzo, abril, más o menos por ahí. Porque empieza con guardianas y luego con arqueras y al final las transportadoras. Y transportadoras sería ya hasta junio por ahí. No, hasta un poquito menos, podría ser en mayo más o menos. Dale, te agradezco mucho, José. Te agradezco mucho ese apoyo, crack. Y más o menos eso calcula Arnaldo. Toca chequear nada más cuando sale el de arqueras nada más. Pero ya está próximo. El de arqueras ya está próximo nada más. Solo que el juego es un poco impredecible de los eventos que añade. No se le puede atinar. Es un poquito impredecible, lastimosamente. Fuera sorpresa si añaden ahora la nueva generación algo muy novedoso, algo muy diferente que no hayamos visto. Porque mira, ya están empezando con esto de las infecciones y algo así. Y no sé, algo descabellado de los insectos fuera chévere. ¿Cuánta velocidad de combate tienes con esa cuenta? Creo que tengo 982 tengo. 982 tengo. Ahí me contaste que en la cuenta de Smokey, del buen Smokey, ya creo que tenías los 1000 de velocidad de combate ya. Ay, me voy a hacer TP, gente. ¿Qué estoy esperando aquí? Estoy tardando más. Hijo, no hay más agrupación. Está en 52 todavía. El buen Keylor, ¿qué tal, crack? ¿Cómo vas? Los tiempos que lo veo el buen Keylor, gente.
A los tiempos le diría. Bien ahí. Solo que ya no entro en una agrupación, gentita. Quisiera entrar a la agrupación. Deja ver dentro. Ya no hay unidades estacionadas. Lo bueno. Ya no trabaja el mod, dice por acá, ¿no? Todavía sigue presionándola ahí, gentita. Bien esas unidades que van devolviendo. Lo que sí veo es que las guías no te pean. Mira, las guías, o sea, los infectados no se te pean. Ellos no se te pegan. Te da chance a que puedas agrupar para destruir más rápido la durabilidad. Dice, están muy bien configuradas para hacer... Sí, diría que sí. O sea, están bien con la dificultad necesaria y todo eso. Tendríamos que verlo en eventos un poquito más bajos, donde no hay jugadores tan fuertes, ¿no? Por lo menos el poco de plata que produce el juego, lo invierten en el juego, literal. Literal. Se ve que por lo menos en este evento sí se esmeraron. De ahí los anteriores eventos sí eran copia del anterior y añadieron una que otra cosa más. Pero esto que hayan añadido de la, bueno, optimización de energía y esto de aquí, muy bien. La poca plata, dice. Claro que es poca, gente. El dinero que se meten, dice. Sí, no, gentita. Es que miren, ya saben, todo es negocio, ¿no? Pero por lo menos reinvierten lo que ganan en el juego. Esto es un claro ejemplo ya, se nota ahí. Veamos la próxima generación de insectos cómo es. Si hacen algo muy novedoso, God. Hay mucha gente pay to win, demasiada. Yo, Arnaldo, yo no pensé que habría demasiada. Desde que empecé a ver jugadores nuevos, servidores nuevos, empecé a ver que, uy, la cantidad de jugadores que gasta, se nota. Dice, si la cuenta que yo cuido debe valer unos 70-80k. Ay, crack. Esta cuenta no se acerca mucho a la tuya, pero sí tiene su invertido también. Creo que este es el juego de los que más invierte la gente. También hay otros, o sea, de antes del tipo de juegos, de esos de mejorar, de pelear así de este modo. De esos tipos de juegos Kingdom se les denomina. Hay otros donde se gasta igual, gente. Por ejemplo, Rise of Kingdoms. Esos juegos también son populares y se gasta mucho ahí. Ahí ya está normalizado que sí o sí quieres empezar un nuevo proyecto ahí debes gastar. Y la otra debe valer como unos 40k. Sí, sí se gasta un buen. O sea, obviamente la inversión es a largo tiempo, ¿no? A largo plazo, ¿no? Pero si ya sumas todo, ya es lo que ha generado, ¿no? Bien, solo que tarda en llegar, gente. ¿Creen que deberían optimizar un poco el tema de la llegada a las estructuras? Creo que sigue siendo un poco extenso esto. Sí, la vi, Arnaldo. La cuenta de Tegan estaba a tope de una, llegó. Esa es la que estaba en 40k más o menos. Uy, aquí me estrellé contra uno, gente. Ay, esos 3400. Ah, esa es la que vale 40k. ¿De qué trata ese evento? Prácticamente tipo selva frondosa, crack, donde los campamentos pues tienen que
pelear uno al otro, ¿no? Y tratar de llegar al árbol. Aquí también vamos a tener que tratar del árbol, llegar al árbol. Pero el objetivo principal es, desde un inicio ya tenemos un rival. No es humano, sino es IA, crack. Es un rival que nos hace un poco más dificultoso el poder avanzar. En eventos como los que ya hemos visto en anteriores, prácticamente ir avanzando ya estuviéramos un poco más lejano, ¿no? Pero el tratar de estar peleando contra los IA o NPCs sí está dificultando un poco el progreso, les diría. Se hace un poco más largo el tomar estructuras y eso. Vamos a curar estas hormiguitas y listo. Bien, ahí estamos. Dice, son cuentas con insectos 69 y ya a Smokey le falta 7k de doradas para pasar a 70. Bueno, esta cuenta también tiene 69. Aún le falta de largo. Yo una que otra cosa le compro. O sea, de insectos. Más que todo, alguno que otro paquete de las corazas de ascenso, porque es lo que más demora para subir el insecto. Ya, en niveles 60, 79 para pasar al 80 ya es muy caro las corazas de ascenso. Cobran mucho. Ahorita voy al chat de Alianza. Porque dice, se han dado cuenta de que ya podemos tomar... ¿Qué le podemos tomar? Sí. Porque el suministro es bajo para los infectados. No van a defender. 36%. Déjame ver. Ver. Lejos interrumpido. Oh. Ay, entiendo. O sea, si nosotros empezamos a atacar estas estructuras, ya no defienden ellos. Dice, hay algunas torres que alto defender los infectados, pero no tienen suministros. Oh, déjame ver el suministro de acá. Este sí está bien completo. Mientras nos empecemos a acercar a él. Ah, ya entiendo a lo que se refería a los niveles de suministro. Como este es muy lejano, este comparte con el de acá. Este sí comparte con el de allá. Parece ser que es por zonas, parece ser. Porque este comparte este. Hay dos que son de esta zona. Ah, se dividen en zonas prácticamente. Como esta es de esta zona, toda esta zona comparte los mismos suministros entre estructuras al parecer. Oh, ya entiendo. ¿Sabías que en el nivel 20 de las monedas esas doradas de reforma, que te dan 20 más de velocidad de combate como carrier? Dice, ¿sabías que en nivel 20 de las monedas? Pero llegar a nivel 20 todavía me cuesta, te diría, ¿cuánto voy? Sí, te sube velocidad de combate, sí lo vi, crack. ¿Cuánto voy ahí todavía? Estoy en nivel 10 todavía. 9, 10, 9. En nivel 20 me dices, ¿verdad? Claro, es que es 5, 10, 15, 20. Claro que sí. Ahí empieza a subir velocidad de combate. Me imagino que Monkey ya debe tenerla, ¿verdad? ¿O no? Sí. Está muy lejano todavía porque necesita subir guardianes y arqueras también. Así que los NPCs no son tan fuertes que digamos, tienen un límite, ¿vale? Tienen un límite los NPCs, gente. Sí, por eso lo digo, dice, ni creas que yo. Entiendo, entiendo. Ah, eso se entiende, ok. Así que ellos ya no van a poder defender esta torre porque el nivel de suministro ya no alcanza.
Y obviamente si robamos esta estructura de ellos, no van a poder dominar esta zona. Ah, vale. Este está interesante. Solo que ya están poniendo los nivel 30 a tope, gente. O sea, están viendo que están llegando a nivel crítico y ya ahorita sí están empezando a poner los más fuertes ya. Hay full 30 y aquí, full 29, full 30 casi aquí, reunidos. Como está llegando al nivel ya crítico, se nota ya. Y están empezando a atacar la torre también. Exacto. Cuesta quitarles una estructura. Es que imagínate, ese de nivel 30 es casi estadísticas de robot, pero estadísticas normales sin bonificación de la zona, ¿no? Alejandro, ¿cómo estás, crack? Las nuevas hormigas de esta temporada son buenas, son muy buenas. Esperar a tenerlas nada más. El buen Sensei, ¿cómo estás, crack? Tanto les costaba contra los NPC, sí está costando. Los NPC están defendiendo bien. Defienden a un nivel alto, alto. Toca chequear aquí. Tenemos que chequear esta parte. Solo que esta transmisión, cuando la vaya a resubir, gente, va a tardar un poco hasta en añadirse los subtítulos. Porque como es video largo, YouTube se tarda un poco en renderizar todo. Ya ni nosotros en la isla. Bueno, en la isla no hay NPC, ¿no? Pero estamos en quiebra, dicen por aquí. Contra esto sí está... Bueno, una dificultad más, te diría. Para el nivel, sí son fuertes, pero sí se puede vencerlos. Se puede aplicar diferentes estrategias. Diría que el objetivo principal es de... Bueno, el buen Soul ha de especular algo importante sobre el tema de estrategias. Diría yo que el objetivo sería ir directo a las estructuras. Más o menos. Diría que es ir directo a las estructuras. Para que luego sí bajen todo el nivel de suministro aquí. Y quitar todas las torres ya no sea tan demoroso. Más bien una pelea full aquí. Puede ser. O sería ir mejor desgastándolos poco a poco hasta llegar a la fortaleza. Porque puede que con el 100% de suministro aquí sea bien complicado vencerlos. Fue 4 versus 1 y un aliado como sombra. Ya veo, Sensei. Así es esto, crack. Hay eventos buenos y otros malos. Luchar hasta el final y prepararse para el siguiente evento, no hay de otro. Créeme que yo al inicio no ganaba ninguna isla perdida. Hasta que una vez rompimos la maldición. Creo que fue con la alianza del buen Arnaldo que rompimos la maldición en un evento. Una vez una alianza me invitó, creo que en la M&M creo que fue. Porque ni el evento del Barrenland ganaba. Ni en el evento del Barrenland ganaba, gente. Porque me acuerdo. Aún así dominamos en kill. Eso significa que por lo menos no se están rindiendo. Luchar hasta el final es lo que hay. Espérenme, voy a hacer un TP por acá.
Ah, cierto, solo me estrellé contra... Bueno, vamos aquí rápido. Para llegar a full. Va 14, déjame ver unidades estacionadas. Están uniendo a full. Hay un 29, 2, 3, 4. Bueno, 329, 130. Y 329, imagínate, 329 creo que es como uno de robot. Pesado ahí. ¿El evento pasado lo ganaste? No, lo perdí. En LOB ganamos. El evento pasado lo perdimos en mi principal. Uy, robot también es el último ataque que tiene. Ay, ay. Es que él estaba gastando entre dos, ¿no? Dos agrupaciones, dos insectos nivel 100. Hijo, y todavía sí tenemos energía por acá. Parece que sí te desgasta. La energía es un limitante muy importante aquí. Dice, le va a tocar negociar la otra cuenta y olvidarse ya de la otra. De mi cuenta principal. Tal vez la vaya a vender, quién sabe, gente. Ahora solo concentrarme en esto. Están muy fuertes estos de aquí. Tony, ¿dónde está eso de desafiar a los jefes? ¿Eso que llegaste a nivel 12? Sí, crack, ¿qué pasó con eso? ¿Cuándo los expulsaremos, gente? Con solo decirte que la energía solo dura 2.3 usando una sola tropa. 2 horas. Si robot usa las 3 marchas se va. Si no, se agota demasiado, rapidísimo. Bueno, robot solo estaba usando 2 tropas. Son las que lleva con insectos 100. Yo llegué a nivel 15 con Smokey, la mía en 12. En mi principal no la he probado, pero la gran mayoría me dijeron que llegaron a 12. En esta cuenta llegamos igual solo a 2. Es que tu cuenta ya está en 2000 de daño, ¿no? Ay, sí se nota ya. Demasiados jefes. Ay, 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 gente. Creo que nos quedamos en 15%. Imagínate todo este progreso que hemos hecho y no creo que lo vamos a poder conseguir. Casi 900 de vida también. Uy, yo voy en 800 y algo más. Bueno, es que tendríamos que verlo fuera de temporada, ¿no? Sí, son re durísimos, gente. Hasta este punto está difícil. Toca tener hormigas de temporada, tal vez, para que sea un poco más fácil. Sí, se está complicando un poco. Y mira, ya llegó otro level 8. Un 30 ahí, tratando de reforzar. Ah, te hablo fuera de temporada. Es que alto, alto. Yo te hablo de que tendríamos que verlo fuera de temporada. Déjame ver una de mina, puede hacer. Hijo, no me aparece ningún reporte. Vamos a tepearnos, gente. Tenemos que tratar de agrupar lo más que se pueda. Imagínate, para una alianza así le cuesta un poco. Creo que entre más actividad tienes es un poquito más rápido tomar la estructura. Vamos en 10%, sí se puede. Sí se puede, sí se puede. Tal vez agrupo con esta también. Solo que tengo TIs ahí. No quiero gastar todavía las mutadas. Bueno, las mejoras para guardarme en peleas importantes la liga más. Sí se nota, casi es un desgaste alto. Tony, este es el despertar en la primera línea. Ahora esta sin duda que sí. Ya se necesita. Tomen el lugar del robot, gente. Uy. Se lo robó este men de aquí, gente. Ya nadie puede tepearse aquí.
Esos NPC son listos, también se ocupan espacios donde estaban vacíos. Es que el buen robot, gente, ya se quedó sin energía. Imagínate, él no va a tratar de usar la energía, gente. O sea, si te das cuenta, si empieza a usar la energía, va a agotar el límite de 600 de 600. Esto es para la lucha final, gente. Esto sí no es para lucha con NPC, sí o sí es para la lucha final. Al inicio es malgastar eso. En la lucha final, al parecer entre Super Pay to Win, la administración de energía es bien importante. La actividad se pesa mucho aquí ya, se nota mucho ya. Bueno, 5%, bien, sí la tumbamos, gente. Hasta yo tengo 600 cucarachas guardadas. Vamos ahí, vamos ahí. Ya es más accesible, ¿verdad, Arnaldo? Hasta un free to play puede tener intentos extras ya en el nuevo evento este. Bien ahí, bien ahí. Este evento premia más la actividad, ¿verdad? Sí. Entre más activos tengas, el desgaste es menor. O sea, el tema del desgaste se distribuye entre todos. Entonces ya no se nota tanto. Entre menos y ya la actividad se nota. Blue Ant y el otro deben andar llorando. Tienes razón, Arnaldo. En ese evento, como va a ser de duración corta, creo que Dog les va a dar una paliza, no sé. Porque yo en Dog vi gente, si vieron, bueno, tendría que mostrarles. Y creo que en la pestaña de comunidad voy a actualizar el daño de marmota que hicieron, gente. O sea, el tigre de Dog, gente, llegó a 9.7, 9.8, algo así creo que fue. No recuerdo muy bien, pero ya está cerca de los 10G, gente. Y otros 3 jugadores están arriba de 7G de daño a la marmota. Tienen arqueras muy fuertes esos jugadores. 3 jugadores y el tigre. Bueno, el tigre 9.6, 9.7, gente. Y 3 jugadores arriba de 7G. En la alianza de TAW, Blue Ant hacía 7 punto algo. Kyle también hacía arriba de 7. Y los demás hacían 4. O sea, no tienen los 3 jugadores de 7G de daño a la marmota que hacen en Doc, por ejemplo. Entonces, si vemos que la actividad premia mucho, el Doc también es muy activa, gente. Entonces va a estar muy igualado ahí. Vamos a ver cómo se administra. Así que va a estar OP eso de ahí. Y sin dudar que les tocó TPX, gente. TPX es una alianza muy activa también. Se va a notar mucho esa pelea. Se va a notar mucho esa pelea, gentita. Se va a notar mucho. Me voy a tepear por acá. Bien. Hijo, sí me bajaron hormigas. Están tratando de destruir una torre nuestra. 7%, Dios, se están estacionando a full, gente. Nos están volteando esto. Muy activa, dice, pero sin Cat nosotros íbamos ganando hasta que aparecía Cats. Tienes razón, Arnaldo. Ya TPX no tiene a Cats, lastimosamente. Al parecer dejó su cuentito. No, gente, esto sí lo veo un poco complicado. 7%. Y todavía el suministro no ha bajado mucho. Sin duda dejan los más fuertes para el último. Para que estos consuman a full. Mira los de nivel 29-30 aquí. Alrededor de esto. Ah, sí, sí, Arnaldo. Con esa ballena si hubieran dado pelea, te diría. Hubiera sido otra historia también. Hijo, ¿cuánto vamos de batalla, gente? 4 horas, Dios. Cuatro horas, gentita. ¿Hay alguien por ahí para unirme? Bien, 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 haga agrupación para entrar.
8% están recuperando la gente. Uy, bien, pero por lo menos lo sacamos. Falta este nivel 30. Pesado estos. Dice, no vale la pena luchar por esas estructuras sin bonus. Gracias por comprobarlo. Bueno, por lo menos gastar... Mira, Arnaldo, entre los más ballenas, tema de recursos creo que ya no se va a poder quedar sin recursos. Ahorita la energía es lo que te vas a quedar. Sin recursos ya, de energía, pero... Le dije que no se le permitiría gastar esa energía hasta que lucháramos contra el campamento enemigo. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Esta energía de 600, nada que ver. Esta sí hay que ahorrarse al máximo, gente. Esta hasta que llegue la pelea. No hay cómo gastar esto de aquí. Es prohibido hasta que llegue el enfrentamiento contra el otro campamento. No, ¿qué hice? Iba a gastar una de estas, gente. 3 minutos todavía para llegar, gente. Oh, qué locura. No, es que es muy largo el camino hasta llegar, gentita. Deberían reducir eso el tiempo. Está muy largo, está muy largo. Esperas mucho tiempo. Imagínate, entre ir solo son 3. Ya de los que hemos hecho, por lo menos ya han pasado cuarto de hora, gente. Casi que se pasan. No, no, no. No, no, gentito. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tarda mucho. Locura. Deberían bajar ese timing de las estructuras. Sí, es que las agrupaciones, si son lejanas, gente, se tardan en llegar. Dios, imagínate, mira, 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto, 2 minutos. Este ya está por llegar, menos de 1 minuto. Casi 2 minutos. Mira, este tarda 4 minutos en llegar. Tratan de ocupar. Esto, bueno, por la parte del campamento infectado está bien, no hay problema, pero nosotros sí tardamos. Bueno, por lo menos ya le rascamos 3%. Es que siguen llegando gente. Y te topas uno de nivel 29 y te estampas unos cuantos ataques aquí. Una locurilla, gentita. ¿Qué dice el buen Soul? Dice, la realidad es que me irritaré del juego después de este evento. Qué mala noticia es eso, Soul. Aunque por ahí ya me decían que iba a pasar algo así. Lo normal, crack. Puede que el buen Soul ya tenga tenga cositas más importantes que hacer, gente. Ya saben. Es que, miren, un punto negativo que tiene el juego es que te quita mucho tiempo. Y es muy cierto. Te demanda demasiado tiempo. Imagínate en esta pelea. Solo ya vamos. Desde el reinicio es la pelea, gentita. Yo me uní ya unas horas después. O sea, vamos 4 horas de transmisión. Creo que me uní a la transmisión 10 de la noche, creo que fue. Porque ya van a ser 2 de la mañana. 10 de la noche más o menos fue. O sea, por lo menos ya van buenas horas peleando, gente. Dice, a mí me pagan por cuidar cuentas. Bien, Arnaldo. Vamos por acá. Dice, me la pasé genial en este juego. Jugaré este evento y desapareceré en la noche. Como en la noche, ¿no? No, más bien, Soul. Bueno, todavía no me despediré porque todavía falta el evento. Pero más que todo, les podría decir que el buen Soul, gente, es una gran persona.
una gran persona, gentita. No solo ya a nivel de alianza y eso, sino como ser humano, sin duda. Es una increíble persona. Y este juego te hace conocer así personas. Personas que piensan distinto, que creen en cosas distintas y que a la final lo bonito del juego es que te une con personas así. Y muy raro es encontrarse personas así muy agradables con el buen Soul. Y eso se agradece mucho. Más por acá me tepeo rápido porque si no, gente, estamos al tanto. No, ya no arman agrupaciones. Armen, armen. Bueno, 3%, gente. Sí se toma, sí se toma. Bien ahí. Vamos a tope, gentita. Ellos llegan más rápido antes que nosotros, ¿no? Hijo, ya mismo llegan los de nivel 30, gente. Esos de nivel 30 son difíciles sacarlos. Deja de ver aquí dentro. Por lo menos ya no hay nada. Tenemos chance ahí. Tenemos chance, gentita. Ya, ya. Vamos, antes de que lleguen estos. Dice, es la vejez de la cuenta, ya les está afectando. Déjenme entrar aquí rápido, vamos. Ahorita tenemos que gastar la energía a tope, gente, ya no hay de otra. Así nos estampemos, tenemos que llegar lo antes posible. ¿Cómo estás, Jack? Bienvenido. Dice, yo no me he aburrido todavía. Mira, yo te diría, he jugado muchos juegos y de antes no me he aburrido hasta ahora. Es cierto que a veces estoy en desacuerdo con ciertas cosas de juegos, es muy cierto. A veces hay como que me peleo con los devs o con algunos administradores porque hay que defender a los free to play, gente, en ciertas cosas. Pero por ejemplo, esto sí es mérito de ir a dar un buen feedback, gente. De decir, han hecho las cosas bien y que esperemos en futuros eventos que se sigan superando, gente. Sí. Yo llevo un año y aquí seguimos. Con el buen Arnaldo, gente, ya vamos a entrar para 4 años del juego, gente. Literal, para 4 años jugando y todavía ahí a tope. Pero es cierto, el juego demanda mucho tiempo, es la cosita, gente. Cuando hay peleas así, imagínate, son 4 horas ya luchando, ¿no? Llevo 4 y aquí seguimos, imagínenlo. Llevo 4 años y aquí seguimos. En un año más ya subiríamos un poquito más de estadísticas. Pero dice, el hecho es que he llegado a la cima en la que estoy dispuesto a llegar. He jugado el juego durante 3 años y lo he disfrutado mucho. Qué bueno. Por ejemplo, el buen Soul, pues ya he disfrutado lo del juego, gente. Y es normal, gentita, que en un cierto punto pues ya sientas que el juego ya no tenga más que proporcionarte, ¿no? Pero lo que sí se lleva el buen Soul son las experiencias. Eso, gente, es lo que te llevas. Por más que sea el dinero lo que te hayas gastado, lo que sea, y algunos digan se desperdicia una cuenta o algo así. No, gentita. Diría que las experiencias valen mucho también. Tony, pero te comento, mejor es esto que hicieron, dice. Ahora tu estamina se va a la... Ya en peleas no estás eterno con T10. Arnaldo te diría que sí. Por lo menos en peleas ya cruciales importantes. Peleas y llega un punto donde, qué sé yo, 3-4 horas de lucha y listo y se terminó. Ya no va a ser interminable, gente, 12 horas de lucha. Es un poco lejano, ¿no? Dice, he hecho algunos amigos y algunos enemigos. Pero me he divertido mucho. Y eso es lo que importa. Arnaldo, qué bien. De todo algo es importante. Sean experiencias positivas o negativas. De todo esto te llevas lo positivo, gente, que son las experiencias, ¿no? Así sean buenas o malas, te sirven, ¿no? Casi eso pasaba en nuestra isla. Es que, Sensei, si te enfrentas 4 versus 1, uy, el desgaste se nota.
Por lo menos en los eventos te devuelven el 70% de lo que gastas en recursos. Lo positivo. Imagina, si no por cada evento, uy, si no devolvieran nada de eso, no sería tan viable ir a los eventos. 7%, miren, estábamos en 3 y recuperaron al 7. No puede ser. Es que para este 30, 29, gente, estos dos son muros aquí. Llega otro 30, otro muro, gente. No, está muy inviable esto. Nada, dice, los recuerdos ya son infinitos, exacto. Eso te llevas ya cuando ya estés al por morir, gente. Te vayas al otro mundo. Vas a recordar todo eso. Dice, así que en este evento, pleno a darlo todo. Y patear para salir con una explosión. Dale, Soul. Qué bueno. Terminar a tope, gente. Es lo que hay. Mira, Soul. Si te vas, obviamente, dejas un vacío en The Ants. Te diría que detrás de ti, aunque no pareciera, hay gente que te quiere mucho y que tienes un buen fandom detrás tuyo. Y no es solo por lo que has invertido, lo fuerte que eres, sino por la persona que eres, crack. Eso muchos lo ven. Y muchos preguntarán dónde está Soul. Y va a ser doloroso decirles que se fue. Bueno, pero todavía no pasa. Así que a manteneros positivos. Dice, yo tengo más de 10, 14 en cada cosa de las almacenes. ¿Pero en la cuenta de Smokey o en tu principal? Ya veo, Sensei, sí, es lo que toca. Cuando no tienes recursos, atacar con mejoradas para gastar la ligamasa, no hay de otra. En las dos, uy. Uy. Ok, bien. Vamos bien, gentita. Vamos bien. Pero para rendirnos, gentita, creo que ya no vamos a poder hacer esto. Todavía tengo 224 de resistencia. No, gente, y ahora ya no podemos pasar estos muros ya. Se unió un 30, 29, otro 30, otro 29, otro 29, no, 30, 29, Dios, gente. Porque dice, si juegas el juego bien, nunca te quedas sin diamantes ni recursos. Todo es un ciclo vicioso, exacto. Eso es muy cierto. Solo es que a veces, cuando tienes tiempo limitado, no siempre puedes estar al tanto de acciones de colonia y así, ¿no? Para sacar el máximo provecho del juego. No, gentita. Nos estamos yendo al suelo, gente. Nos estamos yendo al suelo, gentita. Ya no hay momento, gente. Está muy OP estos de aquí ya. Es que son tremendos muros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, gente, no. Ponle que 3 son como robot. 2 como robot ahí dentro, gente. No, gentito. Vamos a tener que tepearnos y unirnos acá. Uy, no, me quedé sin hormigas, gente. Uy, no, ya se llenó. Bueno, esperamos a que lleguen ellos. Tony, ¿qué tropas tienen los niveles 30? ¿Quieres ver? Ahorita te los muestro. Un nivel 30. Mira esto. Facilito, ¿no? Mira esto. Esto es una locura esto de aquí, gente. Y estos tienen estadísticas de 3K para arriba.
lo que hace posible poder derrotarlos es porque tienen menos velocidad de combate. Tienen muy baja, por lo menos. No, gentita, es que esto, si lo miras así, no. Y esto es un 30. Por ejemplo, hay un 29 acá. Mira esto. ¿Ves otro nivel 29? Mira esto de full guardianas. Es que son full muros. Por lo menos, como les digo, 3 de ellos son un robot. Y otros 3 otro robot. El despertar ese solo ha salido una vez y lo... Exacto, Arnaldo. Y ya prácticamente estos jugadores... Bueno, más bien los NPC lo tienen en dorado ya. El despertar este del 30. Mira eso, mira eso. Tienen cosas que... Literal, ¿no? Y usan formaciones pay to win, gente. Meta. Veamos qué dicen acá. A ver si seguimos haciendo agrupación. Uy, gente. Va a doler mucho si estos de aquí son T11, gente. O sea, yo... Ojalá rogarle a la hada, gente, de que estos no suban de T10. Porque si suben a T11 y mutan todos a T11, no, gente. Eso... Imagínate, si así por una estructura level 5 se ponen. Uy, ya no hay los level 30, ¿qué pasó? Los suministros están bajando al parecer. Están en 31. Ya no hay muchos 30. Bueno, eso es positivo. Pero imagínense, les ponía el ejemplo. Si en un level 5 se ponen así, no me imagino aquí, gente. Con un level 9, esto de aquí va a estar... Cuando baja el suministro se van, ¿verdad? Ya no tienen para pelear. No, aquí va a ser muy poderoso. Si quisiéramos robar una estructura de estas por bonificaciones, aquí sin duda vamos a tener que pelear las 3 alianzas. Tenemos que las 3 alianzas entrar al mismo tiempo, porque una a una no vas a poder, nos vamos a desgastar demasiado. Tenemos que las 3 coordinarnos al mismo tiempo para atacar. Las 3 tenemos que tumbar a ese campamento. Porque está bien fuerte. Ya se están retirando. Uno que otro de nivel 30 se está quedando. Pero nos da tiempo a recuperarnos, por lo menos. 14%. Y no, todavía algunos están dentro, pero... Uy, a ver, 1, 2, 3, 4... 5 jefes así nivel 29. Al final compites contra las otras alianzas o al final tiene que ganarle a los NPCs. No. Al final tenemos que competir con el campamento enemigo, que es otra alianza real, ya no NPC. Al inicio como que añadieron los NPCs para hacer dificultoso el avance. Pero sí o sí, para poder llegar a la zona del árbol tenemos que derrotarlos dentro de su zona. Y ahí está medio complicado. Verás que salgan las T11 y con insecto nuevo, ¿no, gente? Imagina que se actualice con un nuevo insecto de las nuevas generaciones. No, eso se va a estar bien poderoso derrotar. Uy, por lo menos ya sacamos a la gran mayoría. Quedan 229. Sí, los suministros van bajando y ya no hay como que puedan defender. Ese es el punto a favor. Vale, ahí esto es muy bueno. La única forma de saber esto, gente, es testeando de esta forma. No hay de otra. Tratar de gastar uno que otro recursos. Déjame ver cuánto voy gastando de recursos aquí. No, ni mucho, gente. 66, 27, 49. No hay problema. Por una pelea inicial así no hay tanto problema. Ojalá no muten a T11, gente. Lo ideal sería que no pasen a esa unidad porque, uy, de T10 a mejoradas así de temporada. No, va a doler mucho. Queríamos dificultad, pues nos...
Tienes razón, tienes mucha razón. ¿Qué más vamos a querer? Pero le dieron mucho. Lo que pasa es que, imagínate, solo por una estructura, estamos ya un montón de tiempo ya. ¿Cómo serán esas zonas moradas? No, hermano, es que esto de aquí es el final, gente. O sea, es pasar el transbordador y sin duda ellos se van a poner aquí a full para no dejarnos pasar. Si logramos pasar esto, bueno, al inicio se pondrían los de menor nivel, ¿no? Deberían estar muy fuertes porque están en su zona inicial. Como es su zona inicial, van a tener más bonificaciones. Por eso es que ojalá no sean T11, o sea, de unidades de temporada. Porque si fueran unidades de temporada, uy, aquí está difícil pasar. Ya desde este punto está difícil pasar. Ya estando aquí, el objetivo sería llegar acá, ¿no? Pero tal vez por ambición quisiéramos la maravilla de ellos, ¿no? Y tratar de ir por su maravilla, gente, uy, aquí sí diría que va a doler el avance. Por ahí yo vi unos de nivel 42, gente. O sea, si se ponen a ver esto, gente, o sea, miren acá, vamos acá. Estas son las dos alianzas más chetas del campamento infectado. Son las que tienen 268.260. Si entras a uno de estos, no sería de ver miembros de alianza. Mira el jefe 41. Tiene 14.1 millones de unidades asignadas. Tiene un insecto 100, otro 100, un 80 y otro 70. Y este es 41. Si estamos sufriendo por un 29, sufriendo por un 30, imagínate con un 41. Y el 30 solo tiene 11.3. Un 41 tiene 14.1 millones. Uy, eso se nota en el nivel de poder. Eso seguro están ahí, en esa zona. Y en esa zona, gente, los noqueo. Miren, el buen Soul se reportó por acá. No se sabe, Arnaldo, cuáles son los atributos de esos, porque no hemos llegado a esta zona. O sea, esos creo que están aquí. No sabemos qué atributos tienen. Por eso es la cuestión de ir a preguntar ahí. Deben tener 4K o más, debe ser. Debe ser. Debe ser que deben tener 4K y más. Ya mismo vamos a ir a preguntar ahí, crack. Si tienen T11, es lo que les digo. Si suben a T11 o unidades de temporada, no va a estar doloroso eso. Uy, 1%. Bien. Hizo la falta del buen Zul ahí reportándose, gente, porque si no llegamos. Estos desarrolladores están locos, sí. Uy. También iba a hablarles, gente. Este escudo, ¿qué les parece? Este escudo también, si te lo pones en el hormiguero, sale de este mismo color. Yo les diría, está bien bonito. Lo logramos al fin, gente. Enhorabuena. Felicidades, gente. Felicidades. Lo logramos, gentita. Dios, lo difícil que fue hacer esto, gente. Y eso que por tiempo y desgaste nomás los hicimos. Porque imagina si no hubiera esto del... ¿cómo se llamaba? Uy, ya no aparece. Acá. Esto de los suministros, imagínate. Mira, suministros restantes ya queda 0% prácticamente. 4 horas para ver el escudo, dicen por aquí. Dice, ahora les van a atacar el directo. No, ahorita los hormigueros no atacan ellos. Ellos solo están preparados para defender estructuras y sus torres. Pero sí tardamos un buen de tiempo para esto. Bien. Y esto es que entre más estructuras tienen, gente, se vuelven más fuertes. Así que al final no es tan perdido, no es tiempo o digamos recursos perdidos. Les quitamos 6 unidades fuertes también a ellos. 6 que pueden ayudarlos a defender. Mira, empezamos a construir una torre y ya vienen a atacarnos otra vez. ¿Verdad? Construyen y vienen a defender también. Ni siquiera atacamos sus torres y otra vez, mira, ya se posicionó aquí. Y van a empezar a posicionarse. Mira, aquí hay otro ya.
Te diría que se ponen más agresivos cuando se acercan a las estructuras importantes. Pero mira, esta estructura es nuestra, ¿no? Esta de aquí se supone que no van a poder defenderla porque, mira, como ya nos agarramos su estructura, ya no tienen esto de los suministros como esta torre del otro lado. Esto, mira, medio suministro en curso. Aquí ya no hay. Esto ya les quitamos porque le robamos la fortaleza. Recuerda recolectar antes de dormir, sí. Hay que poner a recolectar. Mira eso. Dios, gentita. Veamos si se organizan para atacar. Creo que no, porque... A ver, llegó un level 7. Y un level 8. Aquí ni loco llega un level 30, gente. Ya no hay suministro ya. Ya no hay suministro. Los level 30 ya se quedaron ahí. Oye, como que se bugueó este de aquí, gente. Esto deben pulirlo. Como es primer evento normal. Mira aquí este. Como que se buguearon algunos aquí, gente. Por aquí estaba el... No, ya se desbugueó el que tenía apariencia. Ah, no, aquí está la apariencia. Como que se bugueó la apariencia aquí, miren eso. A saquearlos, no tienen recursos, lastimosamente. No tienen recursos. Bien, gentita, creo que dejaríamos la transmisión hasta el día, más que todo el horario de hoy. Y es otro día también. Estuvo muy bien, desglosamos muchas cosas. Voy a planificar un pequeño... El nivel 29 con la cuenta, miren esto. Le va a tope. Voy a tener que editar un videíto, gente, para una guía más introductoria de este evento. Más que todo sería una guía beta todavía porque como el evento es beta, está propenso a cambios todavía. Pero para hacer un evento así está muy bien. Entonces haría un video el día de mañana. Tengo que darme el tiempo sí o sí. Dice, pone uno de mis reportes, Tony. Aquí está, aquí te lo vi. Aquí te lo vi, crack. Mira, 3200. El buen Soul puede encontrar uno de nivel 29 por lo menos, gente. Pero y eso que tenía menos unidades estacionadas, ¿no? Nivel 100, gente. Ese nivel 100, 3400 de daño, gente. Imagínate, es nivel 29. Uno de 41. Verás que en uno de los cambios, ojalá no agreguen los tel. No, gente, es que si estos suben a nivel de unidades de temporada, de 11, no. Son muros pero brutales, gentita. Solo que por la velocidad de combate se les puede ganar. Si no fuera eso, gente, uy. Te da chance a que actives más tiempo tú. Mira, aquí activó una habilidad 4, 7. Uy. Hasta el juego ya te recomienda qué unidades debes llevar como meta ya. Pero bien, gentita. Les diría muy buen evento. Bien hecho y buen trabajo a LOB. Y sin duda a todos los que participaron. Les diría, creo que no hay otra cosa más que desglosar. Como etapa inicial estamos aquí, pero acá ya viene otra historia, gente. Y para llegar al árbol. Ya conforme pase el tiempo ya iremos formando diferentes estrategias para que sea un poquito más factible el evento. Tema de optimización de tiempo y ese tipo de cosas. Eso con el tiempo porque todavía estamos testeando las cosas. Hasta que se vuelva un evento ya oficial. Todavía sigue beta. Pero gente, por ser evento beta está muy bien. Por lo demás, agradecerles, gentita, por haberse quedado hasta esta hora. Acompañando siempre a los fieles, gentita. Lo único que hay que decir es no darles sí, gente, no les den porque con Teddy es suficiente, diría. Ya podríamos encontrarles con las hormigas de temporada por lo menos. Ya no sería tan complicado. Pero si les añaden hormigas temporada, uy, va a estar muy jodido esta parte. Más que todo aquí, gente. Aparecen esos de 42 y ya. Y ya nos jodieron, gente. Pero bueno,
Hasta llegar aquí también nosotros subimos estadísticas porque vamos a tomar todas esas estructuras y agarramos más estadísticas. Acá también faltan los otros y bien. Ya es más fácil 3 versus ellos, gente. Ya, por más jugadores que se unan, ahorita estábamos una alianza versus una alianza, es cierto, ¿no? Pero 3 versus todos estos tal vez sería un poco diferente la historia. Bueno, veríamos. Ojalá la actividad sea un poquito más constante y se pueda aprovechar. Lo demás, gentita, pues muy bien el evento. Felicitar a los desarrolladores. Por lo demás, como ya saben, un abracito a todos por el gran apoyo, por haberse quedado hasta esta parte. Cualquier cosa ya saben, sí o sí me toca subir video el día de mañana. Tengo algunos videos que subir mañana. Porque ya tengo otro canal de YouTube, gente, ya saben, haciendo Capybara Go y toca subir videito ahí también. Dice, en el top de la alianza están esos NPCs. Solo hay un top de NPC, crack. Pero ellos no marcan puntos. Solo están ahí para molestar un poco el progreso. Pero todo ok por esa parte. Por lo demás, nos veríamos en un próximo directito, gente. O en una próxima transmisión para que estén al tanto de todo, ¿vale? Les mando un fuerte abrazo y gracias por todo, gentita. Cuídense mucho. ¿Cuál es el otro canal? Se llama Tony Capi, crack. Es de Capybara Go. Si se quieren animar, ese juego es muy bueno. Es un juego pay to fast. No es como de Ants Pay to Win que tienes que comprar cosas y solo los pay to win tienen acceso a ello. Tú en ese juego, esperando tiempo, puedes sacarte las cosas chetas de los pay to win que se sacan. Bueno, pay to fast porque es como decirte, en ese momento alguien le invierte y saca algo cheto en ese momento. Y con el tiempo un free to play lo puede sacar. Nada más. Así que cuídense mucho. Por cualquier duda, inquietud, ya saben, está el grupo de Discord. Y si tienes dudas también puedes dejarlas en la descripción del directo. Por lo demás yo me despido y que descansen bonito, ¿vale? ¿Cómo se escribe? El juego. Capybara, sí, Capybara, pero la I con Y, crack. Capybara Go. Si quieres escribir el nombre de mi canal es Tony Capi, así igualmente. Tony, la I con Y, y Capi, la I también con Y. Y lo encuentras. Ahí lo encuentras sin problema. Vale, gente. Por lo demás, agradecer al buen Soul también por siempre estar predispuesto a la apertura a traer transmisiones del evento con su alianza. Les diría a gente que usualmente el tipo de alianzas para estos eventos así competitivos es difícil traerlas así sin que se mantengan un poco a la discreción. Pero con el buen Soul, gente, siempre estemos ahí predispuestos a traer contenido ahí a tope. Gracias por ese gran apoyo. Ya lo conseguí, en serio. Dale a tope, crack. Es un buen juego. Es un pay to fast prácticamente. Así que por lo demás yo me despido. Un abrazo para todos. Tengan un buen día, una buena tarde. Y si ya van a descansar, gente, que descansen bonito. Yo también voy a ir a descansar ya. Así que por lo demás, gracias por el apoyo, gentita. Nos vemos. Cuídense mucho. Bye bye, gentita. Chaito. Cada estrategia, cada decisión nos lleva directo hacia la acción. No caemos, somos unión, bajo la bandera de esta nación. Tony JMM20 cuenta nuestra historia, con él lo alcanza la gloria. Sube volumen, ven y verás, Tony JMM20 el que liderará. Con planes y fuerza, mostrando el poder, lo ve, demuestra cómo vencer. Las alianzas chocan, pero aquí estamos, cada paso firme, jamás nos rendimos. Con fuego y valor seguimos en pie, juntos lo demuestra cómo vencer. Cómo vencer. Lo ve, demuestra cómo vencer. Las alianzas chocan, pero aquí estamos, cada paso firme, jamás nos rendimos. Con fuego y valor seguimos en pie, juntos luchamos y es nuestro deber. En su canal verás la verdad, lo ve en acción, con gran lealtad. De amistad y fuerza somos el ejemplo, Tony JMM muestra el templo. Cada estrategia, cada decisión nos lleva directo hacia la acción. No caemos, somos unión, bajo la bandera de esta nación. Tony JMM20 cuenta nuestra historia, con él lo alcanza la gloria. Sube volumen, ven y verás, Tony JMM20 el que liderará. Con planes y fuerza, mostrando el poder, lo ve, demuestra cómo